¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a gente que está el día de hoy aquí con nosotros. Regresamos a la transmisión de la Nascar Cup Series, del inicio de la Daytona 500. Recordemos, gente que no ha podido ver lo que ha ocurrido, tenemos retraso por nieblina, por lluvia que ha estado ocurriendo dentro de lo que es el circuito y nos ha evitado ver lo que es más de 10 vueltas en lo que es la carrera. Una carrera que ha iniciado bastante bien, con varios cambios de líder, y que también vamos a ver cómo nos maneja la línea de salida hasta el momento, cómo nos maneja la tabla de posiciones hasta este momento. Tenemos a lo que es como líder a Austin Cindric en el auto número 2. Recordemos que Austin Cindric había salido como uno de los ganadores de lo que fue uno de los duelos, muy buen duelo que estuvieron teniendo durante lo que fueron en la noche del jueves. También Ty Dillon, que sí, se mantiene registrado en la segunda posición, incluso que llegó a hacer un muy buen duelo, llegando incluso a estar en el top 5 de su duelo, asegurándose en una muy buena posición de inicio. También tenemos a lo que es Bubba Wallace en la posición número 5, Joey Logano en la posición número 4, el poleman Chase Briscoe está registrado en tercera posición. Se tiene que entender, ahorita apenas estamos viendo Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Lo que son lo que nos vayan diciendo los compañeros en Estados Unidos y lo que nos vayan diciendo los compañeros en español. La carrera está en este momento en delay, no está siendo en vivo. La carrera está en lo que es pausa debido a este problema que tiene de que está lloviendo bastante fuerte en lo que es el circuito. Llevamos siendo ahorita en México las 2 horas con 33 minutos de la tarde. Ahorita todavía la carrera ya tiene nada más unas 11 vueltas de recorrido. Recordemos que también que al igual que lo que es la Xfinity y la Truck, también se maneja por medio de etapas, se maneja por medio de 3 etapas. La primera etapa va a terminar en lo que es la vuelta número 65, la segunda va a terminar en la vuelta número 130 y la última etapa va a terminar en Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Hasta este momento se registra estando en la posición número 37 en el auto número 99 de Trackhouse Racing. Ha tenido problemas para poder mantenerse en lo que es la línea de carrera. Tiene lo que es una velocidad media de 160 millas por hora. Ha estado bastante abajo. No esperemos que este regreso que tenga en lo que es del inicio de carrera pueda recuperarse y tener un mejor duelo. Recordemos que también estuvo involucrado en incidentes en lo que fue en el segundo duelo, en donde que termina incluso termina en una bandera amarilla, decidiéndose de forma milimétrica entre lo que es Austin Cindric y Eric Jones. Eric Jones había cruzado la línea primera, pero no. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Hace que él termine siendo considerado el ganador del duelo y le haya permitido estar en lo más alto. También otra de las historias, Jimmy Johnson del equipo Legacy Motor Club también está muy abajo en lo que es el tabulador, mostrándose bien. Recordemos que Jimmy Johnson es alguien de mucha experiencia, múltiple campeón de lo que es la Serie Cup, y que incluso también ya ha probado también las mieles de la victoria en lo que es la Daytona 500. Y también está lo que es Noah Gragson en el auto número 4, perteneciente a Front Row Motorsports. También está bastante abajo en el tabulador, en la posición número 35.
Tendremos que ver qué es lo que ocurrirá con estos pilotos, si van a intentar realizar algún tipo de ajuste antes de entrar a lo que es Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. También está en lo que es la posición número 33, AJ Allmendinger está en la 31, Eric Jones está en la posición 30. También lo que es Corey LaJoie, una de las historias de Cenicienta de lo que es esta edición, termina estando ahorita hasta el momento en la posición número 26, bastante alejado de lo que es el top 20 y el top 10, pero probablemente sea alguien al que tengamos que tenerle mucha intención, mucho ojo. Recordemos que la carrera de Daytona se caracteriza por accidentes múltiples, accidentes que han sido muy fuertes, accidentes que pueden llegar a determinar y darle la vuelta completamente a lo que es la carrera y darnos ganadores muy interesantes que no esperarías ver. For broadcast. Por Motor ejemplo, Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. En el auto número updates. 88 ahora, que va a estar teniendo ya su primera temporada completa. También otra de las grandes noticias es el reciente campeón del Xfinity, Justin Allgaier. Está haciendo la primera aparición del Junior Motorsports en lo que es en la Serie Cup y logró calificar por medio de un gran duelo, llegando incluso a asegurarse lo que es en los primeros lugares y que está dando de qué hablar. Puede ser alguien muy interesante que nos permita ver también. No hay que olvidar a Michael McDowell, número 71 de Sprite Motorsports, que ya ha probado lo que son las mieles de la victoria en lo que es la serie, en lo que es la Daytona 500, debido a esa mítica edición que nadie esperaba que él podría haber ganado, que termina influyendo lo que es precisamente la lluvia y las condiciones meteorológicas. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. De estar aquí. También otra de las grandes noticias, Helio Castroneves logra calificar de última posición, logra asegurarse lo que es el proyecto número 91, que aparezca dentro de lo que es la carrera de Daytona, y hasta el momento está registrado como el número 21 en lo que es el tabulador de posiciones. Veremos cómo ir en esta etapa, cómo se sentirá lo que es precisamente lo que es el piloto brasileño, que ya recordemos, no habíamos tenido un piloto brasileño en mucho tiempo en lo que es la parrilla de NASCAR, y ahora ya podemos tener y nada menos que a un campeón de las 500 millas de Indianápolis, una leyenda en lo que es IndyCar, y cómo ha dado la vuelta this is not for broadcast. Motor Racing Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Nos está dando bastante y será interesante ver cómo estará manejando la situación lo que es el equipo de Hendrick con sus pilotos para tratar de asaltar lo que es el liderato. Hasta el momento, como estábamos diciendo anteriormente, el líder es Austin Cindric, es un Ford. Tenemos a los tres manufactureros en las tres primeras posiciones. Ford en primera posición con Cindric, Ty Dillon con el número 10 en un Chevrolet, y Chase Briscoe en un Toyota con el auto número 19 en la tercera posición. Después seguimos con Joey Logano, el coequipero de Austin, en el auto número 22 con un Ford. Bubba Wallace en la posición número 5, Kyle Busch número 6 en el auto número 8, Austin Dillon en el auto número 3,
en la séptima posición, Michael McDowell, como ya lo habíamos dicho, en Stations, la this is número not 8, for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Para dejarlos en lo que estamos realizando, en lo que es el regreso a competición. Recordemos, estamos en bandera roja debido a que ha habido lluvias en lo que es el circuito, una semana llena de lluvias que recordemos el jueves, una lluvia torrencial evitó que se corriera el equipo en lo que es en la Carrera Series y la calificatoria de las trucks se pospusiera, pero pudimos tener los duelos y vaya duelos que tuvimos, y ahorita ya la madre naturaleza está haciendo de las suyas y está haciendo que ahora tengamos que tener la bandera roja ondeando 11 vueltas de 200, llevamos apenas poco menos tenemos 14 minutos de carrera apenas, solo hemos tenido 3 cambios de líder. Recordemos, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima, breve pausa. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates.
Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates.
Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Hola, ¿qué tal, gente? Hemos vuelto después de esta pequeña pausa musical, un poquito larga. Es más que nada es porque estamos revisando lo que es el clima alrededor de lo que es el circuito de Daytona. No hemos tenido lo que es la oportunidad de ver cómo se mantiene el circuito. Al parecer, los pilotos reportan que al parecer la carrera sí se va a poder llevar a cabo. Lo que es MRN y el resto de lo que es el corporativo Nascar también piensa que se va a poder correr lo que es la carrera. Recordemos que esta carrera ha tenido también este tipo de incidentes. Es una carrera famosa precisamente por todo lo que involucra estar aquí en Daytona, incluyendo finales increíbles, finales extraordinarios que nos dan. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates. Con muchos toques, muchos accidentes. Party Kligerman se termina llevando la carrera. Alguien que un piloto que no se esperaba en las apuestas. Se pensaba que podría ser la camioneta 99 de Ben Rhodes o la de Matt Crafton, que termina sufriendo un accidente bastante grave y termina quedando fuera de lo que es la competición. También teníamos muchos debuts en lo que fue esta carrera. Por ejemplo, recordemos, Frankie Muniz estaba teniendo su primera carrera en lo que es en el circuito ya como un piloto a tiempo completo en lo que es las camionetas, y vamos a estar siguiendo muy de cerca las peripecias de Malcolm en el medio, y tenemos entendido que lo que es toda su familia, al menos su familia de la televisión, lo que es Lois, Hal y todos los demás, tenemos entendido que estaban viendo la carrera precisamente apoyando a Frankie Muniz en relación a esta nueva etapa en su carrera como piloto de serie NASCAR. También en la Series. That was 5 minutes to airtime. This is the Motor Racing Network counting down to today's broadcast. Your next time check will be 4 minutes to airtime. If you're having problems with your XDS receiver, call Audio One at 866-707-7490 and select option 4, or email Audio One at support@audio1.com. Lo que es la Series Xfinity, hasta arreglar lo que está ocurriendo aquí con la transmisión. Y ahora estuvimos revisando la carrera, pudimos verla y vaya, qué carrera fue. Cumplió todo lo que es Daytona. Una carrera movida. This is the Motor Racing Network with time checks for today's broadcast. Stand by for your 4-minute time check. Que incluso llegó a tener muchos pilotos que tuvieron choques directos contra la barrera de protección.
Tuvimos a Jesse Love como ganador y termina también precisamente en bandera, con la bandera amarilla y termina en un overtime. This is the Motor Racing Network counting down to today's broadcast. Your next time check will be 3 minutes to airtime. Una definición bastante If you're having problems with your XDS receiver, call Audio 1 at 866-707-7490 and select option 4. Lo que es tomar la bandera de cuadros y las luces, el término de las luces de seguridad determina quién fue el que termina ganando la carrera, y en este caso es Jesse Love, que termina ganando la carrera de una forma bastante dominante y bastante, digámoslo así, sorpresiva. También recordamos la carrera de las Stand for your 3-minute time check. Mexicano, Andrés Pérez de Lara, que estuvo en esta carrera en lo que es en una máquina patrocinada por Telcel, precisamente lo que es el conglomerado Telcel de comunicaciones, que that was 3 minutes to airtime. This is the Motor Racing Network counting down to today's broadcast. Your next time check will be 2 minutes to airtime. If you're having problems with your XDS receiver, call Audio 1 at 866-707-7490 and select option 4, or email Audio 1 at support@audio1.com. Se encuentra en la posición número 37 en el equipo Trackhouse Racing, que recordemos tiene 4 entradas registradas en este momento. Tiene la entrada de lo que es Ross Chastain en el auto número 1, la entrada de This is the Motor Racing Network with time checks for today's broadcast. Stand by for your 2-minute time check. Que es en el auto número en lo que es el auto número 88, que recordemos estaba antes en el proyecto número 91, en el Project 91, pero ahorita ya tiene 2 minutes to airtime. This is the Motor Racing Network counting down to today's broadcast. Your next time check will be 90 seconds to airtime. En el auto número 91, if you're having problems with your XDS receiver, call Audio 1 at 866-707-7490 and select option 4, or email Audio 1 at support@audio1.com. Llegue incluso a competir en algún otro tipo de carreras. Puede ser que compita para la carrera de lo que es that was 90 seconds to airtime. This is the Motor Racing Network counting down to today's broadcast. Your next time check will be 1 minute to airtime. Para lo que es la carrera en México, sería algo impresionante que Trackhouse salga con 2 pilotos mexicanos a lo que This is the Motor Racing Network counting down to today's broadcast. At the tone will be 1 minute to airtime. Stand by for your 1 minute time check. Siendo las 3 de la tarde en lo que es en México. Vamos a estar escuchando lo que es los That was 1 minute to airtime. This is the Motor Racing Network counting down to today's broadcast. Your next time check will be 45 seconds to airtime. Stand by for your 45-second time check. También nos digan qué va a ocurrir con la carrera, si ya va a reanudarse o si se reanudará más tarde. 45 seconds to airtime. Your next time check will be 30 seconds to airtime. Today's feed is also available on the Motor Racing Network's private frequency at the Speedway. The Motor Racing Network may not be held responsible for conversations overheard by monitoring this frequency. That was 30 seconds to airtime. This is the Motor Racing Network counting down to today's broadcast. Your next time check will be 15 seconds to airtime. Vamos a dejarles una cuenta atrás y vamos a regresar con lo que nos diga el equipo de MRN.
Joey Logano round out the top 5. We continue to wait out this weather delay. We will provide another update at the bottom of the hour. This broadcast has been a production of the Motor Racing Network. Probablemente tendremos la reanudación de carrera en aproximadamente una hora más. Todavía no han terminado de limpiar lo que es el circuito. Sigue manteniéndose mojado. Al parecer sí se contempla que la carrera termine se pueda reanudar. Todavía vamos a estar esperando un poco más. Todavía no han tenido la autorización para poder reiniciar la carrera. Así que mientras tanto vamos a dejarlos con una pequeña pausa musical y en un momento más vamos a regresar con lo que es el resto de informaciones en relación a la carrera número 67, la edición número 67 de las 500 millas de Daytona. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this feed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this feed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this feed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this feed at the top and bottom of the hour for updates.
Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this feed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this feed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this feed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this feed at the top and bottom of the hour for updates. Stations, this is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to bottom of the hour for updates.
stations. This is not for broadcast. Motor Racing Network live at the Daytona International Speedway for the 67th running of the Daytona 500. We are in a weather delay. Continue to monitor this speed at the top and bottom of the hour for updates.
Bueno, gente, regresamos después de esta larga tanda de música. Todavía no tenemos reportes de lo que ha ocurrido en Daytona. Todavía siguen trabajando para poder secar lo que es la pista después de esta lluvia que ha estado aterrizando. Pero como estuvimos viendo anteriormente, vamos a hablar de lo que ocurrió tanto el viernes como el sábado. El viernes tenemos lo que es la victoria de Patrick Kligerman en una carrera bastante entretenida, en donde tuvimos al mexicano Andrés Pérez de Lara, que realizó lo que es su debut en las camionetas, y también apoyado por Tercel, una marca mexicana, termina teniendo una buena carrera, un desempeño bastante interesante, colocándose dentro del top 10, no batallando, no metiéndose en problemas, llevando la camioneta dentro de lo que cabe a buen puerto. Nada más en el último detalle, la vuelta final, termina habiendo un accidente donde él se termina viendo involucrado, pero no causa el accidente, se termina viendo involucrado porque está en medio de cuando ocurre el accidente. Parte Kligerman se mantiene consiguiendo la victoria en la camioneta número 75, una carrera que no hay nada que objetarle a Parker, manteniéndose bien, manteniéndose inteligente al momento de realizar los adelantamientos. También fue una carrera con bastantes incidentes, que incluso ya tenía el primer retirado desde lo que es la vuelta precautoria, ya que vimos que una de las camionetas no había podido tomar la carrera, no había podido tomar la bandera verde debido a problemas que tenía con el capó, y tuvo que literalmente aparcarse en los fosos antes de siquiera tomar la bandera verde. Y Honeycutt en la camioneta número 45, si mal no me equivoco, termina teniendo un toque que lo termina eliminando de carrera, un toque muy fuerte en la parte interna del muro, en lo que es la parte de atrás saliendo de la curva 2. Un golpe bastante fuerte, bastante duro, que termina haciendo que el piloto no termine la carrera y se vaya muy temprano dentro de la misma, y ya teniendo que hacer el viaje directamente hacia Atlanta. Recordemos que la semana que viene vamos a estar corriendo en lo que es el Atlanta Motor Speedway, para lo que es la Friday 200, para lo que son las camionetas, para ver si Patrick Kligerman puede llevarse todavía, mantener el impulso para poder estar en la búsqueda. Ahorita MRN nos está dando el anuncio, nos va a dar un anuncio ahorita a la media hora, cuando son las 3:26 de la tarde aquí en México. Van a realizar un anuncio para decirnos cómo van las actividades en la pista, ver si los vehículos ya pudieron quitar lo que es la tapa de protección, y ver si ya podremos reiniciar lo que es la carrera. Hasta el momento tenemos aquí en lo que es en nuestro leaderboard, todavía tenemos a lo que es en una muy buena carrera que tenemos congelada. Austin Cindric se sigue manteniendo en primera posición, pero ya lo vamos a ver más adelante cuando regresemos con lo que son nuestros compañeros de lo que es en MRN en Estados Unidos, y Fox Sports dándonos lo que es la imagen completa de lo que está ocurriendo en Daytona. Y en la Xfinity, una carrera completamente emocionante, increíble en todo sentido. Jesse Love en el auto número 2 termina llevándose la victoria, sobrevive a dos Big Ones para poder llevarse la carrera, y se la lleva en overtime, incluso con una bandera amarilla, recordando que tuvo problemas para poder realizar el toque, tuvo problemas para poder realizar también lo que es el término de la carrera, ya que antes de que tomara la bandera amarilla, la bandera blanca, termina un accidente, que sale la bandera amarilla y determina bajo regla NASCAR en Xfinity que se vaya a overtime, es decir, a un green white checker. Pero no, a pesar de que todavía se intenta, antes de que ya había tomado la bandera blanca, ocurre este accidente en donde salen las luces de precaución. Jesse Love termina llevándose la carrera bajo lo que es bandera blanca, bandera amarilla y bandera de cuadros. No, tuvimos una carrera que pues, no nos dio tanta emoción, no tanto picante como quisiéramos, en lo que lo que es la última vuelta. Nada más el accidente que fue bastante fuerte, bastante dramático,
digámoslo así, hubo vehículos que terminaron completamente destrozados. Y ahorita vamos a ver qué tal le estará yendo a lo que es el equipo, a lo que son los equipos NASCAR. Mientras estamos viendo lo que es aquí nuestra tabla de posiciones, en lo que vamos hasta el momento. En 2 minutos vamos a regresar con los compañeros de MRN Radio para poder revisar lo que es las actividades en Daytona. Mientras tanto, recordamos, Austin Cindric se mantiene en primera posición, Ty Dillon en segunda posición, Chase Briscoe está en número 3, Joey Logano número 4, Bubba Wallace en quinta posición, Kyle Busch sexto, Austin Dillon séptimo, Mike Dowell octavo, Todd Gilliland en número 9, y Chase Elliott en el auto número 9 está en la posición 10. Cole Custer en la 11ª, Justin Allgaier en el auto número 40, manteniéndose en la 12ª posición, Kyle Larson en la 13, Ty Gibbs en la 14, Shane Van Gisbergen se mantiene en la posición 15, Josh Berry del Woods Brothers Racing en lo que es la posición 16, Ryan Blaney en la 17, Bowman en la 18, Martin Truex Jr. en la 19, Zane Smith en la número 20, en lo que es la máquina perteneciente a lo que es en lo que es el número 28. Recordemos, Zane Smith, que ha sido campeón de las trucks, que tiene bastante bagaje en lo que es las carreras, en lo que es en el circuito de NASCAR, y que ha apoyado bastante en todo lo que va el sentido de la palabra. También tenemos que tomar en cuenta que tenemos detrás de él a nada más y nada menos que a Helio Castroneves, un veterano, una leyenda en el circuito Indy, y que ha trabajado lo mejor posible para poder estar en lo que es en el proyecto número 91, y que ha dado mucho de qué hablar. Justin Haley está en la posición número 22, Ryan Preece en la posición número 23, Brad Keselowski está en la 24, William Byron está en la 25, Corey LaJoie en la 26, Ross Chastain en la 27, Tyler Reddick en la 28, John Hunter Nemechek y Eric Jones, los coequiperos están en la 29 y 30, Aaron Digger en la 31, Chris Buescher en la 32, Danny Hamlin en la 33, mientras Emma Ryan está regresando precisamente en vivo y en directo, y vamos a escuchar lo que nos están diciendo. Brighter and progress is being made in the track drying department. Rain started to fall at 2:14 Eastern Time. Track drying started about 45 minutes ago. They have made a ton of improvements in the tri-oval, but there's a lot of work left to do out in the corners and on the back straightaway. The temperature has dropped considerably here in Daytona Beach, Florida, after this front has moved through the area. We took the green flag and it was 81 degrees. We're in the upper 50s right now with a pretty good breeze blowing here at the World Center of Racing. We continue to wait things out. We hope you do with us. This has been indeed a production of the Motor Racing Network. Los compañeros en MRN nos están comentando que si bien es cierto, ya dejó de llover hace poco más de 45 minutos, ya se han estado realizando durante este tiempo, se han estado realizando lo que son las labores de secado de la carrera, de lo que es la pista, pero no ha podido, todavía queda mucho trabajo por hacer en lo que son las curvas 1, 2, 3 y 4, y en la parte trasera del circuito todavía está bastante mojado, todavía el pavimento está bastante mojado. Recordemos que NASCAR, si bien es cierto, ya está experimentando con lo que son llantas en estilo para mojado, como lo utilizarían los monoplazas en Fórmula 1. Todavía no se ha trabajado lo suficiente, o todavía no se puede correr de esta situación. Recordemos que hace unos años también en Daytona tuvimos un problema en donde intentaron correr de nueva cuenta. Casi toda la pista estaba seca, excepto una esquina de lo que es la curva 1 y la unión de la curva 1 y curva 2, que termina costando, precisamente en donde Daniel Suárez termina pisando algo, y termina realizando un choque masivo en donde se ven involucrados más de 5 pilotos, y termina costándole la carrera a Daniel Suárez, que se venía manejando dentro del top 5 y que tenía grandes oportunidades de quedarse con la victoria. Así que esto lo ha aprendido el cuerpo organizador, y parece que no van a tomar más precauciones, no van a tomar más
más, no digo, no van a tomar más problemas para poder regresar a competir. Recordemos, tenemos toda la tarde, Daytona tiene luces perfectamente capaces para poder estar viendo lo que es la carrera y poder estar realizándola ya cuando caiga la noche. E incluso podemos esperar ver una carrera que se alargue incluso hasta la madrugada de este domingo. Todo dependerá de qué es lo que decida el cuerpo organizador, en este caso NASCAR. Y hasta este momento, como estábamos anunciando, seguimos manteniéndonos en lo que es en Weather Delay. Ahorita a las 4 de la tarde, hora México, vamos a estar recibiendo otra actualización por parte del equipo de MRN, Motor Racing Network, en donde ellos probablemente, si todo va bien, nos estarían anunciando si ya podemos regresar a lo que es la competición. Y también, gente, para evitarles el estar viendo aquí, nada más estar escuchando música, si bien es cierto, para que nos estén acompañando, si a las 4 de la tarde todavía no podemos realizar la carrera, vamos a terminar este en vivo y vamos a tomar la espera hasta que MRN nos diga que vamos a regresar de nueva cuenta y entonces vamos a empezar lo que es ya la transmisión narrando el resto de la pista, narrando el resto de la carrera y también analizándola en vivo. Recordemos que tenemos a un mexicano en la pista, en este caso Daniel Suárez, en el auto 99, en el equipo Trackhouse Racing, perteneciéndole el equipo a Pitbull, el icónico rapero latinoamericano. Así que también para evitarles el detalle de que se haga tedioso, se haga largo el en vivo y para precisamente también no cansarnos y poder estar preparados para lo que es los que viene, porque recordemos, la carrera es joven, apenas lleva registradas 9 vueltas de competición y 2 vueltas de lo que fue bandera amarilla, así que solo hemos tenido 9 vueltas de 200, así que es una carrera muy, muy, muy joven. Que todavía puede darnos mucho que hablar, puede darnos incluso otra Big One, puede darnos un ganador inesperado, tiene mucho que darnos esta carrera. De nueva cuenta, les decimos, bueno, vamos a dejar con otro poquito de música mientras dejamos viendo lo que es la tabla y de cualquier forma estamos con ustedes y repito, si en la actualización de las 4 de la tarde, hora mexicana, si MRN nos comenta que todavía no van a regresar a lo que es la competición, vamos a parar directo y vamos a pasar a todo el mundo a descansar en lo que regresamos, porque recordemos la carrera va a ser súper emocionante y está muy, muy joven. Así que para poder mantener energías y poder calentar motores de nueva cuenta y que se dé de nueva cuenta lo que es la indicación de encender los motores, vamos a tener una pausa para esperar a lo que sea conducente con lo que es la lluvia y el reinicio de la carrera en Daytona International Speedway en la hermosa ciudad de Daytona Beach, Florida. Vamos con un poquito más de música mientras seguimos analizando lo que es nuestra parrilla hasta el momento del número 9. Seguimos registrando a Austin Cindric como líder. Les damos un poquito más de música. Recordemos, pueden estar viendo en la cintilla, es el nombre del proyecto, de la música que ustedes han estado escuchando a lo largo de la tarde y en lo que son en nuestra última transmisión de las trucks y también en los duelos. Son la música que han podido estar escuchando, perteneciente a mi proyecto Cardiac Dog, que pueden encontrar en todos los aparatos. Pueden encontrarla en Spotify, en Amazon Music, pueden encontrar también en Apple Music. También apoyen, por favor, a lo que es un creador de contenido que, digamos así, no tiene la gran cosa, pero que lo hace de corazón para todos ustedes. Por supuesto, vamos a dejarles aquí un poquito más de música y regresamos con lo que es la actualización de las 4 de la tarde.
Regresamos con 30 segundos en el reloj para estar revisando lo que nos va a estar diciendo el equipo de MRN. MRN en este momento le quedan 10 segundos para regresar en lo que es en vivo, así que vamos a enlazarnos con ellos para que nos digan qué es lo que está ocurriendo en el circuito de Daytona, para ver si ya podremos reiniciar con lo que es la carrera o si todavía vamos a tener que esperar un poquito más. International Speedway, where we've been waiting out a weather delay, and the good news is the track is drying very fast, and it looks like we may be back on track within the next handful of minutes or so, perhaps maybe about a half hour. We're buttoning things up, but Alex, this track is in a lot better condition than when we left it. Mike Bagley here alongside Alex Hayden, NASCAR Hall of Famer Rusty Wallace. They've made a lot of progress in the last handful of minutes. Yeah, they have, and that's in conjunction with the track drying team. Some sunshine has come out here in Daytona Beach, Florida, and the wind is continuing to blow. So all those factors have helped dry this racetrack. I would say we're a solid 85% or so there. We're getting closer and closer, Rusty. Yeah, we are getting real close. In fact, we just heard a little while ago, I think they're calling for the drivers to get to the cars around 5:30. So that's pretty good. That's aggressive from what I thought. Very aggressive. When we last left you, we had completed 9 laps of the Daytona 500. William Byron is the leader. Austin Cindric second. Ty Dillon third. Chase Briscoe fourth. Joey Logano was fifth. Ross Chastain was sixth. Corey LaJoie was seventh. Bubba Wallace was 8th, Tyler Reddick 9th, and John Hunter Nemechek was posted in 10th. And the racing for the opening 9 laps was outstanding. We have 11 laps complete, but we got 9 green flag laps in, and then the rain started to fall just a bit before the caution flag came out. So I don't know, Rusty. What do you think? What does the track do? You didn't get enough rubber put down on the track in just, 8 or so or 9 laps of racing. What is the racetrack going to be like? I don't think the tracks will be much different at all. I really don't. You got to remember here at this. Tenemos buenas noticias, gente. Nos están diciendo los compañeros de MRN que ya les dieron la comanda de regresar a sus vehículos, a los pilotos, y que al parecer estaríamos regresando en lo que es la competición dentro de los pocos minutos que nos quedan. Así que vamos a mantener el en vivo, en directo, para poder estar revisando lo que es este inicio. También damos saludo a la gente que esté en Facebook ya con nosotros. Ya terminamos lo que fue nuestro enlace con lo que es Twitch, pero ahora ya estamos enlazados con YouTube y Facebook, lo que es Carlos Cardona, recordando que estamos en situación de bandera roja debido a la lluvia que estuvo cayendo allá en Daytona Beach, Florida, pero ya al parecer reportan que ya hay sol, que ya están reportando que ya hay la posibilidad de que regresemos a competir dentro de lo que es una media hora aproximadamente. Desde que empezaron a realizar la transmisión, empezó exactamente a las 4 de la tarde, ya van 3 minutos, así que ya deben de estar regresando para poder reanudar esta carrera que marca el inicio de la temporada de NASCAR. Y también vamos a ver cómo va a estar la situación con ellos, e incluso ver si ya podremos tener ya vueltas de en este caso vamos a mantener en vivo por lo que son los próximos 30 minutos para que tengamos lo que es la bandera verde. También tengamos en cuenta esto, la pista sigue estando casi como nueva, no como nada más que nuevo, se pudo quedar mucha goma en lo que es el asfalto del circuito internacional de Daytona, así la lluvia ya se llevó lo poco que pudo haber quedado, así que va a ser una pista fresca, va a ser una pista muy rápida, va a castigar los neumáticos de los pilotos en cierto sentido, y también habrá ver si esta gran espera hace que uno de los pilotos se estrese más o cambie la estrategia de movimientos o de lo que tengan planeada. Así que, como les digo, vamos a mantener en vivo aquí en directo, no nos vamos a retirar, vamos a mantenernos ya que ya MRN nos ha dicho que vamos a regresar a competir. De hecho, lo que es la cadena ya está con sus anuncios publicitarios, dándonos a entender que va a haber competición, vamos a reanudar la carrera. Así que nosotros también vamos a poner un poquito más de música para
para poder estar esperando lo que es la reanudación de esta carrera de las 500 millas de Daytona. Recordemos, como viene desde bandera roja, vamos a dar unas vueltas de calentamiento una vez que ocurra lo que es el reinicio de motores. De ahí vamos a empezar a dar lo que es las vueltas con bandera verde, aproximadamente sería en la vuelta 15 o 16, que ya tendríamos bandera verde y reanudaríamos la competición en las 500 millas de Daytona. Así que los dejamos con un poquito más de música, es lo que esperamos el comando de inicio de motores.
Volvemos de nuestra pequeña pausa comercial. Todavía ya están saliendo los pilotos de lo que son sus estaciones, ya saliendo los buses, de los haulers, ya con los trajes puestos, e incluso ya están teniendo entrevistas con el equipo de MRN, así que ya están preparándose en lo último para poder regresar y poder entrar a su vehículo y poder realizar el reinicio de la carrera. Esperemos que ya la carrera pueda regresar, pueda reanudarse de mejor manera y ya por fin continuar con esta. Será muy interesante ver cómo se va a manejar la carrera. Recordemos, apenas tuvimos 9 vueltas en lo que fue 9 vueltas ya una, como un previo antes de lo que fue la lluvia, así que será muy complicado para los pilotos. Hace cuenta que será como si no hubieran tenido nada en absoluto, ya que la carrera, ya que la pista no va a tener goma, los autos van a estar fríos de nueva cuenta, como si no se hubieran calentado antes, van a tener que hacer todavía otras vueltas de calentamiento. Así que es una carrera completamente nueva, es como si
las últimas 9 vueltas no hubieran existido en absoluto, así que vamos a estar de nueva cuenta esperando. Seguimos recordando, seguimos en la roja, pero MR ya está entrando, ya está haciendo las entrevistas y ya nos están diciendo que están algunos pilotos entrando ya a lo que son sus autos. Vamos a ir a otra pausa musical y esperemos que ya podamos reiniciar con lo que es la carrera.
NASCAR nos comenta desde sus redes sociales que ya los pilotos efectivamente recibieron la orden de entrar a sus vehículos a lo que fue a lo que es las 5:25 en hora estadounidense, aquí 4:25. Así que vamos a estar preparados para reiniciar la carrera de nueva cuenta. Ya por fin, después de unas casi 2 horas de pausa, vamos a poder regresar con lo que es la carrera y podemos eliminar ya por fin lo que es la bandera roja. Podemos permitir que ya la gente pueda empezar a ver un poco más de carrera, un poco más de emoción. Recordemos precisamente, comienza la Nascar Cup Series, la temporada de 2025 de la NASCAR inicia hoy con la carrera más importante, mientras vemos ondeando ya hay un cambio en la línea de precaución aquí, en lo que es el equipo de la el equipo de NASCAR, que ya tenemos bandera amarilla, ya se activó la bandera roja, ya tenemos bandera amarilla, así que vamos a iniciar de nueva cuenta con las hostilidades para poder tener la posibilidad de tener una carrera nueva. Recordemos, hasta este momento, los compañeros en Estados Unidos nos están comentando que William Byron, el número 24, está reportado como líder. Esta es la línea que nos quedaba desde antes de haber iniciado. Ya tenemos bandera amarilla, ya la vemos que está empezando a quitar el contador aquí arriba, ya llevamos los 15 minutos, así que ya vamos a reanudar nuestra carrera. Ya tenemos lo que es los motores, ya tenemos los motores. Nos tuvimos ya aquí a las 5:25 hora estadounidense, tuvieron lo que es la entrada a sus vehículos, pero ahora aquí podemos ver precisamente que los tenían tapados debido a la lluvia. Precisamente William Byron era el líder hasta el momento, va a ser el líder cuando la carrera se mantenga. Apenas 9 vueltas completadas por la carrera. Así que vamos a ver cómo se reanuda esta carrera, cómo veremos a los pilotos enfrentarse a una Daytona Super Speedway completamente nueva, completamente diferente para todos ellos. Y será interesante ver también cómo será el tiempo de carrera, a qué horas estaría terminando esta carrera. Recordemos que estarán conduciendo y la carrera es de 200 vueltas, la vuelta generalmente tarda aproximadamente 46 segundos en realizarse, así que va a ser así que podemos decir que va a ser una vuelta bastante larga. Podríamos estar terminando aproximadamente a las 7 de la noche, hora mexicana, 8 de la noche en Estados Unidos, ya con las luces de la Daytona apuntando directamente a lo que es a nuestra pista. Estamos de nueva cuenta con Twitch, debido a que estamos teniendo problemas con Facebook. Facebook se está tomando las transmisiones, así que únicamente vamos a estar por YouTube y por Twitch analizando esta carrera, pero de cualquier forma en Facebook estamos compartiendo el link para que puedan enlazarse con nosotros aquí a YouTube y a Twitch para estar acompañándonos en la carrera. De cualquier forma, les recuerdo, pueden seguirme con Carlos Cardona en Facebook, en TikTok, en Instagram también, me pueden buscar con este nombre, para poder estar al tanto de todas las noticias que vayan ocurriendo, no solo de NASCAR, sino también de otros deportes. Y mientras tanto, ya por fin tenemos, al parecer nos reportan que ya hay pequeños huecos que siguen mojados, pero la pista está seca ya en un 95%. Así que la carrera va a reanudarse, la carrera se va a reanudar. Recordemos que nosotros estamos realizando el análisis en base a los compañeros de MRN en lo que es en la transmisión estadounidense, y también estamos viendo la transmisión en Estados Unidos por parte de nuestros compañeros de Fox Sports y también enlazándonos con Fox Sports Latinoamérica para poder estar viendo la carrera y también poder estar disfrutando estas vueltas, mientras vemos que mientras estamos viendo que ya dando algunas vueltas como en lo que es la vuelta, se ve un cielo bastante nublado, bastante
una capa de nube muy pesada, muy pronunciada la capa de nube sobre lo que es el circuito de Daytona, pero al parecer se va a poder correr, vamos a poder estar realizando lo que es la carrera, y será como vamos a este tipo de, digamos decirlo, de ambiente, de lo que es reiniciar la carrera, debido a que una carrera que apenas da 9 vueltas termina parándose, y ahora vamos a reiniciar ya casi unas 2 horas después, carrera, 2 horas después de lo que teníamos planeada, pero ahora ya vamos a tener la oportunidad de pilotos de NASCAR estar dando vueltas, de hecho ya las de Pace Car, mientras estamos en lo que es recorriendo el circuito para ver si ya estamos en la posibilidad de poder a competición. Hasta el momento, recordamos, ya tenemos la lista aquí en nuestra pantalla. Tenemos a William Byron como líder, seguido de Austin Cindric, Ty Dillon en la número 3, Chase Briscoe en la número 40, Logan en la sexta, Hugo Wallace en la séptima, Corre John en la octava, Tyler Reddick en la 9, Jonathan Nemechek en la 10, Eric Jones en la número 11, a la número 12, Chris Buescher en la número 13, Kyle Busch número 14, Denny Hamlin en la número 15, 6, en la 17, en la 18, bastante bajo, en la número 21, no, número 22, en la 3, Christian Gayer, Rick Stenhouse Jr. está en la 4, Kyle Larson en el 5, Taiki aportado como número 26, mientras estamos viendo también que se sigue el circuito, todavía un poco de agua de barrilla, también Emran está haciendo el repaso de la carrera de los primeros. El número 27, Josh Perry, el número 28, el año 29, Daniel Cody está como 30, pero es 31 aquí, Daniel está número 9, Alex Pullman, número 32, James 33, Martin Truex 35, Pastor 9 37, Justin Haley, 38 es Justin Johnson, 39 es Ryan Briggs, el número 40 es Keselowski, y el último que se reporta es Carson Sebastian. Estamos viendo que están a una velocidad de 73, 74 millas por hora, con muy poco impulso de velocidad. Mientras tanto, tuvimos que nuestro líder, William Byron, al igual se está manteniendo con esta velocidad, a una velocidad de RPM bastante baja, apenas 3,500. La pista que no demanda el uso demanda únicamente el uso correcto, consciente del acelerador. El acelerador es muy aquí en Daytona. Necesitas tener muy cuidado los músculos de tus pies para poder realizar una buena forma de poder adelantar, poder realizar los movimientos necesarios para poder obtener la victoria en Daytona. Recordemos que en Daytona también la vamos a estar en lo que es la etapa de julio para la carrera también. Hay pilotos aquí que ya la han ganado, que ya han sido miembros que han probado. Por tanto, precisamente nos están mostrando la imagen de Fox Sports 3, nos están mostrando precisamente ese toque ese, ese baile muy importante, es muy interesante, ya que necesita ser muy cuidadoso, muy consciente de la presión que tienes que tener para poder realizarlo, de cómo debes realizarlo, si lo das de más, puedes lastimar.
el vehículo. Vamos a Ryan Price del Rush Speedway, con 75 millas por hora, 78, metiendo un poquito de freno, pero con una velocidad constante de 2 que son datos muy buenos que nos está otorgando NASCAR, mientras nos estamos acercando a la vuelta número 15, registrada la vuelta número 15 en lo que es la carrera. Recordemos que una bandera de preparación únicamente debido a esta lluvia. En mis 4 líderes, Ryan Price, Keselowski y Carson, los últimos 3 pilotos. No hemos tenido retirados, todos están corriendo los 41 pilotos, siendo de lo que es la competición. Mientras vemos que siguen habiendo muchas camionetas realizando la parte de atrás del destino. Incluso se ve que están limpiando la parte de foso, lo que es mientras van pasando el gozo de y el equipo de que es también el equipo de la función, bastante importante en Daytona, que podamos reiniciar la carrera, recordemos, marca el inicio de la temporada 2005 que tenemos aquí en la zona. En tercera posición, un Ty Dillon que no de él, en que está haciendo una carrera que podemos decir que sí, en esta posición sería algo muy bueno para ellos, algo perfecto, bueno para que puedan retenerse. Aquí tenemos a Ross Chastain en la quinta posición, detrás de Chase Briscoe, nuestro poleman, que aquí vamos a ver la diferencia de velocidades. Mientras tanto, Chase Briscoe quiere ir un poquito que Ross Chastain para poder realizar lo que es el avance. Incluso la diferencia de engranaje está corriendo con el quinto, está en quinta velocidad. Ross Chastain está manejando en la cuarta velocidad. La velocidad de 90, se mueve manteniéndose dentro de lo que cabe muy relajado. Tenemos ahí una frenada un poco fuerte por parte de Chastain, mientras también unos equipos están tratando de secar su misma pista, sus mismos boxes. Ya tenemos las luces encendidas, así que ya vemos el sol empezar a ponerse en la, mientras vemos que ya los clubes están preparando para poder tener todo seguro, están calentando de nuevo. Ellos ya habían iniciado, ellos tenían iniciado hace más de 3 horas la carrera. No hubiera pasado nada ya a este momento, estaríamos viendo lo que sea el final de la carrera, estaríamos en los últimos momentos para poder ver lo que con los compañeros. Mientras tanto, seguimos estando en la 16, ya llevamos 27 minutos de carrera, mientras William Byron y Austin Cindric siguen todavía detrás de lo que es la camioneta de pescar, y vemos que la mayoría de los pilotos están entrando a los pits, los pilotos están entrando a los pits, vamos a Rocha Stem, vamos a Chase Briscoe entrando a los pits, sale William Byron, lo que estamos haciendo, casi choca con el número 47, entra también Austin Cindric para tomar lo que es, están haciendo paradas únicamente de gasolina, al parecer buscar mantener un pequeño toque entre el número 12 y el número 19 por parte de lo que es el club de Chase Briscoe, y uno de los que más gana con 5 posiciones, mientras que esté bastante bien, nadie ningún tipo de llantas, el más con pocas pérdidas, no cómo están tomando lo que son gasolina para poder mantener, mientras vemos que la mayoría de los equipos
la mayoría de los que entraron probablemente a lo que son los Toyotas y los equipos de problemas para hubo problemas para salir. Daniel tuvo problemas para salir, se quedó atrás después de esta entrada, sale corriendo de lo que es el pit. Ay, 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 mala pata por parte del equipo del mexicano Daniel Suárez en el Nascar Racing Team. Ay, qué misma, que no habrá pasado con el mexicano, quedando muy atrás, tardan bastante en lo que hacer el cambio y termina quedando en la posición número 41 con Christopher Bell compartiendo lo que es la cola del mientras tanto, estamos usando también que había pasado anteriormente, recuerden bien aquí, tienen un pass-through, aquí en este caso tenemos pass-through para poder evitar lo que son las penalizaciones, para que se puedan realizar los pases y toca, mientras vemos que los equipos entrando a boxes, vemos el auto número 10 y también tomando lo que es la calle de boxes, mientras vemos que salen de la curva hacia la curva número 1, liderados por Michael McDowell, el Chevrolet, mientras vemos que hay pilotos que siguen entrando, por ejemplo, entró el Toyota de lo que es el Jones, también Van y entrar a lo que es la parte de los pits. Vamos a ver cómo salen errores, también si toman de gasolina o también deciden cambiar lo que son algún tipo de sus llantas. Mientras tanto, Elliot la parte de atrás, como lo decía ahora, mientras vemos que vamos a intentar ver cómo se ve el resto del pilotos, sigue manteniendo este control. Seguimos en las vueltas de Pescar, mientras estamos en la vuelta número 17, 35, el stage de la carrera se va a terminar en la vuelta 35. Y un stint de aproximadamente, dependiendo de cuánto dure la bandera amarilla, será en la vuelta 200 cuando donde los y podamos saber quién piloto que va a estar ganando las 500 millas de Daytona, edición número 67. Vamos a poner un poquito lo que es la precaución para iniciar la carrera. Ryan Blaney se mantiene de líder. McDowell empezó a entrar a los pits y error. Sí, está a los pits. Tenemos parado en lo que son los pits. Tenemos a Michael McDowell dentro de los pits. Así que con esto nos despedimos. Tenemos tantita música para poder reanudar con lo que son el resto de las vueltas y poder tener la bandera verde. Y terminan teniendo 4 nuevas llantas Goodyear y también un spray de combustible. También Alex Bowman también entrando a lo que son los pits y también recibe unos 2 segundos de gasolina. Quiero no, 2 segundos de gasolina en este tipo de bombonas es bastante y lo pueden hacer rendir muy bien. Ya podemos ver en lo que es aquí la tabla que tenemos a mi lado derecho, el lado izquierdo de ustedes en la pantalla. Aquí no se utiliza mucho el freno, se utiliza nada más que control de aceleración. Podemos decir que aceleran y las curvas les pueden tomar simplemente con la velocidad y con la energía cinética que mantiene para poder dar la curva aprovechándose de lo que es el peralte. Vamos a ver
cómo ayudan bastante a cualquier piloto. Hemos visto que carreras en Daytona a través de los años se han decidido precisamente por eso, un buen uso y una buena administración tanto de las llantas como de lo que son los de gasolina. Mientras vemos que se está esta torreta de anuncios con el piloto y lo que al parecer todavía no apagamos las luces en lo que es el pace car, así que todavía vamos a seguir teniendo vueltas mientras estamos registrando, iniciando la vuelta número 20 en lo que es la transmisión en televisión y ya ahorita en un momento más nos va a estar actualizando la máquina de Nascar. Ya estamos dentro de la vuelta número 20. Ryan Blaney se sigue manteniendo el líder, seguido de Shane Smith, Riley Herbst tercero, cuarto Jimmy Johnson en el auto número 84 y el quinto es Joey Logano. Tenemos a dos Fords, dos Toyotas, tres Fords, dos Toyotas en la parte de arriba, el sexto, el mejor Chevrolet Byron en la sexta posición, en la parte de aquí abajito, en un momento de aquí, aquí lo podemos ver, en la parte aquí azul, podemos verlo en azul, lo que es William Byron en la número 6, el mexicano Daniel Suárez está bastante abajo en el proyector después de lo que ha ocurrido. Estas resto de pilotos, también como Ted Coster y Rick Stenhouse Jr., han permitido que tanto Daniel Suárez como Luis Nieves, que son coexperos, hayan subido hasta la posición 31 y 32 respectivamente. Vamos a ver cómo le va a Daniel Suárez y a Luis Nieves en lo que es esta carrera que marca el inicio. Recordemos que tenemos speedways al inicio de NASCAR, que son primeramente la Daytona y la semana que viene tenemos la visita en Atlanta, que si es cierto, es una super speedway, o sea, una super autopista al peralte que maneja y que los vehículos también allá no necesitan meter mucho frenado, necesitan saber aprovechar y saber acelerar de forma correcta, de forma tranquila, ya que aquí se castiga mucho vemos también el Pacecar bajando, liderando a los equipos en lo que es la parte de los fosos. Estamos viendo que lo que es el equipo están pasando por los fosos de nueva cuenta, están realizando el pase, porque todos están haciendo el pase por la la calle de fosos. Estuvimos viendo, los compañeros de Memo nos están comentando que algunos pilotos estaban pasándose de sus pit stops y tenían que dar la vuelta completa. De, tenemos, tenemos agua, tenemos agua, señoras y señores. No puede ser, no puede ser. Tenemos bandera roja de nueva cuenta por la lluvia. Ya los han mandado a los pits. Tenemos de nueva cuenta bandera roja. Por favor, esto es increíble. ¿Cuándo ya podíamos tener carrera a la vuelta número 21? La vuelta número 20, entrando a la 21, sale de nueva cuenta lluvia en la pista y tenemos a los pilotos parados, detenidos en sus monoplazas mientras estamos viendo que todavía no quieren ondear la bandera roja, no quieren evitar que esto ocurra, pero al parecer ya, según los compañeros de MRN, nos están comentando que va a haber problemas con la señal. Al parecer no vamos a poder reiniciar la carrera todavía. Es una tristeza por parte de lo que es los compañeros en NASCAR. Mientras tanto, Fox está mandando a comerciales, que la verdad, también MRN nos está mandando a comerciales, así que vamos a poner un poquito de música increíble. Cuando ya estamos haciendo calentadores, cuando ya pensábamos que íbamos a poder tener una buena carrera, de manera roja. Señoras y señores, con este poquito de música por parte de mi proyecto personal, Hardcore, y regresamos en un momento para ver qué es lo que nos anuncia. Mientras vemos en lo que es la tabla, nos quedamos con esta tabla, nos maneja bandera 20 en lo que es la vuelta 1.
¿Qué tal, gente? Seguimos aquí en vivo, seguimos en directo con lo que es el análisis del resumen de la Daytona 500, que triste no ha podido no ha podido ser, gracias a Dios. Estamos viendo que algunos pilotos se habían salido de sus monoplazas a pesar de que no tenían la autorización de salir, porque se había comentado que iban a regresar. Por ejemplo, están enfocando en la realización que Chase Briscoe se había salido del auto, pero ahorita ya dejó de llover en el circuito de Daytona. También Kyle Larson se había bajado de su vehículo y había ido a un historia, a uno de los, lo que son los baños públicos que están ahí en la zona de garajes, pero ya está regresando correctamente, está regresando rápidamente a su vehículo. Mientras tanto, estamos viendo que ya están quitándole las coberturas a los vehículos. Van a tener que intentar hacer de nuevo cuenta el reinicio de motores y ver si podemos carrera. Se había comentado que iba a durar únicamente unos 10 minutos lo que es el clima en lo que es la zona de Daytona, pero en un momento más vamos a poner lo que se espera al parecer, cómo se manejaría el tiempo en Daytona. Mientras tanto, nos maneja que ya al parecer se espera en un rato más que sigan las lluvias. Al parecer va a estar soleado según lo que nos reportan. Sería la última pasada no lo sé, y que podría permitir que ya lo que es que ya podamos regresar a conducir y que se pueda realizar la carrera. Están haciendo el comentario de que probablemente se iba a unir y que esto ya se iba a cometer en 5 minutos. Mientras tanto, estamos viendo a Cooper que nos comenta que para ellos la lluvia va a aparecer en 5 minutos más. Mientras vemos parte de lo que es el sistema de lo que es aquí en Daytona. Ahorita en un momento vamos a tratar de ponerles ahorita en un momento más vamos a tratar de ponerles lo que es también la, la, la lo que es la imagen aquí con ustedes. En un momento, sí, me dan un momento de espera. Vamos a ver más lo normal, teniendo en cuenta que precisamente estamos en vivo y en directo con ustedes. Hay que decirlo, estamos en vivo, en directo con ustedes, no hemos parado, nos mantenemos aquí en todo momento. Ahora aquí esperemos tener cargando la, la imagen aquí. Aquí lo estamos viendo en este momento. Eh, Estamos viendo aquí precisamente donde está, estamos aquí en el un poco más hacia lo que es. Vemos aquí esta marca de lluvias ligeras, nubes que siguen avanzando por todo lo que es el área de Daytona, Florida, y esto nos está permitiendo que la carrera todavía no pueda reanudarse de forma que uno quisiera. Aquí tenemos el aeropuerto y también tenemos aquí lo que son las salidas y parte de lo que es toda la zona de Daytona Florida. Así que en este momento ya podemos ver, hay bastante neblina y nubes en lo que es cerca de lo que es la autopista número 4 y cerca de la I-95. Así que ya tenemos, como les había comentado, ya tenemos a los pilotos de la vuelta en sus van a regresar a conducir hasta donde hemos entendido, pero tenemos que tener en cuenta que ya esta es la segunda decisión que tiene en cuanto a lo que es en este momento. Podemos ver aquí a mi derecha,
derecha, que es izquierda de ustedes, podemos ver aquí con, lo que es el mapa meteorológico de Daytona, donde podemos ver el resto de las calles, el resto de lo que es toda la ciudad de Daytona Beach. Podemos ver que tenemos bastante, tenemos delteras, tenemos algunos pasos de lluvia fuerte, lluvia grande, mientras estamos viéndonos aquí en Pecan Bay, tenemos aquí el resto de la ciudad. Tenemos posibilidades de que ya deje de llover. Tenemos que incluso todo el enlace y toda la mancha de nube y de lluvia abarca toda la de Daytona y colindantes, como es el condado de Port Orange y Spruce Creek. Así que esperemos que ya con esto sea que podamos regresar a lo que es ya, en un poco más ya tendremos a lo que es ya tendremos ya una posibilidad de estar juntos ya compartiendo lo que es la carrera mientras seguimos con la bandera roja aquí en Daytona. Recordemos que necesitamos que ya se dé el orden de que ya se permita que we'll just put ourselves in the best fuel mileage. So definitely some guys staying out there to be interesting to see once we get back thinking that maybe more so in the window than they were. But I think we're close to a lot of guys' windows, so I think can ramp up here. I know a lot of going, right? Do you think the intensity of this race will pick up, or are we still kind of racing the long game here? Yeah, I think it'll start to ramp up here. I mean, for us, you break the race down into stages, and if kind of our mind out of a shot to go get points, we're just going to set ourselves up for track for the next time. So I think we'll see how the intensity is. We're running in the 30s, and it's crazy, and we're probably going to make sure we don't crash when we're there at the end. But yeah, I certainly would think between some of the strategy things and now guys have enough fuel to kind of get after it, I think that definitely ramps things up. Finally, and we talked last year how close you guys were to getting the win. What do you experience of that, being there at the end and just being so close to me? Yeah, I think just makes everybody on the team more hungry. We super one here. I think everybody on the team, this is circled right as it should be for everybody. So we won pretty bad. And Daytona's a special place. It's been our bread and butter with the 48 team, so typically when we come to them, we run well and we finish well. So I look for us to be in that top 5 there at the end and have a shot. Blake Harris, for Alex Bowman. That miscue we talked about was stalling on pit road during that first fuel stop. They did come back down and top off, so Alex will have some work to do here when we get back going. We'll see if he can climb the leaderboard once the green flag goes back in the air, much like A.J. Allmendinger, who is being scored in the 17th position right now. He's working with Trent Owens this year as his crew chief, and Alan is with him. And with AJ sitting there mid-pack, are we close enough to the end of the stage where you can unleash the number 16? Yeah, with the fuel right there, we should be able to run pretty hard to the end of this stage, and then we'll start the second stage to get back to fuel saving. But real happy with our Celsius Chevrolet this weekend, and if we can survive everything and come down to the end and be at the front, I wouldn't want to have anyone else in the seat but AJ. So we'll see what happens. You led me right to that question. The last 4 times he's done this at the 500, he's finished in the top 10. What's it like to have a driver like that? Yeah, I don't know that he actually enjoys this type of racing, but he's really good at it. So, like I said, we can survive. You know how these races are. I think we'll have a shot at it. Green flag laps? Not really. No one really went hard in that little bit we did run. But if we're judging by the dual race the other night, we like our speed and just like the duels. AJ's record. If he's there at the end, he's going to get you a top 10. What about Rice? He is back in 2025 now. Racing. Let's get the thoughts of his crew chief. Back to pit road. Derek Finley is his crew chief, and Derek years and has spent the arm. So, Derek, you're back on the pit box, calling strategy, calling races here. First off, how's the first part of the season? The pit box is crew chief for Ryan Preece. Oh man, it's been awesome. Ryan's really
He's a great guy. I mean, gives great feedback. It's more, at least, car for qualifying. But then when you get in the draft, you need someone like Ryan who can go up through the draft and get up through the field. What have you learned about your car in the first 8 laps or 10 last year? You're shaking your head. Obviously, not a lot, right? No, those first 10. Y nos detuvimos de ganadores justamente a Pat Kligerman en la carrera de las Trucks, ganando una playoff que también termina ganando la carrera de la Speed, sobreviviendo a 2 Big Ones y tomando la bandera amarilla. When Ross Fenwick Keselowski would bring out a club talking with him last year, and looking forward to seeing him week in and week out. It's a good one, been around for a long time, who's been a long time. One off in the Daytona 500. Well, he's good, but Chris Wilner. Yeah, and I just asked Cole Purna. We'll ask him again. So, did you miss this, Cole? You brought you back out of retirement just to sit in the rain. Yeah, it wouldn't be a full experience without a rain delay, I guess. So, I was hoping for a nice, straightforward race in sunny Daytona, but we're not getting that. What has this experience this week been like? Being back with Martin, be back at Daytona, kind of get back to the way things used to be. It's been good. I think every day you feel a little bit more normal with it and get a bit more comfortable. I had a lot more fun the first few days. It's definitely drug on, but trying to enjoy it. Know that I don't have to go next week to keep that mindset. These cars have changed so much since you've been a part of the Cup Series. What's been the toughest thing to figure out? Yeah, I mean, you definitely get to know the cars more, but, you know, the fuel mileage now is such a big part of these races, and now with all these cautions, it's ever changing, so still learning as we go here. You got these jet dryers that are trying to absolutely put death in our ears away from NASCAR. Ben, what have you been up to, actually? Things have been great. Yeah, it's, you know, could have said I was here last season in some sense, but things are good. You know, time flies when you're having fun, I guess. Finally, I know your driver wants one of these really bad. How's the car? You think he can get one done? Possibly, for sure. He was pretty happy with the car there in the early going, but super speedway racing, so you got to have it all come your way. Pern, get ready to call the shots once more for Martin Truex Jr. as he's going to have to pick his way through the field. Cole Pern and Martin Truex Jr. worked together for 180th start. They got 24 wins over their tenure, 70 top 5s, 110 top 10s. The last time they were together was the season finale at Homestead Miami Speedway, where they finished second after leading 103 laps. Fired on the pit lane here at the Daytona International Speedway while they wait to get. Let's hear from another crew chief who's with a driver in a part-time role. Yeah, the crew chief for 7-time champion Jimmy Johnson, Chad Johnson. You started shotgun on after 9 green flag laps? Not a lot. You know, we haven't been, nobody's pushed hard. It's just saving fuel. Normal Daytona 500 here of late years, so don't know a lot about it. We're going to pit here when it opens and cycle back to the back and save fuel and try to put ourselves in a good position. The rain break offers time to learn something. What's possible for you as a crew chief to learn about this race, your car, mileage, what have you? Getting to talk to the driver and kind of debrief of what the balance is through the corner and what the ride quality and things like that are, and then rethink your strategy based off of the rain and the rain that just came. So our strategy really hasn't changed. We're just trying to position ourselves to be there at the end. This game is always changing. Where do you rate Jimmy Johnson's prowess at this moment? I mean, he's a 7-time champion. It kind of speaks for itself. All right, Jimmy Johnson. Spent some time during that break as owner Jimmy Johnson, meeting with sponsors and everything. There's always something to do when you're the owner of the team. For Jimmy. As that interview was being wrapped back, replaced by the yellow flag, and cars are headed back out onto the racetrack. So after we're going to see the higher make their way back up onto the high banks of Daytona International. Just said, probably take the opportunity, Alex, to come down and top off one more time. I think he will not be alone. I think there's going to be a ton of cars coming to pit lane to do just that.
The good news is, folks, completely clear now, all the way across the peninsula of Florida, over to the Gulf of America. It is all clear over there, so we're going to be good to go now to run the rest of the Daytona 500, unless there's some sort of freak anomaly. And let's just hope that just doesn't happen. I know it's been frustrating. I know it's been difficult. It's been a long day, but race, and there is a trophy to be at the end of it. Just looking up over the Daytona International, over 100 years this year of the Goodyear blimp. And Alex, I remember growing up, and I remember seeing Sport TV. You knew the event was big when the top. No question about that. It is iconic, and a piece of Americana is the Goodyear blimp. Been privileged to be able to ride in it a handful of times. All of us here in the MRN crew have been able to go up different areas around. And Rusty, the Goodyear blimp, I know you've had your pilot's license. You've flown all kinds of different aircraft. What do you think about Bennett? And is that something you'd like to grab controls of? No doubt about that. My wife Patty and I got to go ago. Stu Grant from Goodyear gave us the opportunity to do that. It was a lot of fun. It's slow, and you can see a lot of cool things in there. There's no doubt moving when you're in that baby. Yeah, you're right about that. And what's unique about it is the area where the people hold, what, 8 or 9 people plus 2 crew members. It chugs along at a cruising speed of about miles per hour. You can actually open up the window like you're driving down the highway and just stick your elbow out and look out the window. It's incredible. Wow. It is housed in Pompano Beach, Florida, where it is a quick jaunt down the coastline. I say quick jaunt, probably a few hours at that high speed of that 35-mile-an-hour mark. There's just something special about the Goodyear blimp flying around and living down in South Florida. I mean, that baby's in and out of that hangar a lot and flying around and go Goodyear for 100 years of the Goodyear blimp. It's amazing. It really is. And we can't bring in an tire to the World Center of Racing here to get the 2025 going. The field works down the back straightaway. Next time by, we'll get the one-to-go signal. The fans have waited it out here at Daytona International Speedway. They've been back and forth inside the concourses of this grand stadium. They have filed back out to their seats. All the folks completely sold out, and about a lap and a half to resume the Daytona. Seeing the race fans come back in when we had rain shower, everybody was evacuating out of the grandstands. I thought they were headed to an Alex Hayden autograph session. Well, that wouldn't have taken long, I'll tell you that. So let's see as the field comes around. Now, this was regular caution before, so pit had already opened up, and the closed as they come to the line to get the one to go. Even though we had during this, it's the same caution period, the pits had already opened up. If you choose to come to pit road now, you're going to have to do it, and that will be starting at the tail end of the longest line. Not choose what lane to restart in. And Ryan Blaney is going to come down. So will Zane Smith. Also Riley Herbst and a couple of others. Let's cover the Riley Herbst stop here at lap 21. And Riley Herbst coming down again. One of these strategy calls in terms of just getting as much fuel in as possible for these cars. Noah Gregson also on my end of pit lane. They were already down. Christopher Bell on pit road as well. They're just trying to pack it as much as they can right now with the opportunity to do it. Steve Post. Same situation for Zane Smith, just topping it off with fuel. Here's Justin Allgaier going to top it off with Sunoco Racing fuel as well. Cars in front of you, Chris Wilner. Ryan Blaney's already down on the way. 3 seconds of fuel. Jonathan Hassler called out the numbers. So 2 down here was Cody Ware, as well as Justin Haley, all topping it off. So as those drivers pull back out on the racetrack, they're going to have to start single file at the back of the longest line, as the cars that stayed on the racetrack had the privilege of choosing what lane to restart in. They begin to jumble up and go side by side. For those that did that, they're making their way halfway down the backstretch. Rusty Wallace, we're half a lap away. Yeah, half a lap away and 40 to go. When they cross the line, we get the green flag here in a little bit to make it to the end. If they can do that, I feel like they can do that also. So
run hard, too. No saving fuel, I've heard. So they can really be on the end of this stage. So I expect some great racing. The last time that we had cars on the racetrack under green flag conditions was over 4 hours ago. And now when they come back to the line, they'll be putting lap 23 on the board. That'll leave 42 to go in this stage. And we will be back at it in the Daytona 500. Again, the fans are getting settled into their seats. We are so glad that we have got a lot of racing coming your way. Lap 23 of 200 will be on the board, and we've got a good chunk of racing left in the Great American Race. Here comes the Pace Chevy Blazer now pulling onto the pit lane, and we go back under the green flag and with the call, Goldsboro, North Carolina's Alex Hayden. Field hits the restart zone. The green flag goes back in the air, and the Daytona 500 is underway again. Lap number 22 goes on the board. It's William Byron on the inside lane. Joey Logano top. Jump on the drop of the green flag, and he's also got a trunk full of Austin Cindric. And for now, William Byron side by side with Cindric. Team Penske already teaming up in the outside lane, propelling Joey Logano to the front of the field. Austin Cindric in the second spot. Topside, William Byron on the bottom has traffic help for William Byron going backwards on the inside lane. Has the momentum for the moment. Just the side lane moving forward with William Byron at the helm. They're going for the forward on the bottom of the racetrack. Joey Logano still out in front by himself. He'll lead the outside lane. Logano's got help and Cindric, but again it lines up 2 by 2 for about 6 rows, and they're looking 3 wide mid-pack on back. Didn't take long for that to break out. 3 wide line, although that's not getting a lot of takers here in the early going. Denny Hamlin is going to join him. Todd Gilliland well in the third lane. 5, 6, 7 cars beginning to migrate all the way up against the outside safer wall. 2 wide toward the front of the field. Joey Logano's going away. Joey Logano side for second. William Byron in his bright orange Chevy to the inside. Austin Cindric in his white Ford to the outside. That third line, driver's right is the safer barrier. That's about for the 15th or so. Shane Van Gisbergen has jumped up there. Now Chase Elliott, he'll move to the top side. The outside lane begins to form yet again. When Denny Hamlin goes, people go with him. He was the first to tackle that. Chase Briscoe's going to slide up into the safer barrier lane. He is side by side for position number 4. Along with Ross Chastain, who is trying to break into the top 5 in that third. Briscoe, they're all chasing down race leader Joey Logano, who continues to lead over William Byron. Chase Briscoe, the first car on the outside of the racetrack up against the safer barrier. He is 3 wide with Ross Chastain and Kyle Busch. That is a 3-way fight for the 4th spot. Yeah, one thing everybody's probably noticing, they're running 3 wide right now, and that's because the track is so cool. The cars are handling really good. We just talked to Paul Wolf. The crew chief of the number 22 car, Joey Logano, is going to run bumper to bumper now because the track is cool. Everybody is hooked up, and I'll tell you what, guys, it's sort of scary to watch. They're running hard out there. 3 wide from 3rd, 4th, 5th on back as they exit turn 2 and on to the Daytona Super Stretch. Chase Briscoe part of that 3 wide battling for position from 4th on back. He's in the outside lane. In the middle, it's Ross Chastain. On the bottom, here comes Kyle Busch. They're stacked 3 wide, about 7 rows deep. It's still Kyle and Chase Briscoe. The first 3 drivers 3 wide. They are following in the tire tracks of Highville in the top 3. Just after 2 o'clock when the green flag flew to start the race, the track temperature was 93 degrees. Right now, track temp is 60s. 3-car breakaway at the front of the field as they make their way back to the corner. Joey Logano continues to show the way. Second spot to William Byron. Ty Dillon, a strong third, but he's about to feel some heat. Snuggled up next to the safer barrier. Chase Briscoe leading that outside lane off of turn number 2, trying to build a run up to Daytona Super Stretch, and has that car side by side for the 3rd, 2nd spot with William Byron. And Chase Briscoe is being pushed forward by Chase Elliott. So the 2 chases working together again on that outside lane, trying to shuffle forward. Elliott giving Briscoe the shove up to 3rd, but then they separate and lose ground in that outside line. Leaders to the line.
lap 28 on the board. It's a four-car Logano. Byron, Ty Dillon, Kyle Busch. Those four that rapidly. Henri LaJoie. Low line for LaJoie. He's up to P5. LaJoie, the fifth car on the inside of the racetrack, brings that car off of turn number 2 in the fifth high. Busch just in front of A.J. Allmendinger, running a side race with Briscoe. Allmendinger racing Chase Briscoe for 6th. Behind both of those two cars, you find Chris Buescher and Chase Elliott battling for 8th. Further back, that third lane up against the safer barrier, spearheaded by Ross Chastain. His track underneath him. Shane Van Gisbergen is there. Oh, but Dave, that outside lane beginning to lose steam. Hasn't quite got the energy they were hoping for, as Chastain is keep the 20th position. Van Gisbergen tucked in behind him. They are all chasing Joey Logano. 6 cars in that third lane. Then it's a lot of side-by-side racing below them and among the top 10. Logano out front. Byron in the second spot. Ty Dillon. Kyle Busch. That's the top 4 side-by-side fight. Ducks to the inside of Chase Briscoe. He'll take that spot away. Now LaJoie pokes his nose to the inside of... Watching Ryan Blaney lose a lot of ground after that restart. Matter of fact, he has lost 24 positions going back under the green flag. Right now, he's in the middle of a 3 wide. Dave, we're talking about all this double wide action. It looks like the boys are going back to formation, then tack on back again. Yeah, now they've gone 3 wide from 5th place on back, charging the Elliott making the move up high. Now Kyle Busch lane goes topside and will settle in the line in the second spot near contact with Joey Logano. It's getting tight in front of the field in 3. They are racing like it's the last lap right now here in the Daytona. Logano put 3 wide in the middle. Logano has got Chase Elliott to his right shoulder. To his inside is A.J. Allmendinger. And that is for the spot. It looks like the U.S. Birds from 4th on back. They are 3 wide the rest of the way through the field, up front, nose to tail at the bottom of the racetrack. Here they come into turn number 1, battling for that number 2 position. Corey LaJoie on the outside of the racetrack. Ty Dillon on the inside lane. William Byron leads the way into the Super Special. Corey LaJoie looking to put that car at the front of the field, and the leader of the middle lane right now trying to pull up alongside William Byron for the race lead, and he will by the time they get to the end of the Daytona Super Stretch. Corey LaJoie to the lead here in the 500, courtesy of an assist from Joey Logano. LaJoie now picks up Logano on the outside of the racetrack. Both those 2 cars go up against the safer barrier. The banking twists back to flat. Now as they make that transition, at the field, 3/4 of the cheek leaning on one another. They are stacked up 3 wide from 5th on back. Corey LaJoie throws a hard block on Logano to keep the lead. LaJoie, and what at least for now is a one-off run for Rick Ware Racing, making the most of it here at the early going at Daytona. He hugs the bottom and he has the lead. LaJoie with the top spot. Joe Byron and wide racing from about 4th on back. Ty Dillon to the inside of Kyle Busch, who's to the inside of Chase Elliott. Those drivers still remain side by side, and as they are 3 wide as they enter turn number 3. Here comes Kyle Busch with some drafting assist. These guys are going to have to keep their cool because they are bumper to the end of lap 65. The end stage 1. If one person up has any problem whatsoever, they're going to take the entire field out. Put a bumper side by side, just like this is the last lap of the Daytona 500. They're running so hard. Start finish line is where they count official lead changes. Right now we have had 9 different lead changes, and the 8 different drivers have taken their turn leading the Daytona 500, Mike. And right now Corey LaJoie leads Chase Elliott and Ty Dillon.
side lane. Will squeeze around the outside, and Joey Logano at 35 reassumes the race. Was expected bump in the road for us. It's important to notice drivers are acting differently or having trouble with routine tasks. Early detection of all your family, time to explore support services and access available treatments. If you or your family are at the Alzheimer's, talk about seeing a doctor together. Visit alz.org/time to talk. A message from the Alzheimer's Association and the Ad Council. Listen up, NASCAR fans. Turn your love of racing into big time. Because NASCAR Fantasy is your fast lane to bragging rights. Get 5 drivers each week of the season. Then complete additional challenges to stack points. All for your shot at the grand prize. For rules and to learn more, visit NASCAR and sign up today. 10 official changes at the start-finish line. Joey Logano, the race leader. Corre, it's Kyle Briscoe, top 5, although they are racing tight in the draft. From Daytona Racing Network, the voice of NASCAR. Inspiring story. Dale Earnhardt Jr. comes back to the Daytona International Speedway, Pepsi 400. I'm just the pilot, man. You know, I just everybody had it, and hopefully all of my dad's fans enjoy it. Network's NASCAR Live presents podcast. Couple career, 50 years of MRN, the 1993 season. Search for NASCAR Live on your favorite podcast platform. Low people together like never before. It's a beautiful hometown weekend out there. Stations keep you informed and involved. Music, talk shows, and real-time news updates. You local. We are America's broadcasters to what matters most. 886 and to support your local radio stations. May apply. You may receive up to 4 messages a month, and you may text stop to stop. This message furnished by the National Association of Broadcasters. En Daytona, tener una muy buena carrera. Nosotros el líder es Joey. Welcome back to the World's presented on MRN by Progressive Insurance. Progressive Insurance offers round the clock. The defending Joey Logano racing NASCAR's most popular driver in Chase Elliott. They've been seesawing the lead back and forth, back and forth. Now Logano has swept around Chase Elliott. He's the lead. It's just behind them. 3 wide. Matter of fact, from there on back, the Team Penske teammate to Logano, Austin Cindric, is on that outside lane. The draft to his teammate. Side by side, now the battle for the lead. Chase Elliott's got the low line, and keep an eye on Cindric. He's thinking about that 3rd wide lane. He's in the outside lane for Austin Cindric as the race wide once again toward the outside. Safe Paul Busch on the bottom. 3 wide from 5th on back. Kyle Busch with a little bit of opening now into turn number 3. He will still remain in the middle of the racetrack and pull alongside it. That's the fight for 2nd behind the leader, Chase Elliott. Chase Elliott for the top of turn number 4 will take that blue and yellow Napa Chevrolet to the point. Matter of fact, Chase close the line. We'll have Logano behind him, but the instant and a driver competing in his 20th 500 is there, and that's Kyle Busch. Kyle Busch spent the last 20 laps as wide sandwich. He's now alone on the bottom. Busch is going for the lead. Looking to take the top spot in the day. Here is Kyle Busch to the inside of Chase Elliott for the race. Into turn 3 with Elliott coming out on top. Elliott has help courtesy of Joey Logano. Logano put Kyle Busch pulling up alongside of Chase Elliott. They're wheel to wheel. Kyle Busch will drop to the bottom now, swing back and get a side draft off of Chase Elliott to the start-finish line. Chase Elliott will maintain the lead. Joey Logano wins drafting assistance. Now they're beginning to fan out 3 wide. Busch is going to have to fight back.
line. He's fallen back into a double wide battle with four spot. He's got momentum all alone on the bottom. He goes to the lead. Made it 3 wide off of turn 2 and onto the Daytona super stretch for the top spot, but with nobody with him, didn't have time. Joey Logano maintains the top spot. Logano will move down and block Kyle Busch on William Byron, Chase Briscoe. That's the top 4. Some in the air going on the Daytona 500. He'll fall in line behind Logano all by himself. Kyle Busch will pull up alongside Logano for lead. The question is, will anybody go with him? Kyle Busch trying to do it without any drafting help. Last time, this time, not so much. He fades back. And now will lead the outside lane with drafting help from Chase Elliott in the outside of the racetrack. Top 4 single file on the bottom. Joey Logano the leader. William Byron in second. That's how they. Kyle Busch is 5th. He's right up against the outside safer barrier. Now Busch jumps ships and goes down to the middle. He'll have Austin Dillon behind him. Problem is AJ Allmendinger. Last time he dropped below the double yellow line. Alan Cavana, what's the problem? From the driver is that it's blowing up. It's coming out the tailpipes. What they can do, they're going to drive it to the pits. Anything that's fixable, the driver says it's blowing up. AJ Allmendinger off the pace. He's 43. He is headed to the pit lane while the leader extra. Backed up double wide from third on back. William Byron in the race leader. Here comes the outside lane led by Chase Elliott. Chase Elliott and Austin trying to move forward on the outside lane. They are now even with Joey Logano and finally Busch and Austin Cindric finally got bumper to way to the front of the pack here. He's finally got somebody to work with. He does as the turn number 1. Goodhart Racing. Rusty, are you liking what you're seeing, or is it a little bit too sketchy? It's a little sketchy for me, Alex. It really is. I'm trying to predict something right here, but it's hard to predict because they're going from the bottom to the top to the middle. I've been looking for teammates trying to get hooked up with each other, primarily looking at Kyle Busch. I'm looking at Austin Dillon. Actually, I'm even looking at the back to see how Elio Castroneves is doing. Elio's hanging in there pretty good right now. You kind of got up there, got a little maybe freaked out, and he backed up a little bit, but he's hanging in there. Elio Castroneves competing in his first Daytona 500. Shane Van Gisbergen. Here comes SVG to the inside. He now takes the lead on the inside lane. The question is, can he take the lead of the 500? 3 wide to the inside of Byron. Byron is now to the inside. Bergen charges into the 31-degree banking of turn 1, but he's still got some work to do. He's no better than 7th right now. Byron in the middle lane. Logano top side for the lead. Continues to lead the inside lane, who was among the top 3 last time they raced into turn number 3. That inside line fading just to the pack into turn number 3. William Byron draws alongside of Logano. He's going to race Joey Logano for the lead and take it out of turn 4. Side by side at the front of the field as they exit turn 4. They dash down the short straightaway. Back to the tri-oval. Joey Logano with Chase Elliott on his bumper. Dig that as although they're in a Ford and a Chevrolet. They knuckles at each other almost from the start. It's been and Elliott and Logano, most part, has been content to sit in the catbird seat and watch it happen. Right now, it is Joey Logano. Elliott continues to lead the outside lane, but in a side-by-side position up alongside Kyle Busch for that. Hamlin, he has quietly moved his spot. He is right behind William Byron, who is right behind the leader, bottom of the racetrack. Logano continues to show the way. Matter of fact, when he comes to, he will have the 46th lap we've run tonight. The front 4 single out in Logano, Byron, Hamlin, that's Denny, and Kyle Busch. They're stacked up behind them back to the corner. Denny Hamlin very quickly has maneuvered his way into the number 3 position. Busch machine right behind Austin Dillon. Getting tame at the front of the field right now among the 5-6 cars, all singling out bottom
of the racetrack as they hit turn 3 with Joey Logano. Some bump drafting to Joey Logano as he pushes him into turn number 3. Logano still holds the lead. And Hamlin, Busch, and Austin Dillon right behind them. Steps to go here in stage number 1. Steve Post, are they getting a better idea on their fuel mileage? They are getting a better idea. Alan Gustafson just radioed Chase, and he's 2.1 laps per gallon. We need to go 2.2 laps per gallon to get to the end of this stage. That's how close it is. I wouldn't be surprised if Chase Elliott doesn't tuck in line and not race as much at the front of the field, as they are very, very close on fuel to make it to the end of stage number 1. And that is exactly what Chase is doing right now. Side lane that has just fallen outside of the top 20. We've been 2 and 3 wide for the majority of this race ever since we've gone back under the green. Seems like everybody perhaps has gotten the same or similar message. Save us some fuel because we might run out before the end of this stage. Right about that, but they're still running lap times in the 46.6 bracket all week long in any of the practice or even in the dual 150-mile-an-hour races. So, Rusty Wallace, you're out there, you're battling for the lead to save some fuel. How difficult is that as a driver? That's kind of difficult because I just looked out as it came by. They almost crashed coming past the start-finish line. Right here, it was Austin Cindric, my God, sandwiched right behind the one car and just really barely made it through there. People are getting out of the throttle and slowing up, and it's almost causing a traffic jam out there, so to speak. They're getting very compacted, and that's really causes some real evil handling race cars then. 5-car breakaway up front. Logano, Byron, Hamlin, Kyle Busch, Bubba Wallace. Brad Keselowski's on the move. Matter of fact, he's up to 6. A relatively rare moment of calm here in this running of the Daytona 500. Keselowski picking them off one at a time. He's got the number 5 position. Ryan Blaney lined up just behind him in the first side-by-side battle for position with Corey LaJoie. Then they stack up 2 and 3 wide behind them as well, including Bubba Wallace, who's trying to make his way to the front of the field. Bubba Wallace, the dual winner from the other night, alongside of Ryan Blaney. That is the battle for about the 7th position, happening behind the top 6 cars that are single file. They're going to hug the bottom side of the Daytona International Speedway as they come back down to Tri-Oval. 14 laps to go here in stage number 1. Joey Logano has the lead. The first driver to step out of line is back for the number 6 position. That's where Ryan Blaney goes topside. Blaney trying to make some hay in that outside lane. He's going to pick up some drafting help from Ricky Stenhouse Jr. and Christopher Bell. Down low, they'll go nose-to-nose with Corey LaJoie. And now Brad Keselowski goes from the inside lane to the outside lane and will pull in front of Ryan Blaney as they hit the Daytona Super Stretch. And that outside lane has momentum. Here comes Keselowski toward the front. They are flying up the outside. Brad Keselowski, Ryan Blaney. They are even with the second-place car of William Byron. Keselowski leading the outside lane. Fords have come to life now. Obviously, Joey Logano's driving a Ford. He's led a lot of laps, but how about Brad Keselowski? How about Ryan Blaney? They have come to life as well. Ryan Blaney's on the move. He looks briefly to the outside, trying to make a move on Keselowski, but gets back in line. Ryan Blaney has fought his way up to the number 3 position, but he does not seem satisfied with it. He looks to the outside, but gets blocked. That opens the bottom for William Byron. While Brad Keselowski gets back in the line, Ryan Blaney looks for the race lead off of turn number 2, settles in the line behind Joey Logano as William Byron continues to lead on the bottom. Top 3 cars are Ford Mustangs. You've got Joey Logano, Brad Keselowski, and Ryan Blaney. Then the Chevrolet of Ricky Stenhouse Jr. and the Toyota of Christopher Bell. I tell you, Joey Logano, you can just tell he's looking for his teammates out there. He saw that 12 car getting close, shot up to the top lane to try to help that Ford and the other Ford out to make it draft better. But he's been hunting for teammates and he just can't find them. He was working with Austin Cindric earlier. Cindric just could not keep up with him, but Joey's just working with anybody he can find right now, but he's preferably looking for Roush Yates power plants go 1, 2, 3 in the Ford Mustang Dark Horses. Joey Logano, Brad Keselowski, and Ryan Blaney. A couple of Chevrolets stack up 4th and 5th here with 12 laps to go in the stage. 4th is Ricky Stenhouse Jr. 5th is William Byron. And when you look at that, 3 Daytona 500 champions. Running back further through the rundown there, 7th is Denny Hamlin.
8th, Todd Gilliland. 10th is Kyle Larson. You got Corey LaJoie running right now in the 11th position. 12th is Alex Bowman. Bubba Wallace is 13th. And he gets swapped around a little bit. Bubba just got punted out of the draft. So 13th now is Daniel Suarez. Elio Castroneves up to 14th. Bubba just got kicked back to 15th. Shane Van Gisbergen, Elio Castroneves, you're talking about them. They've done a nice job. And Rusty, a lot of people were wondering, what would four-time Indianapolis 500 champion Elio do? He's raced at Daytona in a stock car 3 times, albeit in an IROC Series machine. But for the first time, he's running in a stock car in the Daytona 500. What is your grade here early on of Elio? I'll tell you right now, he gets an A+. I mean, he's running great. He started last in this field, basically. Has worked his way all the way up to the 14th position right now. Elio's looking good. He's got himself in the top lane primarily throughout this race. A little bit working on the bottom, but he's up at the top. And I think it was really good that he had a little practice that ARCA car the other day to really understand what his stock car feels like. But right now, he's doing wonderful out there. He has held his own. There's no doubt about that. He has been bouncing back to 16th, whatever. There's a lot of dancing around in the draft going on. There's Logano. Brad Keselowski has come to life. He right there is in the mix as well. But field coming out of turn number 4, the stacking up of traffic begins from 3rd on back. They were 2 and 3 wide earlier. Now they're back at it again. The points pay window opens in 9 more laps. Will end. Logano. He's tracking him. Ryan. Logano has fairly well dominated this first stage, although he's had plenty of company at the front of the pack. He continues to have company in the person of Keselowski and Blaney. Ryan Blaney there in position number 3. They are single file at the front of the field. The double wide racing begins for the 4th spot. Ricky Stenhouse Jr. in the outside lane with Todd Gilliland on inside. You can also throw Christopher Bell into that mix along with Kyle Larson. They are mixing it up from 4th on back. Matter of fact, here comes Todd Gilliland pushing his way up for 2nd. They come out of turn number 4 and twist back to the tri-oval. You know, Rusty, we're starting to see a lot of these cars dance around right now. What's giving up more, the fuel load or the tires? Really, it's the tires giving up more. I mean, generally around 20 to 25 laps is when I start to see these cars move around a little bit with tire wear. So we're well in that range right now. They're supposed to be moving around a little bit. I didn't really think they could run 3 wide this long, Mike, but they've been doing that lap after lap. What separates those guys is when the tire starts wearing more yet. And when that happens, then we'll finally get... Yeah, I'll tell you what, they look pretty squirrely out there for a while. Man, they're teetering on being out of control. We're in our longest green flag run, 36 laps. When they come to the line, it'll be 37 laps in that run and 7 laps to go in this stage. Everybody will want to take a dive onto pit road, get tires, get fuel, and basically get a chassis adjustment or 2, as right now the race lead is in the hands of Joey Logano, and Davey's got a trunk full of Brad Keselowski. Boy, he really does. Keselowski's got a trunk full of Ryan Blaney, and Ryan Blaney's got a trunk full. The top 10 are all nose to tail single file. Just a couple laps ago, Todd Gilliland was up there battling for the race lead. He got shuffled out of the draft and will fall just inside of the top 10, back with William Byron. Top 9 cars all nose to tail. Everyone nose to tail through turns 3 and 4. Logano still leads. Then it's Keselowski, Blaney, Stenhouse Jr., Christopher Bell, the top 5. And just a reminder, these guys get paid points. The top 10 positions get points towards the year-end championship. So that's the main reason they're running so hard. I mean, they're going to go for it here in a couple laps and try to take that lead to get all the points they can. Because right now, it's not because you just want to win the first stage. You want them doggone points. Down to just 6 laps to go here in the opening stage of the 67th running of the Daytona 500. Joey Logano pulls the field up off of turn number 2. No change right now at the front of the field, off of the corner to the top 5 or 6 cars, single file, make it the top 10. First car out of line, Kyle Larson in 11th. Yeah, Kyle Larson outside of the top 10 right now. He's down on the bottom of the racetrack with Ty Gibbs. Ross Chastain also make that Todd Gilliland, who now pulls out. Good run for Todd Gilliland in the early going here in the 500. Of course, he replaces Michael McDowell in that Loves Ford Mustang. He and Kyle Larson are teamed up down low. Matter of fact,
Todd Gilliland, Kyle Larson, and a handful of others are the only cars that are in the inside lane. They got a lot of work to do if they want to get up and challenge for the lead here in this opening stage. They're back around 12th, maybe 13th place. Kyle Larson, Riley Herbst also to the inside. Ross Chastain, about a half a dozen cars on that inside lane. Everybody else has gone topside behind Joey Logano. Logano still leads with Keselowski, Blaney, Stenhouse Jr., and Christopher Bell, the top five. Then you've got Alex Bowman 6th, Daniel Suarez is 7th, Eric Jones, Tyler Reddick, William Byron, that's the top. Second place driver Brad Keselowski continues to apply the pressure. Brad Keselowski, after it was damaged severely Thursday night in the duel race. Not a big problem though. Remember last year, William Byron won the Daytona 500 in a backup car. The field goes to turn 1. Not a chance in the world that Brad Keselowski's going to run all the way to the green and white checkered flag without busting a move on Joey Logano. The question is when and how. They're getting a run out of time to make that move. Chase Elliott dropping out a line further back, goes from the outside lane to the inside lane, as does Bubba Wallace. But again, they're racing just further up. Brad Keselowski gives another bono. Keselowski's white and blue Ford Mustang now running in the middle, following the tire tracks for the leader. Brad Keselowski is wearing Joey Logano's teammate looking on. You got Ricky Stenhouse Jr. there looking on, along with Christopher Bell and Alex Bowman. He has busted his way into the top 10. Matter of fact, he is up to position number 6, trying to get some of those valuable points Rusty mentioned a moment ago. Hustling the low line, trying to make something happen. Oh, we got one car down on the 8th. Spinning now is Zane Smith. He goes up to the outside. He gets collected by Josh Berry. Denny Hamlin was the first to get down on the apron. He stayed there and gets away relatively, if not completely clean. Not the case for Josh Berry and Zane Smith. Caution on the speedway for the second time, and this effectively will end the stage as we run them, but they do have to maintain pace car speed for more laps. The problem started when Denny Hamlin, middle of turns 1 and 2, in front of Dave Moody. Yeah, he turned that car well sideways. Surprised that he didn't spin it all the way around. A great piece of driving by Denny to effectively through turn number 2. Unfortunately, as everybody dodged and darted to try and avoid him, Zane Smith, that left Berry in the Wood Brothers Ford. Denny Hamlin does have damage. Chief is going to have to tend to that, but Alex, we were watching it through the thought he was going to have it saved, and then he began to skate up the racetrack. That actually lane, and then it looks like Denny got some front damage, maybe some right front damage, and then also Josh Berry became collateral damage. Yeah, that's one of those racing deals, Rusty Wallace, that you have here. When somebody just bursts momentum of a line of race cars, you're going to have the chain reaction. Yeah, that looks like Ross Chastain had to burp his throttle just a little bit when he did that. Denny had to take alternate action. And I'll tell you what, the job he did was just amazing, keeping that race car from spinning around. Denny did a great job. Well, Ross Chastain and some of these other drivers getting away from it. Matter of fact, let's check in on the pit lane with Steve Post. Zane Smith brought his car down to the attention of the crew. A lot of damage on the right rear of that automobile. The crew is around. Looked like there was a lot of parts hanging off from that race car. Couldn't see it from the left side, but as he turned in, there was a lot of damage there, and the crew continues to work on the Smith car. Listen to the radio of Josh Berry. He said he did get into the wall, so there's right side damage, but the bulk of the damage is on the left front of the Wood Brothers Ford. So tough players, Josh Berry, Denny Hamlin getting a lot bigger. Zane Smith, wrong place, wrong time, and has not had the happiest of returns to the NASCAR Cup Series with Front Row Motorsports. Was with Spire last year, comes back to Front Row after winning them a truck championship. They have had a handful with the dual race the other night, and then now the damage they've just incurred in the Daytona 500. A lot of misfortune there. You can add Austin Cindric, who got a piece of that as the cars were sliding out of control. Looked like Zane Smith came up and just basically door slammed the
driver's side door of Austin Cindric. Austin was able to continue on, didn't really affect his momentum at all, but we're going to have to find out if there's any serious damage to the left side of the Austin Cindric car after qualifying on the front row and locking in on the outside after qualifying Friday night and then going out and winning his dual race on Thursday night. We know Austin Cindric has an absence. Well, the Fords, all the Fords do. Teammate, Team Penske, and Joey Logano. Yeah, man, Brad Keselowski. And Blaney's been up there, but there are a couple of Fords a long time. We're getting a look at this on NASCAR TV, and indeed, Zane Smith did dorsal of Austin Cindric's car, but Alex, it looked more than a kiss when they had that problem over in turn number 2. I don't think that's going to affect Austin all that much. If you're going to get hit and have a car at Daytona, you want it on a door, not necessarily around the wheels. Austin Rusty may have gotten away with one. Yeah, I think he did okay, and that was right slap in the middle of the door, just like you guys said, and that was a tough one. But anyway, he survived that. But Zane Smith, you know, Zane looked like he was in his lane looking for sure if he saw Cindric up there. He started coming up the racetrack and his run right beside him. That's part of racing at Daytona in the draft as the field behind the pace vehicle makes its way up off of turn number 4. Brett Dalton on top of the flag stand has the yellow flag in the left hand, the green and white checkered flag in his right hand. He will put both in the air and begin waving them over the field when they get to the start-finish line. That will end stage number 1 here in the Daytona 500. Here's a look at the top 10 and who will score points. Powerball. The NASCAR Powerball playoff is back. Start your chance to win $1 million at NASCAR Championship Weekend. Powerball, the official lottery game of NASCAR. Joey Logano will win stage number 1. Be second. Ryan Blaney will be third, and Ricky Stenhouse Jr. will Christopher Bell 5th. Daniel Suarez will be 6th. 7th is Alex Bowman. 8th, Tyler Reddick. 9th, Eric Jones. And 10th, William Byron. NASCAR's only street race returns to the streets of Chicago July 5th and 6th. Lock in your ticket to summer thrills now. Visit NASCARChicago.com for more. The dry spell is over for Alex Bowman. 90-degree right-hand turn remains. He makes it perfectly out onto the front straightaway. Checkered flag is in the air, and Alex Bowman has won in the streets of Chicago. Welcome to the Chevy Lightning Round. Guess the clues to win. First team, you're up. Powerful, commanding, adventurous, fun, techy, Trailblazer, stylish, nimble, innovative, electric. Lightning Round champions. You've guessed all the right shit. Takes you. Explore it together in the Chevy of your choice. Chevrolet. Together, let's drive. Close this time by. We do expect pit stops once it opens up. From Daytona International Speedway, this is the Motor Racing Network, the voice of NASCAR. NASCAR Live goes wide open with some of the biggest names in the sport. The goal is the same, so the mindset's the same, right? The goal is to win the championship. And some familiar voices that you might not have heard from in a while. You know, I thought about going to one of these teams because I'd really like to win the 500. I never planned any of this to start with, right from the very beginning. Driver, or what era is your favorite? NASCAR Live Wide Opener, the fan base covered. Subscribe now wherever you listen to podcasts. I'm not going to want to miss tonight's county fair. I'm going to be... We are your window to your community. Did you see the last 5 minutes of that football game last night? Oh man, I saw the whole thing. And a lifeline to keep you safe when danger is near. Everybody who is listening needs to take cover as soon as they can. This is one of the biggest storms. We are live and local. We are America's text radio to 886. Local radio stations. Message and data rates may apply. You may receive up to 4 messages a month, and you may by the National Association of Broadcasters. We welcome you back to Daytona. A few hours behind schedule based off the rain that we've today. It's been a bit frustrating, but we are here. The radar Daytona
500 in its entirety. Before pits, it's for station identification on the Motor Racing Network. Motor Racing Network live at Speedway for the 67th renewal of the Daytona 500. My name is Alex Hayden. He is alongside. To our left is NASCAR Hall of Famer Rusty Wallace. Out in turns 1 and 2 is Dale Rickey. In turns 3 and 4 is Tim Cattle. Up and down the pit lane, busy place. Steve Post, Chris Wilner, and Alan Cabana. The pace truck is bringing field out of turn number 4. Everybody begins to hop against the double yellow line, and this trip to pit road will be please get 2 items for $7 at Wendy's. Choose from our spicy or classic chicken sandwich, Dave's single, or 10-piece nugs. Limited time only. U.S. participation may vary. Terms apply. Pit lane is open. Alan Cabana. Christopher Bell's team wanted a long run in this race, and they got one. The driver wants no changes. Love how his car is running. He'll wait for the signal to know they are full on fuel. His teammate Eddie Hamlin was involved in that last caution. No initial reports of damage. The team is taking a look now, Steve Post. Brad Keselowski is in. Going to be 4 tires Sunoco Racing fuel on that car. Chase Joey Logano is in. Here's Chase Briscoe. Fuel, he's out first. He goes out second. Daniel Suarez. Recordemos, el ganador de like Alex Bowman and Ricky Stenhouse Jr. Junior settled. Car felt better the quicker I got towards the front of the field. They made a Ford Goodyear tire change, filled it up with Sunoco fuel. Ryan Blaney said, "Arrow loose, tighten me up a number." They did so with an air pressure adjustment. Also gave him Kyle Larson was loose. He had 4 tires in fuel. And Alex Bowman making his way from the back after that miscue said the car felt good, just need a little bit of help with a little bit more speed. 4 tires in Sunoco fuel as Steve Post and Alan Cabana talked about handling becoming a factor now. Much needed tires here on this pit stop. Joey Logano, the first up pit lane. His Team Penske teammate Ryan Blaney was right behind him at lap 67. Xfinity Series races here. Green flag is in the cars already as they race off in turn 1 by a fender. It's Cole Custer. All the exciting play-by-play and lap-by-lap action. Watch the hill to the left. He'll go to second. Josh Berry. NASCAR, the Motor Racing Network. Jane Van Gisbergen up the front stretch. The New Zealander wins at Portland. Good morning, guys. I just want to warn you. We are here for you to tell you how to keep safe. Everybody who is listening needs to take cover as soon as they can. To provide the music, talk, and sports news that matters to you. We are the voices you can trust. We are live. We are America's broadcasters. Text radio to 52 Congress. You depend on your local radio stations. Message and data rates may apply as a month, and you may text stop to stop. This message furnished by the National Association of Broadcasters. From Gateway, this is the Motor Racing Network, the voice of NASCAR. You crave power, but your ride is holding you back, feeling the burn of mediocrity instead of the thrill of domination. E3's cutting-edge tech, the same spark that fuels NASCAR champions, also delivers maximum fuel efficiency, so you spend less time at the pump and more time on the track. This is championship performance. This is E3 Spark Plugs. Don't just dream of speed. Make it your reality. Power, speed, endurance. Hi folks, Kyle Petty here. Victory Junction is celebrating 20 incredible years of camp for children with serious medical conditions. As we look ahead, we're gearing up for even more unforgettable experiences. Victory Junction provides joy year-round. Whether you know a child who would benefit from coming to a camp, or you're looking to make a difference as a volunteer or staff member, Victory Junction is for you. Discover how you can get involved at victoryjunction.org. Siguen trabajando en estos vehículos. Recordemos que ya tienen lo que son ya estamos en el segundo. Están contando para la etapa número 2. Increíble. Daytona International Speedway wrapping up the caution flag. A trouble call in turn 2 from Dave Zane Smith. Josh Berry, Austin Cindric,
Everybody has come down pit road. We'll update you in a moment. Talking about Denny Hamlin, he did have a little bit of damage from what we could see. Alan Cabana, what's the update? Fortunate to avoid major damage. The initial report from Denny was no big deal. They came down. They just checked the left splitter. They didn't see anything that was too bad. They put a little tug on there. They think they'll be okay. No adjustments on the 11. Denny said, look, initially he had backed out of the pack to avoid any big incident, but then he got a run and thought he could get stage points. He admitted on the radio that was probably the wrong decision. As they come to the line, they'll get the 1 to go signal. This time, a couple of cars will peel off the racetrack to come down for a top-off of Sunoco fuel. And here's how they're running as we get set for the restart. Joey Logano, your race leader. Ryan Blaney second. Daniel Suarez is up to position number 3. Alex Bowman is 4th. Ricky Stenhouse Jr. is 5th. Bubba Wallace is 6th. Tyler Reddick is 7th. Chase Elliott is 8th. William Byron is 9th. And Christopher Bell round out the top 10. Kyle Larson 11th. Justin Allgaier was 12th, but he'll fall to the back now after making that pit stop. Eric Jones 13th. Todd Gilliland 14th. And Chris Buescher is 15th. Ty Gibbs 16th. Austin Cindric 17th. Shane Van Gisbergen is 18th. Kyle Busch also came to pit lane. He was being scored 19th. Ryan Preece 20th. 21st is Michael McDowell. Noah Gragson is 22nd. Elio Castro Neves is 23rd. Corey LaJoie is 24th. And Chase Briscoe is 25th. Martin Truex Jr. is 26th. Ross Chastain is 27th. John Hunter Nemechek 28th. Cole Custer 29th. And Brad Keselowski is 30th. Austin Dillon will be 31st. 32nd. Ty Dillon 33rd. Cody Ware 34th. Justin Haley 35th. Riley Herbst. Jimmy Johnson 36th. 37th. Carson Hocevar. 38th is Denny Hamlin. All those cars are on the lead lap. Josh Berry chugging along after getting a piece of the crash. He's 2 laps down, back in 39th. Off the racetrack in 40th, Zane Smith, and out of the race after engine failure. Finishing 41st will be A.J. Allmendinger. When everybody comes back to the start-finish line, we will get the restart. We'll have 60 laps to go in stage 2. We saw a lot of Ford dominant 1, and right now everybody is poised and in position. They've got fresh Goodyear rubber and a tank full of Sunoco fuel. So, Alex, it's roll up your sleeves and go at it again here at the World Center of Racing. There'll be 60 laps to go in stage number 2, 130 to go in the Daytona 500 as the green flag goes back in the air. Inside lane is Alex Bowman. He's got tracking help there from Bubba Wallace. Topside, couple of Team Penske Fords. Joey Logano with Blaney on his bumper. Logano with a small advantage as they race into the banking at turn 1, but that's not going to last. Bubba Wallace with a tremendous shove in the back pocket. Oh, they're piling him back in turn number 2. Scattering down to the apron, a number of cars spinning. Looks like Chase Briscoe may have gotten a piece of that. The pole sitter down into the infield grass. Jimmy Johnson has got a piece of the action as well. Looks like peace. Denny Hamlin comes limping by on the apron. It looks like he's dodged a bullet for the second time. Riley Herbst has got some damage on the right front corner as well. Caution on the speedway. The third one of the Daytona 500. Kyle Busch with damage as well. Everybody coming up through the gearbox, Dave, and it looked like all heck broke loose from impact on back. It really did. Kyle Busch now pulling away. He looks to have gotten away relatively unscathed. Unfortunately, the same cannot be said. Neves, right rear corner of that car, badly damaged. It is crab walking down the back straightaway. Chase Briscoe just drives by. He's got some damage on that pole-sitting Bass Pro Shops machine. Ross Chastain with that significant damage on his race car. Now, Jimmy Johnson's able to continue on. Now, at the NASCAR TV replay, they just got the green flag going down there. It off into turn number 1. Rusty, what did you see? It all started behind Ryan Blaney. Had to check up. He just got a good run on Ryan. He checked up, and when he did that, it was an accordion all the way behind him, all the way to the back. Everybody started checking up, and that's what caused all this wrecking. And a lot of cars spinning to the bottom of the racetrack. Looks like Martin Truex Jr. may have gotten a piece of that as well. We also talk about Kyle Busch getting a piece of that, and really you're along for the ride when someone gets checked up. But I will tell you this, Elio Castro Neves has, he's had a lot of unexpected experience and unwanted experience about crashing race cars. He had problem in the duel Thursday night, and he also had several crashes in the ARCA Menard Series race yesterday, and he finds himself a victim of circumstance trying to get around, and obviously getting spun around
there in turn number 2. We talked about Ross Chastain, Giovanna. And he just pulled in his pit. Some of his tires are up. He's got some flats, though. They're immediately looking at the left side of the car. They've got the secondary jack ready just in case they need it. But right now, they're just assessing. Pieces ready. A lot of bare bond. A lot of tools that they're ready to work with. Right now, the engine's off. They're going to try to get the hood up. But right now, they're assessing the damage before they go to work on it. Tough moment for Ross Chastain in the 1 car because the hood's now up and they're really attending to the right front of the car. We'll monitor as they work on it. As he was limping the car to pit lane, the right front wheel was not even rolling. It was just being dragged along into the pit box. Tough break for Chastain, and a lot of these other drivers will recap it for you here in a moment. To race for the millions. The NASCAR Powerball Playoff is back. Enter now to win a VIP trip to the NASCAR Cup Series Championship race at the Phoenix Raceway, where you could take home one. Contestant Is on. Powerball, the official lottery game of NASCAR. Playoff. Don't miss a moment of the NASCAR season. Chastain drove it and never lifted. Put it against the safer barrier and all the way around the turn, passes Denny Hamlin. Check out the Motor Racing Network's coverage of the NASCAR Craftsman Truck Series, the NASCAR Xfinity Series, and the NASCAR Cup Series on hundreds of local radio stations around the country. Find your local station by going to MRN.com to catch the excitement of NASCAR on the Motor Racing Network. From Daytona International Speedway, this is the Motor Racing Network, the voice of NASCAR. Feel like you're in the driver's seat and never miss a second of the race action with Racing Electronics. Racing Electronics scanners allow you to listen in on uncensored audio from your favorite drivers, spotters, and crews the entire race. Hear team strategy with critical passes, dangerously close calls, and all the pit stop drama. To learn more, visit them at RacingElectronics.com. Be BRE equipped. Hi, I'm Ryan Blaney. I'm a third-generation race car driver, and I dedicate a lot of my time going fast. But when my grandpa was diagnosed with Alzheimer's, it was a very unexpected bump in the road for us. It's important to notice if older family members are acting differently or having trouble with routine tasks. Early detection of Alzheimer's can give your family time to explore support services and access available treatments. If you or your family are Alzheimer's, talk about seeing a doctor together. Visit alz.org/time to talk. A message from the Alzheimer's Association and the Ad Council. Pit lane is closed at the moment, and Joey Logano didn't matter. He's coming to the pit lane, and Steve Post is hanging out down there. Here comes Logano your way, Steve. And not sure they're going under the hood of the car. I was monitoring what was going on with Chase Briscoe, and we'll have to check, but they're going under the hood of Joey Logano's car. So Logano under the hood of that car as they work on the engine of Joey Logano's car. So we'll check and see if we can find what the problem is, but a tough break. Joey Logano has dominated the first portion of this race, and right now he's here, and now they're looking at the left side of the engine of the Joey. Tough break for Logano. From our, we saw a crew member take the side window out, hop inside. Looks like they're messing with the electronic control unit on the dash, the ECU, Rusty. Yeah, it's definitely electrical. Car. Something happened under the caution flag. It appeared to be that went sour on that car. They're under the hood trying to change some components out, see if that fixes it. What an unfortunate break for Joey Logano, who has led 43 of the 73 laps run so far in the Daytona 500. And this is a major, major setback. If that's some sort of an electrical issue, can see where they were trying to cycle the ECU on the car, trying to get it reset. That is the last type of problem you want to have here. You're right about that, but if there is any kind of silver lining at the moment, it's happening under a caution flag instead of sitting down there under green while the field
crowd keeps ripping around the racetrack. So they're doing everything they can right now to figure out what the gremlins are in that car. They must have known what was going on because they immediately went to the right side of that car, ripped that window out of it. That crew guy jumped in there and he went right to that one box. So something happened that they knew what was wrong, and they went under the hood also to verify, it looked like. So it looks like they've closed the hood, they put the pins back in, and now they're working on the ECU again. Right now, we've got pit stops happening at lap 73. Let's cover these pit stops in front of Chris Wilner. Bubba Wallace is in. Fuel only said 1.5 seconds to leave on E. He does. So too is Alex Bowman. Kyle Larson going to come down as well. All fuel only here, much like we saw with the weather. Just get it topped off with fuel. Steve Post, anybody by you? Yeah, Chase Elliott was in fuel only. Ty Gibbs was in fuel only. They're going 4 tires Sunoco Racing fuel for Brad Keselowski. The only other car down here at the entrance to pit road is John Hunter Nemechek in the green and white Dollar Tree Toyota for Legacy Motor Club. Bigger problems there. They are continuing to work on the damaged nose of that race car to try to get it as slick as they possibly can to get him back in the race. Joey Logano is still on pit road. Postman, if you could, we mentioned that they cycled the ECU. For the folks listening at home that don't know what that means, what does it mean when you cycle the ECU? Postman is checking on another story. That's it. Go ahead, Sorry about that, Mike. I was monitoring the radio, and that basically, if we all have to reboot your computer, and basically is what they've done, but it does not seem to be doing anything. And again, all we're hearing on the radio is Coleman Presley just telling them where the pace car is. Haven't got a good assessment as to what Joey has said about the car, and they keep trying to work in the car, but the fact that they're still working inside that car, and well, now actually the crew members coming out of the race car, we'll see if they've been able to recycle that or if they've been able to diagnose the problem for Joey Logano down here. Let's talk a little bit about the pit stop that happened prior to the restart in the crash, Rusty Wallace. Remember, there were 2 drivers that got penalized and had to go to the back of the field, and those 2 drivers ended up in this crash. Yeah, Kyle Busch and Justin Allgaier, they had their crew guys get over the wall too early. They got penalized. They had to start in the back of the pack, and I tell you what, those guys starting in the back, Alice, that's what got them in a wreck. So an unfortunate set of circumstances there, and it goes back to what you said earlier about mistakes happening on pit road, and you got to come back, you got to answer a penalty that puts you in a bad traffic pocket, wrong place, wrong time. But I mean, at the time they didn't know that everybody's going to get jammed up on the restart like that. But when you've got that accordion effect going on, sometimes you're at the wrong place at the wrong time. They may not have been there had they not had that penalty and have to come back and serve it. Exactly right, because they were back in the middle where all that started. But it was amazing when the accordion issue happened, only with the 3rd car back, which was Suarez. It's amazing how far back in the pack it affected everybody, but it did. It went all the way to the back. I was watching, I said, oh my gosh, look, they're getting out of the throttle, back, and all of a sudden they started wiping out in the back. Joey Logano is back on the racetrack. He is 1 lap down, and he will fall in at the tail end of the field. We just gotten the 1-to-go signal, and we'll go back under the green for half a lap. Matter of fact, Joey Logano and Josh Berry are 1 lap in arrears. They're back in 34th and 35th. Shane Van Gisbergen, after a great run early on, he is 2 laps down in 36th. And right now, we've got a handful of drivers that are out and in the garage. Y regresamos, tenemos regresando a bandera verde, reiniciamos lo que es la segunda etapa de la Daytona 500 en la vuelta número 77 de 200. Estamos acercándonos lentamente a lo que es la mitad. Ryan Blaney es nuestro líder, seguido de Austin Cindric y lo que es Chris Buescher estando en la 3ª posición. Llega a subir lo que es en la 6ª posición.
Vemos a Daniel Suárez en la quinta posición, gracias a Dios. El mexicano ya está empezando a subir bastante. Está de tercero en la línea interior de lo que están buscando. También vamos a Ryan Prince, que ya vuelve a estar en las partes de arriba. Recordemos que Ryan Prince estuvo involucrado en varios toques durante los vuelos, que decidió mejor no arriesgar el vehículo y guardarlo para esta carrera precisamente. Y vemos que se van acercando ya a lo que es la vuelta número 78, tomando la curva número 1. Sigue como líder el señor Ryan Prince. Vemos un three wide en medio, Elliot, Daniel Suárez y también, esto invita a tener otro accidente. Vamos a ver también qué es lo que ocurre, ¿no? Jackson, al parecer, es el que está al lado de Suárez en la parte de abajo, pegado a lo que es la línea, la doble línea amarilla, saliendo de la curva número 4, saliendo volando hacia lo que es la torre de precaución, es el auto número 40 y al parecer, esto que estamos viendo, estamos confirmando. Al parecer es el auto número 45 de Riddick, al parecer es el que ellos. Michael McDowell lo maneja en la posición número 4, bastante bien, apoyándose. Está en la línea en medio, apoyando encima, siendo impulsado por Ryan Blaney. Mientras está cayendo, va a necesitar apoyo por parte de Ryan Blaney para poder mantenerse en la línea mientras está acercándose a Austin Cindric, que es el líder en la línea interior, en la parte de abajo, pero la carrera hasta el momento es Ryan Prince. Ryan Prince manteniéndose de líder mientras estamos llegando en la vuelta 79. Vemos también como Ryan Blaney se va teniendo en medio, justo frente de Daniel Suárez. Increíble la carrera que estamos teniendo, 79 vueltas llenas de emoción, que ya teníamos bastante de no verlas, ya que tuvimos una parada de casi 2 horas por lluvia, una lluvia bastante fuerte que está cayendo en el área de Daytona, en Florida. Y hasta este momento Ford está manteniendo el líder, y de líder incontestable. Primer lugar, Ryan Prince en un Ford. Segundo lugar, Chris Buescher en un Ford. Tercero, Austin Cindric en un Ford. El cuarto es Chase Elliott, que está realizando está haciendo movimientos para poder darle el liderato. Sí, precisamente es el auto 45, es el que está junto con Noah Gragson impulsándolo para que tome el liderato. Ahora Noah Gragson está intentando hacer el movimiento y quitarle lo que es la oportunidad de que empiece a liderar ahora también lo que es un auto Chevrolet. Salimos de lo que es la puerta, entrando a la parte de bueno, pasamos la torreta, primer lugar, Noah Gragson en un Ford, manteniéndose en una línea de 3, ya todos tenemos línea de 3, pegaditos, hay un toque en el auto número 45, tocando a lo que parece ser McDowell. Entrando a lo que es la línea, esto promete que va a haber accidente. Este tipo de carrera está prometiéndonos que va a haber otra Big One, y quién sabe, si hay una Big One, hay mucho debris, probablemente incluso lleguemos a otra bandera roja que evite que se pueda reanudar la carrera de forma rápida y de forma expedita. Recordemos que Logano tiene una vuelta de 1.67, pero la vuelta de líder es a 1.88 millas, así que Logano en este momento se mantiene fuera, se mantiene sin oportunidades de poder recuperar el liderato, se mantiene muy atrás debido a ese error que tuvo, mejor dicho, esa mala suerte que tiene con lo que es el vehículo, en cuanto a lo que es el eléctrico. Un toquecito por parte de Austin Cindric que sale patinando y pierde ventaja mientras Noah Gragson se está acercando y lo está empezando a rebasar para tomar el liderato mientras tenemos 3 por 0 su por la línea. Noah Gragson por la interna, Austin Cindric por el medio, Ryan Prince por la derecha, pegada saliendo de la curva número 4, acercándose, saliendo de lo que es, entrando a lo que es la parte del reinicio, pasando la torreta, líder hasta el momento, según Nascar, ¡hay bandera amarilla! ¡Tenemos bandera amarilla! ¿Qué ocurrió? Tenemos bandera amarilla, tenemos una bandera amarilla, ¿qué ha ocurrido? Es Logano al parecer. Ahí es como nos están comenzando el equipo estadounidense de MRN,
que hay escombros. Mientras tanto, también nos están haciendo nos están haciendo una entrevista a Marvin Truex Jr. en el garaje ya contándonos lo que ocurrió en el accidente donde se ve involucrado y su vehículo ya no puede continuar. Qué bueno que Marvin Truex Jr. Se mantiene, sale por su propio pie y se mantiene lo que es bien y ya le han dado la libertad por parte del Care Center para poder retirarse y ya pensar en la siguiente carrera, que es la de Atlanta. Mientras tanto, tenemos bandera amarilla por escombros, bandera amarilla por escombros. Estamos en bandera amarilla. Así que vamos a ver cuánto tardan en limpiar los escombros. Una vuelta por el 18 de 65, vuelta 83 de 200 para un total de 1 hora con 50 minutos de carrera. Mientras tanto que nosotros hemos estado en vivo, en directo, transmitiendo ininterrumpidamente por una cantidad de tiempo impresionante. Hemos estado en vivo por la hermosa cantidad casi de 3 horas. Hemos estado casi 4 horas. 4 horas. Es increíble lo que estamos teniendo en este momento. 4 horas de transmisión. Quedamos en las 7 segundos, 3 horas, 57 minutos. Wow, wow, wow. Aquí podemos ver, nos marca que tenemos 1 hora 50 de carrera y vamos ya a 4 horas, es decir, tenemos como 3 horas, casi 3 horas de lo que es de lo que es de lo que fue esta transmisión. Tuvimos casi 2, 3 horas de pura bandera roja y también un stick breve de vueltas en bandera amarilla y luego una segunda bandera roja por lluvia. Así que la verdad, esto importa mucho, duele bastante lo que ha pasado. Ahorita en este momento le recordamos el choque en la entrada de la curva 1 en lo que fue la vuelta 70, nos termina costando a Helio Castroneves y a varios otros pilotos, incluyendo a Martín Jr., que van a pasar. El free pass le da a Joey Logano y va a poder mantenerse, va a poder recuperar la vuelta y podrá mantenerse en el impacto. Mientras vemos que están entrando todos los equipos a pits, vemos la entrada de Chris Buescher en el auto número 17, también tenemos a Christopher Bell entrando en lo que es pits, Gratiot también entra en lo que es a pits. Hay un pequeño toque con el auto número 42, también el auto número 40 y este Gaya. También vemos también la entrada del vehículo número 60 de Ryan Prince entrando únicamente por gasolina. Todos estos están entrando por gasolina. Número 2 de Austin Cedric, que también sigue siendo empujado. Todos entraron únicamente por gasolina. Únicamente por gasolina. Chase Briscoe también está entrando únicamente por gasolina. Todos han entrado únicamente por gasolina, deseando mantenerse el mejor, el que más ha ganado. Fue bastante rápido esa velocidad, increíble. Todos han entrado únicamente por gasolina, para mantenerse con este mismo set de llantas para buscar lo que es el cierre del stage. Estamos en la vuelta 25 en la etapa. Estamos todavía llegando a la mitad de la carrera. Bajando, nos están poniendo, nos están enfocando ganando en su auto, le mandan el cofre, no, a pesar de que tuvo el free pass, bien, estamos viendo trabajar en lo que es su vehículo y están tratando de ver qué es lo que está ocurriendo en ese vehículo. Logan está reportando que no tiene buena velocidad, hasta donde tenemos entendido, no tiene velocidad, y está teniendo problemas con el sistema eléctrico de su vehículo. Y siguen trabajando con él, mientras vemos que Bubba Wallace está manteniendo como líder, entrando en lo que es la curva número 3, saliendo hacia la curva número 4. Increíble lo que está pasando con Lugano, de estar ganando la primera stage, ahora está perdiendo mucho tiempo, a pesar de que perdió una vuelta y se batieron con esta bandera amarilla, la está volviendo a perder. Ya los vehículos están saliendo de la curva número 4, empezando a lo que es ya, y ahora Bubba Wallace entra a lo que son los seguido también de lo que son el resto de pilotos. Ahora también sale entrando junto con
igual por un splash de combustible. 88, no entra con gasolina, le están revisando la parrilla, están limpiando su parrilla. También entró Chase Briscoe y Kurt Busch, entrando también de nueva cuenta, incluso el número 40 también vuelve a entrar. Están poniendo gasolina tanto al vehículo 40 como al número 19, también al auto número 8 le están poniendo combustible bastante impacto. Ya Logano está volviendo a la pista, está tratando de recuperar todo lo que puede. El auto número 88, Sheva Crisper, todavía no se le sigue poniendo bastante gasolina y siguen limpiándole lo que es la parrilla, incluso le están poniendo tape a su vehículo. Agosto, luces, ya estamos teniendo el baile, ya se están acomodando en línea, dando por izquierda, por interna. Regresamos a competir en esta vuelta. Nos preparamos, recordamos, ahorita en un momento más vamos a estar poniéndole la lista. Vamos a estar poniéndole la lista para que podamos ver completamente en vivo. Están haciendo una entrevista a Ross Chastain, que también fue un bastante con lo que es esta que le ha costado mucho a los pilotos, que les ha dañado bastante. Muchos pilotos buenos con máquinas dominantes han caído en esta Big One que se cobró a lo que es el Castroneves, a Ross Chastain. De hecho, Ross Chastain y el Castroneves son coequiperos en lo que es Trackhouse. Ha perdido a la mitad de su escudería en competencia en este momento. Así que entra el pace car, está entrando el pace car, ya se acercan a lo que es la zona de reinicio y señoras y señores, vuelta número 86 de 200, entramos en bandera verde, siendo nuestras competiciones. Inicia Cedric en el liderato por la línea interna, seguido de Chase por la línea externa. Lo que es Chase Elliott, mientras que se mantiene apoyando a lo que es Austin Cindric. Uba Wallace inicia de la parte de atrás haciendo el adelantamiento, pegándose el cluster en el half-court número 41. Tenemos una línea muy forzada en la parte de atrás hasta donde está William Byron intentando realizar el adelantamiento. También se abre lo que es el auto intentando hacer que la línea funcione, y también al parecer se está moviendo Ty Dillon para intentar. No, es McDowell. McDowell está intentando moverse en lo que es la línea exterior, pegada a lo que es la línea del muro de contención para hacer que funcione, y la están haciendo funcionar. McDowell se está empezando a acercar a lo que es el liderato, está empezando a acercarse. En el medio ya está la línea de 3, ya está la línea en interna, en la media y en la parte de abajo. Cindric, Elliott y lo que es también McDowell. McDowell hasta este momento se sigue mantenido como líder, mientras sigamos a la parte de atrás del backstreet, acercándonos a la tercera curva. Ahí está dándole un empujoncito a Ryan Blaney a Chase Elliott para mantenerse en la línea, pero Austin Cindric se sigue manteniendo dominante. Recordemos que Austin Cindric es el que termina ganando uno de los duelos por la bandera amarilla, en la que termina la victoria a Eric Jones. Venimos saliendo de la curva número 4. Cindric se va a mantener como líder, está teniendo bastante ventaja sobre lo que son el resto de los equipos. Ya se formaron líneas de 3 en todo el parrillaje. Todas las parrillas ya están en lo que es línea de 3. Tenemos una línea en lo que es abajo, en la línea doble, línea amarilla. Tenemos a Elliott en medio comandando la línea, que está en medio de las dos. Y tenemos a Michael McDowell liderando la línea exterior pegada a acción. Aquí esto invita a que va a ser brutal, si hay un accidente aquí se podría estar llevando a la mitad de los competidores y podríamos tener una bandera roja. Así que aquí podemos ver por qué los autos Nascar son muy difíciles de controlar, porque los pilotos Nascar son tan queridos y tan amados, porque tienen unas manos completamente de acero y nervios de acero. Austin Cindric que está liderando las 3 líneas de líder, y tenemos a lo que es McGraxton, tenemos a McDowell y tenemos a Elliott en las líneas de 3, liderando cada quien su propia línea, manteniéndose a la casa de lo que es el piloto. El Logano se mantiene muy atrás. Décimo, llevaba la mayor cantidad de vueltas lideradas, que ahorita está en la posición número 30, muy acostumbrado el equipo número 22 de Joey Logano, mientras vemos a
llegando a lo que es la curva número 3, saliendo hacia la curva número 4. Tenemos también apoyos de apoyos. Recordemos, aquí esta es una pista que se enfoca mucho en el rebufo, por poder cortar el aire y que esto te permita mantener la oportunidad de poder ir lo más rápido que puedas sin gastar tanta gasolina. Que está liderando con una velocidad tope de 1.95. Ahorita están llegando registrando, bajando hasta el 66%, pero no quita el dedo, no quita el pie del acelerador, sigue manteniéndolo, no lo quita en absoluto, y es lo que se hace, les he estado diciendo durante la transmisión. Aquí no puedes meter el freno, porque aquí meter el freno es casi que matar tu carrera, aunque metas el freno en bandera verde, muy fuerte, puedes perder muchas décimas de segundo y te puedes pasar de estar en segunda posición a estar en la última y perder todas tus oportunidades de tu compañero de drafteo y quedar rezagado y incluso perder vueltas. Vemos también a lo que es no a Grax, bueno, a la línea interior no está teniendo la velocidad. Estamos llegando a la vuelta número 92, rebasamos las 2 horas de carrera, 2 horas de carrera. Mientras tenemos 4 banderas amarillas para 20 cambios de líder, vuelta 27 de 65, 92 de 200, apenas vamos a llegar a la mitad de la carrera, mientras son las 6:38 de la tarde, hora mexicana. Así que vamos a tener una carrera que va para largo, señores. Vayan sacando las palomitas, vayan sacando también lo que es la cena, vayan preparándola toda, porque la verdad yo creo que aquí vamos a tener que dar, incluso vamos a tener que estar cenando en vivo y en directo. Estamos en la carrera de Daytona, las 500 millas de Daytona, en su edición número 67. O sea, se mantiene el líder de parte del seguido de Michael McDowell en la parte externa y los Grayson en la parte interna. Los tres están disputando lo que es la victoria. Tenemos dos Ford y lo que es un Chevrolet por parte de McDowell, que está realizando el movimiento por la parte de salida de cada lo que es el buzón. Vemos también a Ryan Blaney bastante atrás a lo que es al auto de Chase Elliott y a Austin Henry, que para que se mantenga en el búsqueda del liderato, Suárez se mantiene en la posición número 10 en medio de la línea, pero bastante. Ryan Prince es otro, no a Graxon, para que trate de hacer funcionar la línea, que no se alejen. Aquí tiene que hacer mucho apoyo, y donde va a ser más importante el apoyo va a ser en este pedazo del tercer stage. Y lo mejor es que va a ser más importante que aquí, en el final, cerca de las vueltas. Aquí ya no va a haber amistades, ya no va a haber quién se llevará una de las carreras más importantes del año, la más importante de lo que es la de NASCAR, y la primera que completa la triple corona. Mientras estamos viendo a Offensive acercándose a la tercera curva como líder, siendo con la derecha, viviendo de derecha a lo que es a un Michael McDowell que se ha mostrado bastante bien, que recordemos ha estado en la carrera de las trucks también, y realizó un muy buen trabajo en las carreras, a pesar de que no pudo tener la victoria. Estuvo realizando mucho trabajo Michael McDowell, a pesar de la veteranía que ya tiene una victoria de Daytona 500, sigue demostrando porque es uno de los pilotos más cotizados y uno de los más consistentes en este momento. Mientras tanto, seguimos con la transmisión de nuestros compañeros en Estados Unidos. A Grayson se sigue manteniendo como líder, pero la pelea está entre estos tres, ¿no? A Clarkson, Austin Cindric y Michael McDowell. Son los tres que se están disputando la victoria. Michael McDowell, como ya lo sabemos, en la temporada ya ganó la carrera en el 2021. Ha ganado esta carrera, es muy bueno conduciendo esta carrera, la ganó en el auto número 34, en el auto Lowe's, y vamos a ver qué tanto vamos a estar manejando lo que es el apoyo de los coequiperos. Recordemos y lo que es, no, son coequiperos, así que vamos a ver qué tanto se cómo se va a mantener. Vamos a pasar teniendo la carga de la máquina de NASCAR, mientras estamos viendo lo que es lo que tenemos esta carrera. La verdad, es una carrera muy interesante. Recordemos, seguimos en bandera amarilla. Vamos a ver si se sigue manteniendo en la parte del medio. Vamos a tratar de mantener cómo se seguirán así
Ya estamos en la vuelta número 31 de 90, 31 de 65. Tenemos que ver cómo ocurre la situación en este punto. De Vitina en la 7, Ryan Blaney en la 9, Suárez se sigue manteniendo en la posición número 10. Bastante bien el movimiento que ha estado haciendo el mexicano, se sigue manteniendo de forma correcta lo que es la búsqueda. Recordemos que los puntos de stakes ayudan bastante y el ganador del 6 obtiene los puntos de lo que es una división en espera. Lo que es la calificación hacia y también debemos entender que ayuda a alguien. Tanto vamos a poner tantita música, tendremos una regresamos de nuestra pausa, mientras hay 9 de 200. Ryan Pace sigue manteniéndose de líder. Y liderando ahora la parte interna en el lugar número 25. Y ahorita está consiguiendo sus primeras vueltas como líder. Lleva 4 vueltas de líder. Seguido de Alex Owen con 4 vueltas de líder. Austin ha liderado 16 vueltas. Chris no ha liderado ninguna. No ha logró liderar 2. Elliott lideró 2. Michael Matthew lideró 4. Chris no ha podido saborear lo que es el líder. Y Ryan Blaney ha podido vueltas. Vemos también a algunos de los pilotos más importantes en cuarta posición. Daniel Suárez en la 13ª, Kyle Larson en la 14ª. Joey Logano ha logrado subir hasta la posición número 18, teniendo en cuenta 4 problemas no ha tenido en esa máquina, porque intentando repararlos de cualquier forma, pero ha logrado superarlos y está así, se mantiene todavía en competencia hasta el momento. Son los que han estado involucrados en el y también lo que podemos tratar desde Smith en la máquina número 38 y AJ Allen por causa del motor no estuvo involucrado en ningún choque mientras llegamos a la vuelta número 101 de 200. Ya pasamos la mitad de la carrera, ya pasamos la mitad de la vuelta 65. Ryan Pace se mantiene en gol, ha subido 37 vueltas, ha iniciado la parte del subido bastante y Suárez ha subido bastante. Ha subido 25 posiciones, cerca del top 10 en todo momento, mientras hay que recordar que aquí en esta carrera aquí importa mucho lo que es importa mucho lo que es el motor, y en Fox Sports los Estados Unidos y México nos muestra precisamente la parrilla la tiene que tener limpia en todo momento porque es el mismo aire parte del motor y también permite la ruptura de la resistencia del aire y permite que los vehículos se puedan mantener corriendo. Y al no tener resistencia de aire permite que corra más rápido, pero tiene una entrada de aire que permita hacer la refrigeración. Entonces Henry, que está liderando su línea con una aspiradora, como también está liderando la suya con 4 millas por hora. La diferencia de velocidades liderando por la parte central y Ryan Pace por la parte externa. Podemos ver que las velocidades son casi iguales, 188, 188 y 180. Es increíble lo que han estado haciendo en cuanto a velocidad.
los equipos han hecho muy buen trabajo con lo que es sus pilotos y con sus carros para que corran lo mejor posible, mientras vemos que suman para poder mantenerse en lo que es en la competencia. Recordemos que a la mitad de la carrera todavía queda otra mitad, último stage de ya casi 60 vueltas, recordemos que está 131 el tercer terminará en la vuelta segundo stage termina en la vuelta 130, dejándonos aproximadamente 70 vueltas. Habíamos tenido 65, 65 y ahora vamos a tener un último stage de 70, que va a ser muy, muy, muy fuerte, potente para los vehículos, incluso más paradas en bandera amarilla, paradas en bandera verde. Aquí vamos a ver dónde se va a ver la estrategia. Como lo he dicho anteriormente, aquí se va a ver las estrategias de los equipos, quién va a centrar, quién te va a apoyar para poder mantenerte, como lo vimos en el vuelo número 2, que no tuvimos casi banderas amarillas y que pudimos ver verdaderas entradas en tiempo verde, en lo que es bandera verde, y ya se empezaban desde ese entonces a realizar lo que es cada uno podía ver cómo acercarse, cómo podrían coordinarse para precisamente esta misma carrera. Estamos en la vuelta número 40 de 65. Bowman es nuestro líder, seguido de Austin Silver en tercera posición, cuarta Ryan Priest y quinta Chase Elliott. Es increíble lo que estamos viendo hasta este momento. Cuenta número 5 de 200. Bowman está siendo apoyado por Tim Pusher. Elliott está pasando a Cedric y Noah Craxton está ahí para ser Bell. Es Chris Bell. No, estamos tratando de ver quién es el que está empujando. No, es Noah Craxton el que intenta empujar a Ryan Priest en la línea pegada a lo que es el lado de lo que es el muro de contención, pero no han podido no han podido hacer que Butcher vuelva, que Ryan Priest pueda convertirse en otra vez contendiente por la victoria. Está cayendo mucho, mucho, mucho en el calculador. Se mantiene está registrado en la posición número 6, justo a la altura de lo que está Suárez, que sería el cuarto vehículo ya en la línea en medio. Mientras tanto, Suárez intenta empujar a lo que es Ryan Blaney para intentar acercarse a lo que es Cedric y Chase Elliott, que se están alejando bastante del pelotón. Y la verdad, se ve, la diferencia es muy pequeña, pero los vehículos están corriendo, recordemos, están utilizando el recurso y todo lo que pueden, y porque saben que pueden sobrecalentar el motor, romper el motor. Y una ruptura del motor aquí es catastrófica, porque te daría muy, muy, muy mal inicio a la temporada, y un poco muy malo, porque ya lo vimos con Aaron Dinger, con Neves, en este caso Neves está ganando por esta carrera, pero el auto del Premio 2021 es un auto artificial que maneja lo que son carreras de este tipo, carreras importantes, carreras que pueden ser, digamos, como Chicago, como Cota, que viene en 3 semanas, es la tercera o cuarta carrera que tendremos en el calendario del Circuito de Américas, mejor conocido como Cota, también Watkins Glen, y también probablemente el auto número 91 esté apareciendo el 13 de junio en lo que es la carrera en el Autódromo Rodríguez, para la carrera en México. El resto de todo lo necesario, todo lo importante de este gran evento que marca el regreso de a una autódromo donde ya había corrido la categoría Xfinity, ya había corrido aquí, y que tuvo a varios pilotos de lo que es en México en la misma carrera. De hecho, llegó a contar con la participación de lo que es un grande como lo es Adrián Fernández, detrás del auto número 5 de GT Motorsport en su momento cuando pasaron aquí a lo que es la carrera. Así que esperemos que el auto número 91 sea conocido por un mexicano en esta ocasión. A ver, todo dependerá de a quién
mexicanos traer, o si incluso si está contemplándose, porque sería interesante ver a Daniel Suárez como un compañero mexicano para esta carrera, que significa mucho para México, que teniendo en cuenta es un autónomo que ya tiene a alguien que tiene una ficha en lo que es Fórmula 1. Mientras tanto, estamos llegando a la vuelta número 110, vuelta 45 del 65, faltan 20, Austin se mantiene como líder, seguido de Chris Elliott, tercero Ryan Blaney, cuarto Alex Bowman, quinto Daniel Suárez, el mexicano, estábamos hablando de él, justamente se mantiene en quinta posición, sexto Chris Buescher, séptimo Tyler Reddick, octavo noveno Corre, décimo Austin 10, Cody Ware está en la versión 31, cuarto Joseph es el último vuelta de líder, Shane Kisberg se mantiene con vueltas perdidas, y Berry también, Josh Berry en el auto de Woods Brothers Racing ya está marcado fuera de carrera, se mantiene fuera de carrera, hostigado, apoyado por Chase Elliott y Ryan Blaney en una filita india que asegura que tengan el mayor impulso para poder mantenerse dentro de lo que es la competición. Tenemos también incluso, a ver, que sería Alex Bowman, siendo impulsado por en lo que es, tenemos que Suárez está empezando a rebasar a Chris Buescher y Alex Bowman, se coloca cuarta posición el mexicano detrás de Ryan Bliss, pero Chris Buescher está intentando empujar a lo que es el auto número, intentando empujar al auto número 2 para quitarle la posición a Daniel Suárez, en el momento tiene la parte izquierda inferior a lo que es el primer pollo, tiene el auto número 45 del Tyler Reddick. Impresionante lo que estamos teniendo en esta carrera, está siendo bastante movida, bastante impresionante, con muchos cambios y con mucho apoyo que entendemos que se estaba sacando precisamente a Shane Kisberg para poder ponerle otra vuelta debajo. Esto es lo que les decimos, puedes quedar muy atrás en el pelotón y fácilmente te pueden estar realizando el rebase. Mientras tanto podemos ver que lo que es Shane Kisberg está corriendo apenas a 170 millas por hora y está con el auto, está yendo a máximo del auto, entre lo que es Cody Ware, que está pegado al lo que es el ritmo del pack, de lo que es el equipo de pilotos que va corriendo, da la diferencia, casi 20 millas, 194 millas contra 170 que puede alcanzar sin rebufo. Y ambos están corriendo casi al 90, al 100% de su están haciendo incluso frenadas porque están pegadas a los pilotos y no pueden chocarlos. Pero aún con el pedal a todo lo que da, de pasar las 178 aún empezando por 90% de tanta velocidad, está alcanzando 190 millas por hora. Ofensivo, nuestro líder hasta este momento, recordemos, ya sabe lo que es ganar una Daytona, ya sabe lo que es pisar este increíble victory lane, ganó la carrera del 2022, así que puede ser que sea su segunda victoria en lo que va. También Chase Elliott sigue apoyando lo que es lo que sigue, pero Chase Elliott sabemos es un piloto que sabe cómo moverse, sabe realizar el adelantamiento cuando es necesario y puede sorprendernos en cualquier momento. El auto lapa número 9, mientras Alex Bowman está en la línea inferior, se está tomando tiempo, parece como si no quisiera atacar a lo que es tratar de no atacarlo, obligando a estar con la dando las vueltas al 70-89%, tratando de mantenerse lo mejor que puede para evitar quemar el vehículo. Recordemos que esta es una carrera de estrategia, no puedes reforzar mucho el motor, tampoco puedes reforzar mucho tus neumáticos. Aquí necesitas tener estrategia, es una carrera que pone mucha atención al piloto, lo hace sufrir de mil formas posibles. Y en este caso, los pilotos están manteniéndose relativamente bien, solo que hasta el momento podemos considerar que ha encontrado a más de 8 pilotos y solo ha hecho, incluyendo lo que
es Neves, que no pudieron hacer la entrevista a los compañeros en Estados Unidos, lo que es Ross Chastain y también lo que es a Martin Truex Jr., incluyendo también a lo que es el auto de lo que es Saint Steve, que también fue involucrado en ese accidente. En este momento, Daniel Suárez está ahora a lo que es Austin Cindric, ahora ya Chase Elliott está en la parte externa, pero oh, por Dios, sí que se está manteniendo bastante competitivo esta carrera. Alex Bowman sigue utilizándose como el líder, pero ahora Austin Cindric deja a Daniel Suárez solo en la línea interior, cubriendo lo que es Chase Elliott. Y Daniel Suárez tiene la oportunidad de ponerse de líder, podría ponerse de líder, pero necesita empujado por parte de su compañero, que en este caso sería Tyler Reddick en el auto número 45, saliendo de la curva número 2, entrando a lo que es la parte de atrás del circuito. Austin Cindric se mantiene siendo apoyado por lo que es Chase Elliott, mientras que la carretera se están alejando lo que es Chase Elliott y Austin Cindric, alejándose de lo que es el paquete. Ryan Blaney rompe con lo que es Chase Elliott para pasarse a la línea de abajo y siendo impulsado dice medio el movimiento se pasa a Chase Elliott y se pone detrás de su equipero Austin Cindric, Ryan Blaney, Chase Elliott. Suárez está disputándose con lo que es Alex Bowman por el cuarto y quinta posición. En sexta posición, impresionante movimiento que estamos teniendo, una carrera impresionante, 53 vueltas de 65 vueltas, 18 minutos de carrera, 4 líderes de cambio, y recordemos, casi 2 o 3 horas de pura lluvia y de puro conocimiento de tratar de ver a qué horas podemos regresar con la carrera. Vemos nuestros compañeros en Estados Unidos que Chase Elliott frenó y esto permitió que Ryan Blaney pudiera abrirse y poder rebasarlo de forma rápida y sin problemas. Y mientras se ve que están tratando de hablar a un vehículo que al parecer, si no equivoco, sería Saint Smith, efectivamente, Saint Smith sigue en competición y está siendo doblado mientras estamos hablando en este momento en la posición número está 51 vueltas abajo, se mantiene en competición. Mientras tanto, Ross Chastain ya se ha retirado, Neves también ya ha dicho adiós, Martin Truex ya ha dicho adiós y se mantiene relativamente en competición, pero con 97 millas. Está siendo completamente un factor, se está convirtiendo en un non-factor. Shima Gisbert tiene 4 vueltas abajo, a 170 mil por hora, no está haciendo nada, no puede mantenerse, va a necesitar mucho apoyo. Yo creo que esta carrera de Shima Gisbert va a tener que enfocarse más mucha lo que es experiencia para poder mantenerse en la temporada. Recordemos que Shima auto número 88 que recordamos para un grande como desde el campeón de julio ya empresa metido un auto en lo que es esta carrera y en este momento se mantiene en la octava posición. Estoy hablando de nada más y nada menos que Justin Allgaier. Tenemos a Austin Cindric sigue dirigiendo el líder mientras los compañeros de Estados Unidos en el RN están hablando precisamente de lo que es auto 40 Christian Allgaier, que no ha dicho mucho, se ha mantenido tranquilo, se ha mantenido muy concienzudo de su vehículo y se ha mantenido ahí, se mantiene entre lo que es el top 10. No ha caído mucho de lo que es de la línea. Busca mantenerse, está en la posición número 8 y busca un buen cierre de temporada para el Junior Motorsport en este auto. Dale Earnhardt estaba emocionado de que hayan podido conseguir lo que es la posibilidad de estar aquí en la Daytona 500 y lo feliz que estaba
tanto Justin Allgaier, viene de Xfinity de haber está manteniéndose. Tenemos ahí unos pequeños toquecitos entre Bowman, Buescher y también Logano que se está empezando a acercar a lo que es la línea de los líderes. Logano está teniendo una muy buena recuperación. Sus coequiperos Austin Cindric y Ryan Blaney se siguen manteniendo todavía de líderes por la curva número 4, están liderando por medio de la parte de la línea externa, que Cervel está detrás de lo que es Junior, que también ya sabe lo que es ganar una Daytona 500, siendo enfocado ahora él. Incluso vemos que los pilotos muy tratando de no cometer errores, saben que en esta carrera los errores cuestan mucho. Cualquier movimiento, cualquier decisión que ellos tomen que no esté bien pensada o algún error de alguno de los spotters podría causarles tener un accidente y perder lo que es la oportunidad de tener un buen resultado. Aquí en Daytona vamos al número 35, Rally Herbst, tratando de mantenerse enfrente de Eric Jones y detrás de David Gilliland. Mientras tanto también está Bowman ahora como líder de Chris Buescher, Austin Cindric, Logano y Ryan Blaney en las posiciones número 5 y 6. Número 4 y 6 se pone al lado de lo que es Bowman, apoyado por su compañero, al auto de Henry, número 48 de Alex Bowman. Pero vamos a ver si ya faltan pocas vueltas. Vuelta 59 de 65, vuelta número 124 de 207 para acabar lo que es el stage. Son las 7 de la noche con 3 minutos hora mexicana. Ya llevamos 2 horas 26 minutos, ya llevamos 4 horas de transmisión. Mientras tanto, detrás de lo que es Buescher, yo lo gano, que está manteniendo una muy buena carrera a pesar de los problemas que estaba teniendo con su vehículo. Está justo arriba de lo que es Bubba Wallace, que también tuvo unos vuelos muy buenos, que de hecho logró mantenerse teniendo problemas. Están avanzando a lo que es uno de los pilotos rezagados. Al parecer es Shane Van precisamente que está volviendo a sacar otra vuelta. Yo aquí pensaría que a Shane Van ya deberían de retirar el vehículo, guardarlo para lo que es la planta, porque no sé si quiera mantenerlo para que tenga experiencia, para que cierre el pequeño movimiento, mientras se van sacando la torreta, quedan 5 vueltas, movimiento bastante fuerte de todos los pilotos, una corrección bastante fuerte mientras vamos llegando a la curva número 1, primero fue John Plain y cuarto Chase Elliott, sexto yo lo gano, David Gilliland en la posición número 7, Uva Wallace en la número 9 y en el Sony rodeando el top 10. Mientras tanto, Daniel se empezaba a caer mucho y ha caído fuera del top 10. Recordemos aquí, es muy difícil mantenerse dentro del top 10. Necesitas tener un compañero que te apoye en todo momento, que no te suelte, que trate de mantenerse contigo. October incluso ha llegado a caer hasta la posición 31 y lo veíamos haciendo las vueltas como líder, incluso disputándose la segunda y tercera posición y ahorita ya ha caído hasta lo que es la 20, lo que es la 31. Importa mucho lo que es el apoyo de tus cocheros. En este momento estamos buscando a lo que es a William Byron. William Byron también está en la posición número 14. Una caída bastante impresionante la que ha tenido Suárez, se mantiene en la posición número lo que es en el auto número 29. Incluso será difícil ver qué es lo que va a estar ocurriendo con este piloto, el mexicano, que es un rendimiento bueno, que ha intentado lo que es la posición de pronóstico y de apoyo, ¿no? Porque ya lo que es los Chastain y el Razoneves ya cayeron de competición por el accidente en la vuelta 71 y Shane Gisbert está último y está siendo golpeado múltiples veces. Suárez en ese momento no tiene amigos, no tiene a nadie que lo apoye, no tiene un equipo para poder mantenerse en la línea y poder mantener lo que es la búsqueda por la idea.
Sí, efectivamente, estamos el día de ayer para poder de Daytona, puede estar analizándolas en este momento. Recordamos que no hemos tenido ninguna bandera amarilla desde lo que ha ocurrido en esta bandera amarilla por debris. Por ejemplo, mejor dicho, ya inició la Copa de la Nascar Cup Series. Este es el inicio de la Daytona edición número 67. Y hemos tenido una semana bastante bonito. Marcus Kingerman gana la carrera de las camionetas también con una bandera amarilla. Y Jesse Love gana la carrera de la Xfinity también sobreviviendo a dos T1 y ganando con bandera amarilla. Así que promete que es bien con bandera amarilla mientras estamos viendo que va a dar vuelta 120, 130, estamos a la vuelta 130, con esto se termina. ¿Quién gana? Austin Selby va de líder, segundo. Bowman se está tratando de escoria, él es Baxley. Mientras está haciendo Ryan Newman, está siendo tocado. Vemos una bandera amarilla, tenemos bandera amarilla, vamos a ver ahorita en qué momento ocurre. Vemos a Ryan Blaney que está siendo expulsado por Ryan como líder. En un momento les decimos qué es lo que ha ocurrido. Ryan Blaney logra tomar la victoria. Ryan Blaney empujado precisamente por lo que es Elliot. Elliot termina empujando a Ryan Blaney y dándole la victoria a lo que es Austin Cindric. Ryan Blaney le termina quitando la victoria a Austin Cindric y se lleva los puntos del stake y se lleva el equipo para lo que es el playoff. Recordemos, el ganador también obtiene puntos para playoff y esto es lo que le va a puede ayudarle en todo caso de que no consiga victorias durante la temporada. Ya algo que dudamos, ya que lo que es el Penske Motorsport ha sido un equipo, el Team Penske es un equipo que ha ganado mucho, que sabe nuestro que es la segunda stage y nos preparamos para la pausa comercial mientras les dejamos lo que es la tabla y en un momento regresamos con la tercera y la última etapa en las últimas vueltas es la 7 de lo que es la NASCAR Cup Series.
pausa musical, ya que todos los equipos están entrando a los pits, estamos haciendo cambios de llantas, estamos haciendo cambios de pues todos están tomando 4 llantas y gasolina, tomando 4, Austin City que también está tomando 4 llantas y 4 y lo que es gasolina. También vemos a Bowman, también vemos al número 34, vemos a Chase Briscoe, también vemos a la mayoría de los vehículos que están viendo, los dos Monsters. También estamos viendo el auto número 47, el auto número 61 de Michael McDowell, también vemos el auto de Daniel Suárez, también vemos el auto número 4 de North Blackstone, el de Corre, el de Denny Hamlin, también vemos el auto de Justin Allgaier. La diferencia de la victoria muy corta, muy corta. Ryan Blaney termina ganando lo que es el impulso junto a Chase Elliott, a lo que es su coequipero Austin Cindric, que recordemos ya ganó en este jueves pasado y hasta este momento Castro Monsevar está empezando a obtener sus primeras vueltas como líder en este ciclo de paradas. Así que veremos a lo que es al equipo de Penske en este momento, mientras vemos que Carson Monsevar creo que al parecer va a entrar a lo que es la oportunidad de seguirse manteniendo en la oportunidad. Con algunos de los pilotos. Seguimos entrando en lo que es en el ciclo de etapas de parada de pit para poder reiniciar lo que es el último stage de vueltas. Regresamos de nuestra pequeña pausa. Revisando lo que es lo que son nuestros compañeros en Fox Sports. Lo más importante, estamos en la vuelta
número 6 de 70, vuelta número 136 de 200, que es el final de esta carrera que ha sido muy emocionante, ha sido completamente inesperada. Joey Logano, de Joey Logano no tiene fin, parece que no tiene el fin, a pesar de seguir manteniéndose en las etapas, teniendo siempre hasta lo que es la máxima, hasta lo que es las posiciones más altas, sigue reportando ajustes, sigue reportando cosas, y primero trabajaron en su auto, y luego entró para un cambio de entra para 4 y lo que es esto, esperemos que, según los cálculos que estamos viendo, van a tener que hacer una parada en pits, van a tener que hacer una parada en pits aproximadamente de la vuelta número 50 a 55, incluso pudiendo extenderla hasta las 60, así que podrían, si lo manejan bien, podrían hasta eso, claro, si es que no ocurre una bandera. Ya se apaga la vuelta para ir a uno por uno. ¿Quién decide el lugar en donde quiere iniciar? ¿Qué carril es el que quiere iniciar? Por parte pegado de lo que es la o lo que es el muro de contención, es decir, ya compañeros en lo que es Fox Sports México. También estamos esperando lo que es el reinicio de esta carrera que ha sido muy emocionante, ha sido divertida, ha tenido pocas precauciones, quitando las dos por lo que es el fin de, una por el fin de lo que es el stage, que ocurre exactamente en el mismo momento que este segundo stage. Ha sido por accidentes pequeños, no hemos tenido una pista como tal, solo la que se llevó a lo que fueron los pilotos Martin Jr., Rochastain y a Elio Gastonés. Sainz sigue en competencia todavía, pero ya muy atrás. También muy atrás, a pesar de haber involucrado. Pero veremos cierra, cómo cierra este piloto nacional. En la carrera, el reporta 40 vueltas abajo, los Ferrios reporta 40, el Shimmer reporta 5 vueltas abajo de lo que es el líder. Carlos Bolsonaro ya tiene una vuelta como líder para Sprite Motorsport, pero se cae hasta la posición 4, el Giro Gano hasta la 33, está en la posición número 32. ¿Cómo le va a los pilotos jóvenes, a los pilotos que estarán aquí compitiendo por esta carrera? Kyle Busch va a iniciando como líder en una de las líneas por parte de lo que es Ryan Blaney, mientras que hay la bandera verde, y resumimos la última parte de esta carrera. Esperemos que no tengamos nada de banderas amarillas ni banderas rojas, y tenemos bandera verde, y de aquí hasta el fondo hasta ver la bandera blanca. ¿Qué ganador tendremos en la carrera número 67, la edición número 67 de las 500 millas de Daytona, saliendo de la curva 2, entrando a lo que es la parte del backstage? Tenemos a Bubba Wallace empujando a lo que es Ryan Blaney para mantenerse en la línea afuera, mientras tiene relativamente solo su mayor posición que le estaría apoyando, no está cerca para empujarlo. Que por fin empieza a tocar lo que es el top 10, después de haber estado bastante desaparecido durante todo lo que ha sido la carrera, bastante desaparecido, no ha sido factor. Johnny Johnson también está en la novena posición. Aquí podemos ver empezando las atrás, ahora estar en la parte de enfrente y mantenerse para lo que es el fin de esta carrera, a los últimos, a las 70 vueltas, y mantenerse de forma coherente, corriendo lo que es el liderato, llegando a la siendo empujado en la parte de afuera por el auto número 3, digamos, qué auto número es, pero al parecer el que está empujando es Chase Elliott, Bubba Wallace está número 4, se empuje y lo mantiene como líder, mientras Ramlini lidera la línea en medio, seguida de su coche, pero en este momento se mantenía Wallace como
líder, pero Blaney se sigue manteniendo ese ataque mientras que está saliendo de movimiento por parte de lo que es Wallace para buscar lo que es la victoria. Ha tenido una carrera por momentos, pero llegando a tener líder, y de hecho recordemos que él estuvo en la segunda posición. Él ganó lo que relativamente en una buena posición y una victoria para el equipo 23-11 sería una línea de derecha, Carl Push para la parte interna y en medio, saliendo de la curva número 1, entrando hacia la curva número 2. Las Wallace se mantienen en lo que es la parte derecha, los tres llegan al está Kyle Larson, detrás de Ryan May, está lo que Chase Elliott está empujando a Bubba Wallace para que se mantenga de líder. Tenemos una competición, damos un apoyo bastante bueno por parte de los cochiperos para tratar de realizar, llegar a, aquí se ven las alianzas, pero vamos a ver en estas alianzas en cuanto a lo que es, en lo que es, nos vamos acercando a las últimas vueltas. Será interesante ver cómo se mostrarán en este momento, mientras vemos que se encuentran de forma muy marcada lo que es el liderato de lo que es Juan Wallace, lo que es el Bush, Ryan Blaney y Juan Wallace, que en respectivas líneas, que ahorita no están queriendo soltarla en absoluto. Vuelta número 2 de 70, vuelta 142 de 200, y estamos acercándonos a los 2 minutos 48 de competición, mientras nosotros ya nos estamos sacando también precisamente a las 5 horas de transmisión. Señoras y señores, con ustedes, todo sea por amor al deporte, todo sea por amor a los carritos de colores, corriendo en óvalos y girando hacia la izquierda. De una vez les aviso, gente, trataré de dejarles en la parte de los comentarios en qué momento comenzamos las actividades después de toda la bandera roja, para que la gente que nos esté viendo en diferido y que pueda revisar la carrera durante la semana en lo que nos preparamos para Atlanta, puedan estar viendo la carrera con nosotros y estar analizándola sin haberse tratado todo lo que son los musicales que estoy poniendo. Recordemos que la música es hecha y preparada por un servidor en lo mejor posible. Tenemos a Wallace, se mantiene como líder, seguido de Ryan Blaney, Kyle Busch, Chase Elliott y Austin Cindric se mantienen en los primeros top 5. Kyle Larson ha caído hasta la posición número 6. Se siente bastante fuerte. Eric Jones está tratando de empujar a lo que es Chris Busch para que tenga de mantenerse en lo que intenta rebasar a Chase Briscoe. A pesar de tener la pole, se ha mantenido bastante alejado. Está en este momento en la posición número 9. Jimmy Johnson se ha mantenido también en la posición número 8. Se está manteniendo como alguien, como un factor. Recordemos el experimentado piloto que podría incluso conseguir la victoria. Quién sabe. Hemos tenido unas carreras bastante interesantes que se han definido en overtime, que se han decidido por algún tipo de movimiento extraño o por los luces de precaución. Así que, ¿quién dice que no podríamos tener un ganador inesperado que rompa las apuestas en lo que es esta carrera de Daytona 500, la primera de la Nascar Cup del 2025? Kyle Busch está intentando por la parte de abajo, siendo empujado por Kyle Larson para lo que es Ryan Blaney, pero no puede. Se ve a Ryan Blaney de todo acercarse y les parece que le está quitando la posición a Bubba Wallace. Le quita la posición a Bubba Wallace y ahora se va a poner a rebasar a lo que es también a Kyle Busch para ponerse de primero. Salen de la cuarta y van a sacarse lo que es la línea de base, pasa el base, hacia lo que es como líder. Todavía manejan a Bubba Wallace como líder, seguido de Ryan Blaney, tercero Chase Elliott, cuarto Austin Cindric, quinto Austin Dillon. Jimmy Johnson se ha mantenido relativamente cerca. Vean qué tal diferencia hay de líder. Bubba Wallace 37 milésimas, casi nada. Los primeros 4 tienen una diferencia. Bueno, una diferencia de 37, 74 décimas por el líder. Es impresionante la diferencia que estamos teniendo. Michael Madison tiene la posición número 18, que es la número 19. Justin Alcayer de Junior Sport está realizando en la posición número 20. Daniel Suárez ha caído hasta la posición 29. El mexicano está teniendo una mala resaca después de este ciclo de paradas. Pero la Joy está pasando también a la posición número 31. Cody Ware en la posición 32. En la 33. Y Carlos Corsama sigue siendo
nuestro último piloto en la vuelta de líder en la posición número 33. Y hay cambio, Ellis está en la posición 34, siendo el último en la vuelta de líder. Shane McGill está con 6 vueltas abajo. Factor está en la posición número 13 y arriba está Ryan Herbst en el auto número 35, la posición número 12, en el tercer auto de 23-11 Race. Durante lo que estamos viendo en este momento, un vehículo que está mostrándose bastante bien, bastante alegre, una carrera bastante alegre en este sentido, que ya ha sido bastante rápida, se ha mantenido buena, no ha tenido tanta falla ni tanto que derrotarse. Vamos a poner segunditos, que es lo que volvemos con ustedes y los dejamos con lo que es la visualización de la carrera. Regresamos a nuestra pequeña pausa comercial. Tenemos a Blaney como líder, seguido de Bubba Wallace, pero Bubba Wallace está acercándose a lo que es la torreta de líder y se sigue manteniendo Ryan Blaney como líder, mientras tanto en segundo, tercero, Chase Elliott, cuarto, Austin, quinto, Austin Dillon. Estamos en la vuelta número 40, 149 de 200, faltan 52 vueltas. Increíble lo que estamos viendo en este momento. También vemos la marca de Byron como el segundo del líder. Ha sido una carrera bastante buena, bastante divertida para lo que han sido los pilotos que en todo momento están manteniéndose en la búsqueda por ganarse la carrera una de las carreras más importantes en lo que es el circuito de NASCAR. Estamos en la posición 149 de 200, vuelta de 19 de 70, faltan 51 vueltas para terminar esta gran carrera. Estamos viendo Bubba Wallace primero, William Byron segundo, tercero Chase Elliott, cuarto Ryan Blaney, quinto Kyle Busch, sexto Austin Dillon, séptimo Dan Reddick. Vemos a lo que es William Byron liderando la línea interior, intentando colocarse como líder, siendo empujado, al parecer, por uno de los cocheros, siendo empujado por Kyle Busch, al parecer, en el auto número 8. Efectivamente, se ha empujado por Kyle Busch en el auto número 8, pasando lo que es la línea y llegamos a las 50, vuelta 150 de 200, quedan 50, ya pasamos la tercera parte de la carrera, ya estamos en la posición, estamos en la vuelta número 151, Wallace se mantiene como líder, lo que estamos viendo. Esta carrera promete que va a tener un cierre trepidante y emocionante para lo que es todos los aficionados. Wallace se sigue manteniendo como líder, de Ryan Blaney, Chase Elliott, William Byron, Austin Cedric 6, Austin Dillon, séptimo Kyle Busch, octavo Jimmy Johnson. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Kyle Larson, que en este momento ha sido bastante factor, no ha tenido una oportunidad de mantenerse bien en la competición, se ha mantenido muy abajo, no ha registrado vueltas de líder, ahorita en este momento ha perdido tres posiciones en cuanto a cómo calificó, mientras que Chase Briscoe ha tenido una gran oportunidad, se ha regresado bastante bien, se ha desempeñado muy bien, mientras que Austin Cindric, que está en este momento uno de los
más vueltas al liderado. Bubba Wallace lleva por su décima, Ryan Blaney lleva 18, Austin lleva 37 vueltas lideradas, mientras tanto que Joey Logano lleva 43 y en ese momento se encuentra la posición número 25. Daniel Suárez se presenta en la posición número 28 a 1.267 vueltas del líder, 7 posiciones abajo de lo que él había esperado, de lo que él había calificado. El último calificado es Corey LaJoie con Justin Haley, Cody Ware. Son los últimos tres que han estado en la posición 32, 33 y 34. Shane Gisbert sigue perdiendo vueltas al unísono. Shane Gisbert, yo siento que ya debería empezar a pensar en lo que es retirar el auto y tratar de conservarlo para lo que es la siguiente carrera, mientras estamos en la vuelta número 150 y 200. Ryan Blaney se mantiene como líder, seguido de Bubba Wallace, William Byron, Austin Cindric, Chase Elliott. Nosotros estamos viendo de nuestros compañeros en Estados Unidos, nos siguen enfocando en lo que es el combate en la posición número, en lo que es la vuelta 152, mientras nos saliendo de la curva para poder entrar hacia lo que es la línea hacia lo que es la línea de pit para reversar y tener las 47, que faltan las 47 vueltas. Vemos también cómo nos enfoca de Kyle Busch y de lo que es Joey Logano, que a pesar de que han estado batallando, están haciendo lo más que pueden para poder realizar una buena carrera. Han batallado bastante, Joey Logano ha batallado bastante, a pesar de que ha sido dominante, y ha tenido una cantidad de vueltas lideradas, ha tenido problemas con su vehículo, ha tenido problemas con el ICU, por lo que los reportan los compañeros en Estados Unidos. No ha tenido una tranquila, a pesar de haber sido ganador de un stage y haber tenido la mayor cantidad de vueltas lideradas. Un toquecito por parte de Austin Cindric hacia lo que es Ryan Blaney, que toque a su coequipero y pudo haberlo sacado pudo haberlo desestabilizado un poco, pero Ryan, lo que es Ryan Blaney nos sigue mostrando por qué tiene las manos que tiene y por qué es un piloto de los mejores que tiene el circuito en este momento. Bubba Wallace se ha mantenido como líder apenas con unas cuantas décimas, se llevan volando hasta todo el pack los termina pasando de forma completamente sin poder contestarlo, sin poder hacer nada, simplemente se hace a la parte de abajo en lo que es en el lado del backstretch, saliendo de la curva 3, saliendo de la curva número 4, acercándose hacia lo que es la línea, de meta. Igual sigue manteniendo su líder, de lo que es Byron y Ryan Blaney siguen estando en lo que es la línea, cada quien sigue siendo el líder de su propia línea. Será interesante ver cómo se manejarán las amistades en cada uno de los equipos. Cada manufacturero está liderando una línea. Chevrolet lidera la línea inferior con William Byron, por la línea de medio con Ryan Blaney y Toyota. Bubba Wallace lidera la que está pegada junto hacia lo que es el punto de contención para un total de 3 líneas de competición que está siendo bastante bien mientras estamos pasando la barrera de las 3 horas de carrera, 3 horas de carrera, 156 vueltas de 205 banderas de precaución, 42 líderes, 42 cambios del líder, mientras nosotros estamos en que no lo crea, su reloj no está fallando. Vamos 5 horas aquí hablando y en transmisión ininterrumpida con lo que es este resumen, este análisis en vivo y en directo de lo que es la Nascar Cup Series en la edición número 67 de la Daytona 500. No le digan, no le cuenten, hemos estado aquí 5 horas, sí, alternando con pausas musicales y también revisando de lo que es la Series y de lo que es la Truck Series. También corrió el mexicano Andrés Pérez de Lara en la camioneta número 77, patrocinada por lo que es la compañía móvil del C. Regresamos a lo que es la carrera, mientras estamos en la vuelta número 157. Ryan Blaney se va a tener como líder. Las vueltas de líder, le van a llevar 43, Cindric lleva 37, Ryan Blaney lleva 20, son los tres que más han liderado. Luego lleva 11 vueltas lideradas, pero tiene 8.
de ahí en adelante son todos los que han liderado, y los primeros 4 precisamente han liderado vueltas en su momento. Chesero también ha liderado vueltas, pero solo ha liderado 2 vueltas. Seguimos manteniéndonos en lo que es bandera verde. Esta carrera ha sido bastante tranquila hasta cierto aspecto, se ha mantenido limpia, no hemos tenido accidentes grandes y graves que han requerido algún tipo de controversia, como si pasó en la Xfinity. En la Xfinity sí pasaron ese tipo de conflictos, que de hecho lo llevaron a que los pilotos empezaran a hablar de qué había ocurrido en la última curva, que se llevó a más de 106 pilotos, y les costó la carrera. De la curva número 4, vamos avanzando con lo que es Ryan Blaney, mejor dicho, y termina manteniéndose el Bubba Wallace como el líder, estando a lo que falta 41 vueltas para terminar, 159 vueltas de 200, impresionante. Qué carrera, llevamos 5 horas de transmisión, y eso que recordemos, y iniciamos esta transmisión ya con 9 vueltas pasadas. Ya habían pasado 9 vueltas con lo que es la transmisión. Nosotros iniciamos la transmisión durante la parada por las lluvias, precisamente. Recordando, si vieron la transmisión de las trucks, notar que tuvimos problemas con el audio, con el micrófono, y no se podía escuchar muy bien lo que estaba diciendo. Se escuchaba algún tipo de interferencia y no podían ver lo que es la tabla de posiciones. Así que lo que se decidió es no transmitir la Xfinity para poder arreglar, pero tardamos más de lo requerido y iniciamos tarde la transmisión de la Cup. Y cuando llegamos ya estábamos en bandera roja. Esperamos que no se repitan este tipo de incidentes. Podemos transmitir la siguiente carrera en Atlanta de las 3 divisiones, transmitirla sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema, y poder estar trayendo desde lo que es el comando de encender motores. Tenemos bandera amarilla en la posición, en lo que es la vuelta número 31. Impresionante, cuando estábamos diciendo que no teníamos banderas amarillas, que la carrera había sido relativamente limpia y sin complicaciones. Bandera amarilla, señoras y señores. Ahorita en un momento vamos a estar hablando de quiénes fueron los involucrados en esta bandera amarilla. En un momento les decimos qué es lo que ocurrió. Tenemos indicación de la bandera amarilla, pero todavía no tenemos la resolución de por qué. Y de hecho, los compañeros tanto de Estados Unidos como de México entraron a comerciales durante esta parte, así que tenemos que ver en esta bandera amarilla. Así que en un momento más estaremos con ustedes hablando de lo que es esta bandera amarilla. Así que vamos a ver, estamos esperando lo que nos dicen aquí en el race time. Los compañeros en que ven la luz que ven reflejada con mi rostro, es precisamente la transmisión en televisión. Y los compañeros de México están en comerciales, y la transmisión en Estados Unidos también está en comerciales, así que no hemos podido ver qué ha ocurrido con esta bandera amarilla. Escuchando aquí en la transmisión, hay escombro, en la curva número 1, hay escombros en la curva número 1 de esta bandera amarilla. Tristemente es bandera amarilla. Pensábamos que había sido por un choque o una Big One, pero no, señoras y señores, es única y exclusivamente por por lo que es por lo que es escombro, es por escombro, es por debris en la curva número 1. Así que con esto nos vamos a lo que es la pausa, mientras nos dejamos con esto que es la bandera amarilla, debido a lo que son,
con esto nos regresamos. Vamos a pasar a una pequeñísima pausa comercial. Ay. Problemas. Lo normal. En una transmisión en vivo, como les decía, vamos a pasar a lo que son por una bandera amarilla que ocurre por escombro en la curva número 1, y con esto nos vamos a un pequeño corte musical. Mientras tanto estamos viendo que a los pits, Wallace, Ryan Blaney, William Byron están entrando a los pits, mientras vemos también otros pilotos que están entrando, probablemente estén entrando mientras están faltando 37 vueltas, ya estarían pensando en entrar nada más por gasolina y por revisiones completas. Al parecer, Wallace está entrando únicamente por eso, viene entrando por pura gasolina. Andrew, lo que es el piloto de también está entrando por gasolina, también la mayoría está entrando por gasolina. Hay un pequeño toque con Bushi, con lo que es Austin Dillon. Tenemos un pequeño toque, el que más gana posiciones es Hunter Nemechek en el auto número 42 con 11 posiciones ganadas, todos están ganando posiciones. Solo hubo unos pilotos que hicieron cambio en 2 llantas, solo hubo un cambio en dos neumáticos, mientras que se pone como el líder hasta este momento es Austin Cindric, el que entra primero en lo que sale de la parte del mismo pit lane, así que Austin Cindric va a ser acreditado como el líder de la competencia en lo que vamos en este momento, mientras siguen habiendo el ciclo de las paradas en pits. Ahora sí vamos a dejar un poquito de música, de lo que nos preparamos para el regreso con esta carrera que ha estado muy movida. Recordemos, bandera amarilla por escombro en la curva 1. Regresamos de nuestra pequeña pausa comercial porque ya tenemos el indicador de que ya está a una vuelta y ya están saliendo de la parte de atrás del backstage en lo que es la curva número 2. Ya van a entrar a la curva número 3, así que vamos a reiniciar la carrera. Una bandera amarilla corta por escombro. Ahí ya sale la bandera verde, mientras lo que es el equipo de Fox Sports México, las cámaras, nos muestran el hermoso trofeo de Daytona 500 que está esperando ya al ganador de esta edición, una edición que ya va para las 3 horas de la curva número 4, preparándose para salir. Ya están formados todos de 2 en 2, línea interior, línea exterior.
línea interior por Austin Cindric, línea exterior por Wallace. Llegado a lo que es, se acercará a lo que es la línea de reinicio, sale la bandera verde y reiniciamos la carrera aquí en Daytona. Reiniciamos la carrera en Daytona. Faltan 35 vueltas para determinar quién va a ser el ganador en esta carrera y quién se llevará a su casa el trofeo, quién será también el ganador de la primera carrera de la temporada y que también va a tener el primer punto y el primer pase para la ronda de playoffs. En este momento, Bubba Wallace manteniéndose de líder, apoyado por William Byron. Mientras tanto, Ryan Blaney está tratando de apoyar a Austin Cindric, está pudiendo mantener. Mientras tanto, se acercan a la curva número 3. Bubba Wallace se cierra a la parte de abajo para poder cerrarle la puerta a lo que es Austin Cindric. Mientras tanto, William Byron se queda solo en la parte de arriba, pero Wallace se vuelve a subir para mantenerlo a raya. Mientras tanto, a la parte de atrás, a la altura de donde está Jimmy G, está el auto número 45 de Ty Gibbs, ya está formándose la línea de 3. Una línea de 3 que se forma rápidamente, línea por parte pegada, línea en medio, línea lo que es en la parte de abajo, en la línea pegada a lo que es la doble línea amarilla. Mientras tanto, Pérez está en la posición número 2, Caseros en la posición número 9, Austin en la número 8, Hunter en la número 7, Bush en la sexta, Elliot en la quinta, Blaney está registrado como número 3 en la parte de la derecha, Ryan Blaney. Mientras tanto, vamos a ver también cómo está el resto de los equipos. En la posición número 12, Corre en la posición número 15, Caseloski número 16, en la nueva Graxon está en la posición número 18, en la número 17, Nike está en la posición 19, el Coleman está en la posición número 20, Jones está en la 24, Joey Logano está en la 26, Daniel Suárez, el mexicano del región montano, mientras vemos que al parecer están pasando a Ty Dillon en lo que es al parecer. No sé si sea Ty Dillon o no sé si sea Ty Dillon o si sea al parecer es Ty Dillon el que está perdiendo la vuelta. Entonces se ubica en la posición número 34, siendo rebasado durante las curvas 2 y la curva 1 y 2 tiene la vuelta de líder en la posición número 33. Enfrente está Justin Kelly, pero en el auto número 7 Justin Johnson está en la posición número 31 del Legacy Motorsport. En este caso, Daniel Suárez tiene que tratar de ver cómo colocarse. Ya nos estamos acercando a lo caso de la carrera, preparándonos para que son las últimas vueltas. Y da una bandera amarilla por una Big One. Todavía no se ha presentado, pero recordemos que las últimas carreras, tanto la de las Cross como la de la Xfinity, se ha presentado una bandera amarilla y se ha determinado que él no se compita hasta la última vuelta. Vamos a ver, incluso en los duelos también ocurrió esto y permitió que Cindric ganara su duelo. Y en estos momentos, Cindric es el líder, siendo apoyado por lo que es Ryan Blaney. Bubba Wallace cayó muy abajo detrás de lo que está Ty Dillon. Increíble lo que ha caído en la línea exterior, caído hasta al lado de donde está Cole Custer, que en este caso estaría ubicándose hasta lo que es la posición número 13, 14, el piloto de Wallace, el 23-11, Hamlin sube hasta la séptima posición, Noah Gragson está en la novena, décima está Tyler Reddick en la posición número 45, Van Griesen se mantiene en la posición número 35, recordemos que él es el primero que es el segundo que tiene vueltas perdidas, era el único que era el más cercano, pero luego ya Tyler empezó a perder sus vueltas, el auto número 10, que tuvo una historia de Cenicienta, pero en este momento no le está funcionando de nada. En la posición número 20, Jones está en la posición número 18, Elliot cayó hasta la 17, Wallace está en la 13, qué caída de pilotos. Suárez está registrado en la posición número 22, el mexicano está empezando a despertar y preparándose para lo que es el cierre de la carrera. Recordemos, a 30 vueltas, vueltas 170 de 230 vueltas faltan para lo que es el término de esta carrera. O sea, sigue de líder, seguido de Ryan Blaney, seguido de Tyler Busch, seguido de Austin Dillon, Christopher Bell en quinta posición, sexto Riley Kerr, séptimo John Hunter Mitchell, octavo Tyler Reddick, noveno Denny Hamlin y décimo Cole Custer en el Haas número 41 por. Increíble lo que estamos teniendo en este momento de la carrera, ha sido bastante movidita, no hemos tenido incidentes graves, no hemos visto problemas con los vehículos como sí lo vimos en la temporada pasada y en la antepasada, donde tuvimos una Big One, e incluso incidentes que mandaron los vehículos a volar en ciertos aspectos. Y ahorita ha sido una carrera muy tranquila, una carrera que se mantiene relativamente, se mantienen respetando lo que son los pilotos. Se está
están respetando bastante y eso ha permitido una carrera limpia que ha hecho que los pilotos puedan demostrar por qué son los mejores en lo que es la Unión Americana y también podemos decirlo, los mejores en el mundo en lo que es la categoría de autos stock de NASCAR. Blaney sigue apoyando a lo que es su compañero, incluso vemos que le da un toquecito para seguir manteniéndose de líder, diciéndole sigue avanzando porque nos están cumpliendo el mandado, siguen acercándose los compañeros aquí atrás, siguen acercándose hacia lo que es la curva número 4, número 3, número 4, saliendo de lo que es la cuarta para iniciar lo que es la vuelta número 42, quedándose a 28 vueltas del final. Estamos en la tercera etapa, 172 de 200 para un total de vueltas de 3 minutos, 3 horas, 17 minutos, 40 segundos. Recordemos que tenemos 6 banderas amarillas, 50 cambios de líder, una carrera muy importante en este aspecto porque ha tenido muchos cambios de líder, ha sido una carrera muy divertida para el aficionado que ha demostrado que todos los pilotos han preparado sus vehículos para esta carrera que es una que todos quieren ganar, en donde todos quieren iniciar con buen pie esta temporada. Empezamos la transmisión a las 3 de la tarde, son 3 de la tarde hora México, son 7:55 hora México, ya estamos llegando a las 8 de la noche en la Ciudad de México. Muchas gracias de nueva cuenta por haber estado con nosotros, estamos acompañando en esta larga, maratónica demostración de carrera. Mientras tanto estamos viendo, sigue sin ningún problema la carrera hasta este momento, sigue manteniendo el líder, mientras tanto en la línea que está pegada hacia la pista está pegada a lo que es el piloto número 47, Ricky Jr., que ya ha ganado una carrera, ya ha ganado una Daytona 500, se baja hacia la línea del medio, cubriéndose hacia lo que es el número 42 de John Cotton Mecha, pero la verdad está en este momento tomando lo que es la posición número 10, una fila india que llega hasta lo que es la posición 9, con lo que es Eric Jones, y ahí se forma una línea de 3 bastante interesante que podría invitar al tipo de caso, a algún tipo de a la posición a la vuelta número 45 en el asegurador de Nascar. Mientras tanto, Austin se mantiene como líder, liderando 47 vueltas. En ese momento estaría rebasando a John Logano como el mayor líder en lo que va de la carrera, seguido de Ryan Blaney como la posición número 3, la posición número 4 y posición número 5. Riley que se está manteniendo bastante bien en la posición número 6 en el auto número 30 en el auto número 35 del 23 Surprise, una velocidad de 190 millas por hora, con una velocidad promedio de 130 millas por hora. Una carrera que está ayudando bastante y está permitiendo que se mantenga en una buena posición. El jefe se ha mantenido lejos de lo que son los incidentes, a pesar de que estuvo cerca de estar involucrado en el incidente de esta tarde. Alex Bowman está en la octava posición, el auto del Motorsport se ha mantenido bien, se ha mantenido sus problemas, haciendo lo mejor que puede para poder tener un buen inicio de temporada. Y por el ayuda, la historia de Suzuka en este momento, todo el mundo quiere ver. En este momento está el ganador de 1-0-1, está en la nueva posición, podría separarse, es manteniendo este ritmo, terminaría con un 10, una posición que le quedaría bastante bien a lo que es la aspiración de la Yay. ¿Y quién dice que no podría seguir compitiendo para la visitante la próxima semana? Joey Logano sigue trabajando desde el fondo, sigue haciendo lo más que puede, está en la posición número 15, Daniel Flores también está empezando a subir, llegándose a la posición 14, y se va a caer en la posición 12. Increíble lo que estamos realizando, tiene cambio, está muy abajo en el regulador, aparece en la posición número 20, está en la posición 23, en la 21 6 ha caído hasta la posición 26, hace un momento estaba disputando el liderazgo, pero ahora cae hasta la posición número 27. Y lo importante es tener un compañero y no alejarte de él, no alejarte de él en ningún momento, porque puede ser muy peligroso alejarte de él y quedarte sin un compañero, te puede mandar al fondo, como en este caso Tranquilo, que ya tiene una vuelta menos, está en la posición número 34. Mientras tanto, estamos de vacaciones, estamos en la vuelta
televisión nos está marcando 23 vueltas para terminar, mientras va saliendo la curva número 3, número 3, entonces la curva número 4, tomando la penaltada, saliendo pegado, lo que es la salida, bueno, la lluvia está liderando la parte externa de la línea en medio está liderando lo que es Cisco, pero está bastante atrás, hablando de lo que es Ayer. Mientras tanto, estamos viendo que los pilotos están haciendo todo lo que pueden para poder mantenerse en competición y están intentando están haciendo lo que pueden, intentando aprovecharse todo lo que pueden, incluso la línea exterior está corriendo más, aprovechar toda la velocidad que puedan necesitar de soltar. Pero vemos que detrás de ellos en la calle está Daniel Suárez intentando rebasar a lo que es el auto número 23 de lo que es Hugo Wallace, está siendo tapado por Denny Hamlin, también tiene al lado derecho, Daniel Suárez tiene a Larson, el auto número 5 de Cars.com, se mantiene bastante pegado. Daniel Suárez puede ser contendiente, podría ser contendiente y llevarse la victoria, sería una victoria importantísima para el mexicano, teniendo en cuenta que nunca ha ganado la carrera de Daytona 500 y sería una gran forma de iniciar lo que es la temporada, además de que estaría asegurando su puesto en playoffs de forma muy, muy temprana. Recordemos que el año pasado también terminó cerrando muy, muy temprano, ganando la 400 en lo que es Atlanta. Y sería muy bueno ver a Daniel Suárez volviendo a pisar lo que es el puesto de ganadores. Y sería que mejor verlo en lo que es Daytona. Vemos que Justin Gayer no puede acercarse a lo que es el auto número 48 de Alex Bowman para acercarse hacia lo que son los líderes, estando muy, muy atrás. Wallace está registrado hasta la posición número 21. Se nota que están trabajando lo más que pueden. Castellowski está tratando de hacer el adelantamiento. Se ve que está Eric Jones rebasando a lo que es Daniel Suárez, empujado por lo que es Briscoe en el auto número 19 de Tracker Box Toyota. Se ve impresionante el movimiento. Pero la Joy es el que está en medio, intentando detener lo que es el movimiento de Eric Jones, mientras que Daniel Suárez está siendo apoyado por el Gayer, lo tiene de frente, y a la parte de atrás de Daniel Suárez está el auto número 45, está ahí. Lo que es Ty Gibbs, lo gana, está en este momento en la posición número 14, misión número 10, y está acercándose lentamente hacia lo que es la oportunidad de buscar la competición. Vemos que ya Joey está empezando, lo que es el piloto Joey Logano empezando a empujar a lo que es Ricky Stenhouse Jr. para tratar de enfocarlo y tratar de poder recuperar las posiciones y llegar incluso a mientras estamos en la vuelta, estamos a 19 vueltas de que esto termine. Austin Cindric se sigue manteniendo como líder, dominando de forma dominante. Hay un toque en el muro, al parecer hay un vehículo que toca el muro, pero no pierde velocidad, se mantiene todavía en competición. No tenemos bandera amarilla, hombre auto, al parecer, tanto como puede para poder mantener lo que es la posición e incluso intentar mantenerse en competición. Sabe que cualquier error en este momento podría generar una pink. Bueno, aquí es donde la presión se vuelve más grande para los pilotos. Aquí es donde todo el mundo tiene que empezar a sacar la garra, tiene que empezar a sacar la fuerza. Mira, estamos viendo que están dándole la vuelta de nueva cuenta a lo que es Ty Dillon y los termina dejando pasar mientras él se baja en la parte de abajo para que puedan puedan pasarlo y puedan añadirle otra vuelta de ver. Mientras tanto, Daniel Suárez sigue atorado detrás de lo que es el vehículo número 40 de Justin Gayer. Mientras tanto, Eric Jones sigue en medio del paquete. Cualquier movimiento. Aquí es donde importa mucho quiénes tomaron llantas, quiénes no tomaron llantas, ya que aquí estas llantas, estos neumáticos ya pueden empezar a tener un poco de desgaste, ya pueden empezar a subir. Y hemos tenido una bastante larga, así que teniendo en cuenta los cálculos como lo tenemos en este momento, al parecer no necesitarán tener una parada en pits para poder completarla con la que tienen, a menos claro que haya una bandera amarilla, y eso podría ayudar y determinar quiénes pasan a pits para tener mejores llantas o tener más combustible. Sería interesante ver cómo se clasificaría eso o cómo decidirían las estrategias en ese aspecto, pero también en este momento lo que importa es que el Penske está haciendo el 1-2 con Austin Cindric y Ryan Blaney manteniéndose alejados, mientras lo que es Kyle Busch sigue teniendo detrás a lo que es el auto número 3 de Austin Dillon, que lo busca de todas formas para poder tratar de mantener la victoria, pero no puede alejarse de él. Cindric al parecer está teniendo un estrés
buscando mantenerse como líder y parece que va a ganar. Se ve el empuje por parte del 47 y Corey LaJoie se está acercando. Corey LaJoie está empezando a reanudarse. Se pone número 2. Corey LaJoie se está acercando y está pasando a Ryan Blaney. Se está poniendo al lado de Ryan Blaney y lo está marcando como si fuera el número 2. Ay, 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 la historia sería una historia para romper lo que son las apuestas. Si Corey LaJoie termina ganando la carrera, sería impresionante. Corey LaJoie termine ganando la carrera, sería completamente. Tenemos bandera amarilla. En un momento le estaremos viendo. Los españoles en México y Estados Unidos todavía no nos han mostrado qué es lo que ocurrió con la bandera amarilla. Y la bandera amarilla ya la tenemos, dice quedando 15 vueltas de lo que estábamos hablando. ¿Cuándo nos permitiría ver qué es lo que va a estar pasando? ¿Qué estará pasando? Ahorita en un momento les decimos qué es lo que ocurrió. Toque con Logano, toca, saca afuera. Y es la big one. Se lleva el auto de Ryan Blaney, se lleva el auto de Logano, se lleva el auto. En un momento, es Blaney el que está involucrado. También tenemos en cuenta que está involucrado en lo que es Stackhouse Jr. Stackhouse Jr. se mantiene. Noah Gragson está involucrado. Su vehículo ya no va a poder continuar. Logano está conduciendo lentamente. Yo creo que el vehículo de Logano ya no va a dar. Tiene el neumático izquierdo ponchado. Logano no va a continuar la carrera. Parece que también. Vaya. El líder en este momento, señoras y señores, es Corey LaJoie en el auto número 01. Señoras y señores, no ajusten sus televisores, no ajusten nada, no están teniendo un error. El líder en este momento, y si le apostaron, espero que le hayan apostado mucho dinero. En este momento, el líder, en este momento liderando, Joey Logano no va a continuar. Tiene toda la parte derecha del vehículo completamente destrozada, no va a poder llegar hacia lo que es el muro y se está quedando corto, no va a llegar a los pits, se está quedando en la parte de atrás. El neumático está destrozado, el ring también. Logano no está intentando regresar, está golpeando el vehículo. Creo que ya es frustración por parte del piloto. Esto ya es frustración por parte del piloto. Termina girándolo. Logano acaba de girar el auto. Lo está intentando llevar al pero no puede. Logano paga el auto. No está poniendo la repetición en la televisión. Logano está en la posición número 5, está detrás precisamente de lo que es Stackhouse Jr. Stackhouse Jr. se mueve, lo cierra, le da un toquecito, Logano lo vuelve a tocar, baja, toca con Kyle Busch, toca de nuevo con él, cierra con Noah Gragson, cierra la Joy, lo que es el 12, Blaney toca con él, también se llevan a Noah Gragson, se llevan a Chase Elliott, también termina girando, en el accidente, pero no se ve que tenga daños. Nos está mostrando lo que es el interior del auto de Logano en el momento. Intenta acercarse, se le cierra el 47, le da un toquecito, vuelve a darle otro toquecito, le da otro toquecito, lo gira, termina golpeando a Suzuki, pero choca el 34 de David Gilliland, choca a Suzuki, pero choca con Noah Gragson, y de hecho Ryan Blaney es el que le destruye el lado derecho del vehículo. En este caso, lo que tiene destrozado Logano en este momento es uno de los que tenemos de prueba. Todo el mismo vehículo, no lo puede ver porque estoy utilizando el fondo, pero es la parte que tenemos aquí de esto, es la que termina golpeando Logano y la tiene destrozada la curva por él. Logano ya no podía llevar el pit lane, ya se decía algo muy extraño, no debía continuar. Vuelta número 57, T70, vuelta 187 de 200, séptima bandera de precaución. Y el top 10 es increíble, señoras y señores. Es un top 10 que nunca hubiera apostado por él. Corey LaJoie
con nuestro líder, seguido de líder, Kyle Busch está fuera, Kyle Busch está fuera con un accidente con lo que es el neumático trasero izquierdo ponchado, está fuera ya de competición, ya no está en competición lo que es el auto de Kyle Busch. Tristemente el auto ya no fuera completamente. Será interesante ver con este estilo de carrera. Ay, ay, ay. Yo solo les puedo decir, gente, esto promete, esto promete, va a prometer mucho lo que es esto. Vamos a ponerle un poquito de ajuste a esta pantalla porque, ay, 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 es increíble lo que estamos viendo. Ya tenemos 12 vueltas, ya tenemos a Corey Lajoy como líder, sin John Meche que tercera, cuarta, Tony Hamlin que no había tocado la parte de arriba, Ryan Blaney está entrando a los pits para hacer cambio de llantas, al cambio de neumáticos a la parte izquierda. Al parecer Ryan Blaney va a continuar dentro de lo que es la competición. Su auto está completamente. Le van a poner cinta a la altura del faro y lo que es la defensa en la parte derecha de su vehículo. Continuando, tenemos a Mark Pérez, sexta, Eric Jones, séptima, Rey Kerr, octava, Colston, novena, y Daniel Suárez, el mexicano, está colocándose en la 10ª posición, mientras nos preparamos para lo que es el cierre. Faltan 12 vueltas impresionantes. Estamos en bandera amarilla, señoras y señores. Prepárense, se vienen las 10 vueltas en donde Daniel Suárez tiene posibilidades de poder de poder ganarse la carrera o incluso de poder tener un buen resultado. Vamos a pausa musical y un momento regresamos con ustedes. Increíble, los compañeros en Estados Unidos están diciendo a falta de 11, no ha pasado nadie al Fox, que es lo que precisamente estábamos hablando hace un momento, con la cálcula de neumático y de gasolina que tenían podrían terminar completamente sin ningún problema de la amarilla donde hicieron el parado por lo que fueron los gris. No necesitaban volver a parar, terminar la carrera completamente sin ningún problema, y es tener más gasolina, tener más y les permite refrigerar lo que son lo que es sus neumáticos, un poco para que evitar que se sobrecalienten, mientras siguen trabajando con él en el garaje para que hemos visto que Logano puede iniciar desde abajo en la posición 30 o 31 y puede terminar en la incluso en el top 10. Buscando ahorita en Team Penske en el auto número 2 que termine la carrera, que trate de retomar los puntos, que conserve la mayor cantidad de puntos posibles. Interesante en Estados Unidos. Hay otros que pudieron sufrir la victoria en la Daytona 500 y precisamente el ganador podría ser un 4 que podrían tener su primera victoria en esta noche y primera vez iniciando. No lo había pensado, ni en mis sueños más bajitos. Y hoy la
está marcando como líder, lleva 8 vueltas de líder. Podría ser la victoria. John Fontanero en el auto número 42. Podría ser esta primera victoria para lo que es el Legacy Motor Club. El equipo de la dinastía Nemechek, uno de los representantes que ven. También Riley Herbst en el auto número 35. En el tercer auto del auto 23, del escudería 2311. Podría tener su primera victoria en la Daytona 500. Sería para ellos tener una así de importante en esta idea, que Christopher Bell también de lo que son las camionetas años en la categoría, no hasta donde tenemos entendido en su primera victoria, podría ser esta. Podríamos tener a un primer ganador. Daniel Suárez ya ha ganado carreras, recordemos, él ganó en Sonoma y ya ganó en Atlanta, pero esta la primera victoria de un mexicano en lo que es en las 500 millas de Daytona. Increíble en lo que es esta carrera. Si Daniel Suárez termina ganando, oh boy, sería impresionante verlo ahí. Sería impresionante verlo como victoria. Recordemos lo que son los highlights. Daniel Suárez ya ha sido campeón de la historia, fue campeón de Xfinity, ya sabe lo que es levantar un título con Joe Gibbs Racing. Estuvo también con lo que es 95 en su tiempo. También estuvo en el auto número lo que es en el auto número también. Kurt Busch está saliendo de nueva cuenta a conducir. Salió a dar unas vueltas, chispas su vehículo. Su vehículo está sacando chispas. No creo que Kurt Busch pueda continuar la carrera. No creo que para la carrera. Está sacando fichas. Les doy una recomendación. Sigue los autos más rápidos. El segundo es el más rápido y el 11 es el quédate pegado a ellos, y si necesitas hacer una decisión, es mejor que trates de ganar la carrera y tú sientes y que tú busques la área para poder ganar. Recordemos que Denny es un gran piloto de speedways, siempre ha tenido muy buenos resultados, y el más rápido en este momento es el que está en la segunda posición, Austin, que ha dominado 57 vueltas en esta carrera, así que en esta va a ser, promete. Estamos a 9 vueltas. Vemos que sí, el número 34, vemos que se entra de lo que es el auto número 47 y sin tocarlo, sin casi que le ocurra nada. Eso es tener mucha suerte, porque pudo haberse la carrera de Ricky Stenhouse, a él lo habían tocado, él le había tirado a lo que es y ahorita se mantiene todavía dentro de lo que es la competición. Mientras tanto, la yo como líder, el segundo, ya tenemos lo que van a reiniciar lo que es la carrera, ya están divididos de 2 en 2. Corre la Joy está haciendo movimientos para calentar sus neumáticos porque sabe que ahorita en ese momento puede tener la victoria de su vida, que le puede contar a sus hijos, a sus nietos, que en ese momento podría convertirse en un ganador de una Daytona 500. En todos los casos podemos. Mientras tanto, ya nos marca el tabulador en lo que es la aquí de Nascar, esta tabla nos está marcando. Se metió lo que es el pace car. Marcamos, ya estamos en bandera verde mientras nuestros compañeros continuamos. Quedan 8 vueltas para ver quién es el ganador de la Daytona 500 será. Es lo que quiero saber. Quiero decirles muchas gracias por haber estado con nosotros, estarnos acompañando en estas más de 5 horas ininterrumpidas de transmisión. Por supuesto, 3 horas 40 de carrera y 5 horas de ay. La Joy está intentando moverse, está intentando mantenerse, pero no puede. Denny Hamlin está apoyando a lo que es el auto número 11. La Joy está intentando por el auto número
del auto número 43 de Eric. No puede ser. La Joy no le duró ni una vuelta de competencia como líder. Tristemente, la Joy termina cayendo en la quinta posición. También Suárez está subiendo a la novena posición. Increíble lo que está pasando. Lo que está pasando es increíble también. Daniel Suárez cae a la quinta, cae a la posición número 15. Impresionante lo que está pasando con el mexicano. El mexicano está lesionado en ese momento de lo que es la delantera, seguido de Christopher Bell, tercero, cuarto, Ryan Hurst, quinto, Paul Kostler. Increíble. Y Hamlin está intentando mantenerse por la parte ya por Christopher Bell. Se está bajando en lo que es también para mantener a raya a unos Cindric que tiene una de las mejores máquinas en lo que es la competición, y sea uno de los ganadores de premios que ya ganó en uno de los duelos. Hace de ser que él gane la carrera, el boleto para que son los playoffs y también tenga los puntos para que ayudan mucho en el momento de hacer las matemáticas. Mientras tanto, estamos viendo a Denny Hamlin en la parte de arriba, mientras tanto Christopher Bell está en la parte de afuera, manteniéndose, apoyándose uno contra el otro. Y vamos a ver, lo están empujando el auto número 41 de Cole Custer, sexta posición, y se está manteniendo en la octava, al parecer. Ya está detrás de lo que es el auto de, al parecer, de los Monsters. El auto de un Monster está de Riley Herbst, está detrás del auto de Riley Herbst, que está en quinta posición, está como séptimo, en una posición muy buena para lo que es podría retirarse, podría decir que está terminando de una muy buena la competición. Es increíble que relativamente esto se está manteniendo dentro del top 5 y sería muy bueno para él terminar con esta posición. Mientras tenemos banda amarilla, Bell se va afuera, Ryan Price sale casi volando, se da la vuelta, Ryan Price se da la vuelta, choca contra la barrera de protección en la curva número 3, impresionante el vuelo del auto número 60. Daniel Suárez también se ve involucrado en este choque. Tenemos bandera de precaución mientras estamos en el auto 60. ¡Qué golpe impresionante por parte del auto número 60! Sale proyectado al aire. Impresionante y termina golpeando. Está bajando la malla de protección. Está bien, su auto está completamente destrozado. Tiene toda la parte interna destrozada. Gracias a Dios, Ryan Price en el auto número 60 está bajando está bien, ya se están sacando AMR, American Medical Racing, para tratar de apoyarlo y también para estar revisándolo, pero al parecer no está requiriendo ayuda, está saliendo por su propio pie. Keselowski también se ve impactado, pierde lo que es el neumático derecho, el neumático trasero derecho. Impresionante el error que ocurrió. Trata de meter el freno y alcanza a llegar al parecer su Springbox. Mientras tanto ya está llegando la ambulancia de Amber Health para poder realizar lo que es el retiro del piloto. Daniel Suárez se ve involucrado y terminan golpeándolo mientras hay bandera roja, otra bandera roja, y con esto se detiene la competición. Mientras tanto nos está mostrando la repetición de lo que ocurrió. Christopher Bell estaba siendo empujado porque el Custer lo termina empujando, golpea al auto 60 que choca con él y Jones lo saca volando. Es Daniel Suárez termina reventando la llanta únicamente por fricción. No lo golpean a Daniel Suárez, la termina rompiendo por pura presión. Vemos aquí al auto de Eric Jones, que es el que estaba más cercano a lo que es Ryan Brice. Lo chocan contra él, lo golpean, se pone en el aire, da una voltereta, choca con la parte trasera y luego con la delantera en la curva número 3 y termina bajando. Es un movimiento bastante fuerte, bastante directo, impresionante lo que ocurre con el auto. Probablemente pensábamos que algo había pasado con él, que incluso no iba a poder continuar la carrera, que iba a requerir asistencia médica mayor, pero no la termina requiriendo. Increíble lo que ocurre. El auto termina estando empujado por Eric Jones un momento, toma
aire y termina volteándose, termina volteándose, tocando la parte de abajo, y se va deslizando hacia lo que es la curva número 3, choca con la parte trasera y luego vuelve a tocar el suelo, completamente ya destrozada la parte delantera del vehículo. Se producía un conato de incendio en el motor, precisamente el motor está con algunas llamas, así que relativamente lo que es Brice logra salir rápidamente del vehículo mientras estamos rojas, señoras y señores. Estamos de manera roja debido a que se va a requerir mucha limpieza. Momento, se ve que en ningún momento toca a red de lo que es el show. En ningún momento lo toca. Así que tal, Daniel Suárez en este accidente no se ve, no sufre nada a comparación y se puede mantener todavía en competencia. Su auto está relativamente bien, pero dependerá de cómo, de qué tanto daño haya sufrido, ya que como los autos están muy bajos, son vehículos que requieren mucho efecto suelo, mucho efecto de drag. Eso puede afectarle lo que es su idea de cómo conducirlo. Es impresionante. Estamos en bandera roja, gente, por el accidente, por esta pico que termina ocurriendo el gran choque. Y recordemos, habíamos tenido ya dos banderas rojas por lo que fue por el clima, y ahora tenemos banderas rojas debido a un accidente grave, muy fuerte, entre lo que es los pilotos que están buscando la liderato. Yo siento, de una vez lo puedo decir, de una vez lo digo, y por ejemplo, la cámara, se lo puedo decir, yo siento que aquí empuja demasiado fuerte a lo que es el auto de lo que es Christopher Bell, que es con el que termina chocando el auto de Ryan Prince para poder salir proyectado al aire. Probablemente vamos a escuchar a lo que es a Christopher Bell. Yo siento que Christopher Bell va a quejarse si lo entrevistan saliendo del care center. Yo sé que va a quejarse por lo que ocurrió en esta carrera, porque él no tenía nada de ver, y ya en ese momento termina su carrera de una forma muy dramática, muy fuerte. Se ve bastante fuerte. Tiene lo mejor que podemos en ese momento, ya nos están confirmando RN que está bien el piloto en ningún momento está sufriendo lo que es nada, nada. Mientras estamos escuchando lo que es Kurt Busch está saliendo del center después de su accidente. Increíble lo que ocurre también en esta carrera. Y ya se fue. Kurt Busch ha decidido no hablar con el equipo con el equipo. Aquí vamos a poder tener la imagen de lo que ocurrió con lo que fue. Aquí lo estamos viendo. Sale el auto de Ryan Priest, toma aire completamente, ya saliendo con esta parte. Incluso podemos ver que aquí Daniel Suárez no toca en ningún momento el vehículo de lo que es ni a Ryan Priest. Y aquí también tenemos otra imagen donde ya se ve el auto número 99 de Suárez pasando justo por la parte izquierda del auto de Ryan Prince. Ya habiendo detenido su marcha, ya no está dando vueltas, fue unas vueltas muy dramáticas, muy dramáticas.
Y esta es una imagen que se ve, se ve bastante impactante, como el auto de lo que es el auto número 60 termina volando, termina en el aire, increíblemente se mantiene, gracias a Dios, como decimos, el piloto sale relativamente bien después de haber tenido este accidente en donde, recordemos, pudo haber sido peor, pudo haber tenido algún como decimos, es un punto de riesgo. Se había pensado en estas banderas amarillas. Aquí un número 43 de edición está buscando a que ya aquí el auto ya está con el que trabajo, con los neumáticos hacia arriba. Así que es un accidente muy, muy grave. Y ya regresamos a lo que es bandera amarilla. Ya se terminaron de limpiar todo. Estamos en condiciones de bandera amarilla. Señores y señores, estamos entrando en bandera amarilla. Así que ya reanudaron la carrera y estamos reanudando las vueltas. Estamos en la vuelta 66 de 70, 196 vueltas de 200 para un total de carrera de 3 horas 46 minutos. Increíble lo que hemos estado soportando, increíble, la verdad. Una carrera muy larga, muy pesada para los pilotos. Y también, sé que ha de haber sido pesada para ustedes que están con nosotros intentando la carrera. Una carrera muy, muy larga, que es muy demandante. Ya veremos quién será el ganador de esta carrera que promete ser increíble, es increíble la verdad. Vamos a poner un poquito de música para prepararnos en lo que es el regreso hacia lo que es la bandera verde. It's the position you're in. So we had a really fast BuildSubmarines.com Ford Mustang, and just frustrating when you can't do anything with it. Glad to see you're okay. Ryan Preece already out of the care center. That is great news, and understand. Increíble, Ryan Preece ya dio la entrevista con el equipo de Estados Unidos. Molesto, visiblemente molesto, no sabe qué ocurrió, en algo que no tenía nada que ver con él, termina sufriendo el choque y tristemente, la verdad, una tristeza. Ryan Preece lleva 2 de 3, ahorita de sus últimas 3 apariciones, 2 ha terminado con los neumáticos hacia arriba, y es algo muy triste para un piloto que carrera. Y en este momento está bien, se reporta bien, así que vamos a ver.
parecer que que vamos a estar en overtime. En este momento ya tenemos a Joey Logano también, que lo están marcando a Joey Logano saliendo del Care Center. Dice que está tranquilo, está un poco molesto, mientras vemos que también están dándole atención al auto número 43 de Eric Jones, que sufrió bastante, se vio involucrado en este accidente, también se ve involucrado en este accidente, vaya, por donde lo veas, es un accidente muy traumático, que no se le desea a ningún piloto, que podría causar muchos problemas en lo que es este wow, se ve desde la toma de Eric Jones, es una toma muy, muy choqueante lo que ha ocurrido. Incluso también la toma de Estados Unidos ya nos está mostrando a Kyle, que estuvo involucrado en este accidente y simplemente no tiene palabras poco para decir que la verdad está molesto. Mientras tenemos la bandera verde, tenemos bandera verde, señores y señores, de competición, y estamos regresando a la competición. Las overtime, 2 vueltas, siguiente bandera amarilla, si la toman, con esto se va a terminar la carrera, sea quien tome la bandera amarilla, que en este momento ya vamos a ver cómo se va acercando Sidney Hamlin, sigue manteniendo como líder, sigue siendo empujado, ahora Cole Custer está empujando a Sidney, se va poniendo de líder, salen viendo de la curva número 2, de la curva número 2 se pone de líder, ahora vamos a ver cómo se va a poner esta situación. La situación se va a ver bastante interesante, cómo se pone esa Cindric, ahora sale la promoción de bandera de precaución, si sale la bandera de precaución en este momento, quien se quede con la bandera blanca va a ser el ganador. Austin Cindric se puede preparar para poder tener una cuenta de victoria, ganando el duelo y ahora ganando la victoria 500. Se le cierra fuertemente a lo que es Kyle Custer, pero tiene que cerrar para bajar a lo que es Derek Hamlin, mientras llegamos a la vuelta número 200, bandera blanca, señoras y señores, bandera blanca, ya con eso terminamos todo, apagan las luces, nos vamos, apaga las luces y nos vamos, Cedric está en la parte de vuelta, Cedric está en la parte de arriba, y tenemos bandera, al parecer tenemos bandera amarilla, hay un toque en la parte de atrás mientras nos sacamos la bandera. Y hay otra Big One, señoras y señores, tenemos una Big One de nuevo cuenta. Al parecer no va a haber bandera de luz, se la va a llevar William Byron se lleva la carrera, señoras y señores, William Byron se lleva la carrera, el número 24 se lleva la carrera, seguido de lo que es Reddy. Jimmy Johnson termina cerrando en tercera posición. ¡Qué gran resultado para el Legacy Motorsports! Seguido de Chase Briscoe. Vemos también en la realización de televisión, nos ponen a Ty Gibbs en el auto 54, completamente destrozado del neumático izquierdo. Mientras vemos a William Byron festejando, celebrando. Mientras tanto vemos que Cindric y Blaney terminan en la séptima y octava posición. Algayer termina noveno. Termina décimo. Algayer, increíble. Y Cole Custer, como si fuera problema, como si fuera algún tipo de justicia divina, termina chocando, no termina viendo la carrera, no termina viendo el final de la carrera y la bandera de cuadros. Increíble. Y pierde el neumático, ha perdido el neumático lo que es el auto número 41. Impresionante, es impresionante. Tenemos la bandera de cuadros. Increíble, no lo puedo creer. William Byron termina llevándose la carrera. Impresionante. Impresionante, pero necesitamos ver qué ocurre lo que ocurre. De nada cuenta, al parecer es Bowman, se va haciendo hacia atrás, se va haciendo hacia atrás. Al parecer el toque lo da Chase Briscoe, toca y empuja
Cole Custer termina girando a Denny Hamlin y le termina costando la victoria a Denny Hamlin, pero también se termina costando la carrera. William Byron estaba bastante atrás. Impresionante. Nos están mostrando página de NASCAR, la página de NASCAR no entiendo por qué nos está mostrando a Ryan Blaney como ganador, seguido de tercero Justin Allgaier, cuarto William Byron, y quinto Tyler Reddick, y sexto Jim Johnson. Todavía la realización nos está, la realización de lo que es televisión sigue mostrando, está dando las vueltas de la victoria, Tyler Reddick segundo y Jim Johnson tercero. Vamos a ver, al parecer sí, están dejando festejar al equipo el equipo de William Byron está festejando la victoria, pero lo que es NASCAR está dando aquí ya lo ajustaron, ya están ajustando aquí lo que son la tabla de posiciones, ya la ajustaron aquí, podemos ver William Byron como ganador, seguido de Tyler Reddick, tercero Jimmy Johnson, en una gran carrera, pero que también hay que decirlo, se requiere mucho apoyo este accidente termina dándole la victoria a lo que es el equipo Legacy. Cuarto, Chase Briscoe, a pesar de haber iniciado como líder, termina teniendo una carrera primero de Jimmy Johnson, John Hutchinson termina quinto, Bowman termina sexto, Ryan Blaney y Austin Nixon como el octavo puesto, mientras que Justin Allgaier, el Turner Motorsports termina considerándose en la vuelta, termina en novena posición, que es muy buena posición. Buescher termina décimo, McDowell termina onceavo y se le da a Daniel Suárez, se le está dando la posición número 12. Un buen inicio para la temporada del mexicano, un top 15 en una carrera donde el mexicano no había podido tener la oportunidad. Hay que resaltarlo. William Byron es ganador back to back, es decir, logró ganar el año pasado y asegurar su puesto en los playoffs, y ahora de nueva cuenta la primera carrera de 2025 se la termina llevando William Byron. Por esto se pone en segunda posición, se pone en lo que es como líder y también asegura su puesto en lo que son los playoffs en búsqueda del título 2025 de la NASCAR Cup Series. Una carrera impresionante que nos ha dejado mucho de qué hablar. Con eso nos podemos ir retirando, ya podemos ir quitando a la imagen de lo que es NASCAR y ya empezar a hablar un poquito del análisis ya de esta carrera. William Byron termina llevándose la Daytona International termina ganando la edición número 67 de una forma muy dramática, muy impresionante. Ahorita estoy tratando de preparar lo que son las imágenes para ustedes, para ponerlas, porque la verdad fue un accidente que dices, wow, muy impresionante, un accidente muy bueno, muy dramático, muy dramático. No sabemos qué ocurrió. El toque, como dijimos, fue por parte de Cole Custer hacia lo que fue Denny Hamlin, y le termina costando a Hamlin la carrera, y pudo haber tenido una muy buena finalización. Corre termina en la posición número 22, Cole Custer termina acreditado como 21, Denny Hamlin termina acreditado como número 24. Una caída estrepitosa por parte de una carrera con pilotos que pudieron haber tenido la oportunidad de hacer una mejor idea. Cole Custer justamente se vuelve el villano de esta noche. Cole Custer es el villano de esta noche, sin ninguna duda. Termina siendo factor creando las banderas amarillas, creando las acciones de carrera que derivan en estas banderas amarillas. Veremos ver cómo la incluso también hay una imagen ya, una imagen aquí con
básicamente pudimos ya podemos ver una imagen. La imagen precisamente de esta otra toma de esta misma zona en este momento. En ese entonces lo que es ya estaba boca abajo con el techo, poniendo lo que es la parte de aquí. Impresionante que el piloto salga bien, salga en todo sentido. Se ve bien, se siente muy bien que un piloto salga intacto de esta situación. Y aquí podemos ver William Byron es el ganador de la Daytona 500 en su edición número 67. Impresionante. Tras tanto, estamos llegando a la marca y no es necesario que ajusten sus televisores. No es un error. Efectivamente, llegamos a la marca de las 6 horas en 6 horas ustedes están analizando esta carrera que no tiene igual. Esto se trata NASCAR, esto se trata lo que es Daytona, una carrera que se divide en lo último y es precisamente lo que estamos viendo. En las 3 series, en la última vuelta, ocurre un accidente, pero lo interesante es que en la truck se levanta la precaución. En lo que es también en lo que es la acción, también se levanta la luz, y hay un overtime que hoy aquí en la Daytona 500 con la COP también hay un overtime y también hay un accidente, pero aquí no se levanta la bandera de precaución. ¿Por qué? Quiero pensar que es porque la bandera de precaución se levantó en la truck y en lo que es la acción, porque ya haya salido de la curva 4, ya están cerca de lo que es el curva 1, están muy compactados, pero en la curva 3 y 4, cuando ocurre el accidente, y los demás, ya había más separación, podían configurar sin ningún problema, y decidió lo que es la realización de que compita más a lo que es el final. Todavía quedaban unos cuantos metros, y eso fue lo que permitió que William Byron, que estaba mejor colocado, pudiera terminar ganando la carrera en una impresionante carrera. Y con esto podemos decir, señoras y señores, comienza la NASCAR Cup Series que inicia esta temporada. Esperemos estar todo lo que es en toda en toda esta temporada. Recordemos, la próxima semana tenemos triple header otra vez en Atlanta. El viernes tenemos a las Trucks con Friday 200. El sábado la tenemos con la Bennett Logistics and Transportation 250. Lo estaré confirmando. Y el domingo tenemos la Amber 400, que es una carrera que precisamente termina ganando lo que es Daniel Suárez el año pasado. Esperemos que el mexicano pueda repetir y pueda mantenerse como ganador. Con la imagen de William Byron de nueva cuenta, dejándolo como ganador y con un poco de música, lo terminamos despidiendo y decimos muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que se hayan divertido, que hayan disfrutado y los espero en la siguiente, lo que es nuestra siguiente transmisión la próxima semana. Recuerden suscribirse, compartir la música para poder seguir apoyando a este gran proyecto. Es un proyecto que se hace de corazón, con lo poco mucho que se tiene, pero se hace de corazón. Así que con esta imagen de William Byron nos despedimos y decimos muchas gracias por haber estado con nosotros.